Bueno, pues muy buenos días a todos. Bienvenidos tanto a los que estáis aquí presencialmente como a aquellos que vía streaming estáis conectados. Esta jornada es la primera de un ciclo que vamos a poner en marcha juntamente COE Aragón con el Instituto Aragonés de Empleo, con el INAEM, en el marco del diálogo social y la negociación colectiva, que es un instrumento amparado en el artículo 7 de la Constitución y que es una herramienta más de diálogo en una sociedad democrática y de colaboración entre los gobiernos, sindicatos, trabajadores y empresarios. Y en esta época complicada, pues el diálogo social y la negociación colectiva ha servido de actuaciones muy importantes que se ha puesto, creo que, en valor más que nunca, como es el caso de los ERTEs, que ha sido una actuación de emergencia pues para mirar de mantener empresas y empleo ante una pandemia que nos ha obligado a paralizar a muchísimas empresas, o gestionar actividades como Aragón en Marcha, que sabéis que es una iniciativa que se promulgó desde esta casa, que supuso pues, que más de 6.400.000 euros se destinaran a equipamientos sanitarios en la mayor época de pandemia, como fue la época de abril y mayo del año pasado. Así como diseñar la estrategia aragonesa de la recuperación. Con lo cual, además de lo que supone de negociación de convenios colectivos, pues es un tema de puesta en valor y de colaboración entre lo público y lo privado en el marco de convenios colectivos y actuaciones de carácter sectorial. Por ello, estas jornadas podremos tocar aspectos importantes como es la jornada laboral, como es la igualdad de género, la seguridad y salud en las empresas, la formación profesional, la responsabilidad social o la resolución de conflictos. Y sí que es verdad que ha cambiado mucho la forma de trabajar estos últimos meses, cuando estamos hablando de que en el marco general de los 1.989 convenios que tenemos en España, con un impacto superior a los 4 millones de trabajadores, pues sí que el teletrabajo se ha duplicado, ha pasado en España del 4,3% a superar el 10%. En el caso de Aragón no tenemos datos, pero sí que hay algún estudio de Randstad que hemos llegado a tener un pico superior a 70.000 trabajadores, lo cual significa que es una actuación que ha ido a más, ya no solo el tema de la digitalización, sino la oportunidad de colaborar desde mantener la distancia. Y luego el empleo a tiempo parcial es una actuación que en España no ha crecido. Los datos últimos que tenemos rondamos el 14% frente al 20 y tantos % en Europa. Hay unos países que lo ponen en marcha, pero sí que supone compaginar la vida laboral y profesional. Con lo cual, esta primera de estas jornadas, creemos que tenemos un plantel de champions, porque incluso tenemos alguna experiencia de alguna empresa que ha sido referente a nivel mundial de lucha frente a la pandemia, con lo cual creo que vamos a tener una buena oportunidad de conocer buenas prácticas y experiencias en registro, gestión flexible, teletrabajo y control de la jornada. Con lo cual, a todos agradeceros la presencia y ya le doy la palabra a Juan Carlos Dehesa, que es el director del área de formación y empleo de COE Aragón, que va a ser el coordinador de la jornada. Muchas gracias. Buenos días a todos. Si no os importa, os comento cómo vamos a intentar organizar la jornada. La jornada va a ir con una serie de ponencias. Detrás de cuando termine cada ponencia, por un poco organizarnos, podréis hacer las preguntas que consideréis oportunas. Sí, que dado la situación, que estamos en streaming y demás, sí que os lo pediría, os pasarán unas tarjetas en el cuaderno mismo, que la paséis por escrito para podérselas plantear. Es muy difícil si no planteársela a quien está en Zoom en estos momentos. Entonces, se va a ser la organización que vamos a tener. A mitad mañana, a las 11 menos cuarto aproximadamente, tendremos una pausa de una media hora. Tendréis fuera un café para poder tomar algo. Intentaremos no solo utilizar el hall, sino utilizar también la parte exterior.
espaciados y demás por tema de protocolo. Como Jesús ya os ha comentado que esto es un ciclo, es el primer día. Espero no pagar la novatada del primer día, pero estas cosas suelen ocurrir. Que intentamos transmitir o aprender todos, cada uno de nosotros, qué es el diálogo social, qué es la negociación colectiva, y sí que se van a centrar o comprobaremos que muchas partes o algunas jornadas, como no puede ser de otra manera, van a tener de referencia el año 2020. El año 2020 en términos de negociación colectiva, en términos de diálogo social, de relaciones humanas, de gestión de empresa, de gestión del capital humano, ha cambiado radicalmente. Hoy es otro mundo, estamos en otro escenario y lo más seguro cuando hay estos cambios radicales, una parte importante se queda, ¿vale? Queremos transmitir en todas las jornadas que hagamos las buenas prácticas y las buenas experiencias que se han realizado en ese 2020 y se siguen realizando. La primera jornada, el ponente es sobre el equilibrio entre la vida profesional y personal. Es un tema que todos sabemos que está enmarcado dentro de la responsabilidad social, se dice, es conciliación, también empleamos la expresión conciliación de la vida laboral y personal. Ponente Sergio Duarte, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Navarra y MBA del IES. Es director de Deloitte en práctica de capital humano y cuenta con más de 20 años de experiencia en proyectos de consultoría, formación y desarrollo de recursos humanos y cultura transnacional. Está especializado y una de sus especializaciones es impulsar y acelerar el proceso de transformación estratégica a través de las personas. Es clave, o sea, las personas, se habla de capital humano, estamos hablando hoy de digitalización, que también lo hablamos, pero si no hay personas no hay digitalización. No, alguien tiene que hacer el proceso y alguien tiene que hacer la máquina, no se hace sola. Vamos, porque yo no me creo lo de las películas estilos Terminator y demás, ¿eh? Partamos de esa base. Estuvo anteriormente, Sergio ha estado en Dinamarca, en una serie de multinacionales, y ha hecho proyectos de este tipo. Sin más, Sergio, buenos días. Buenos días. Tanto a Sergio como a Xavier les hubiera encantado estar aquí presentes, pero problemas de última hora de organización se lo he pedido y les agradezco muchísimo el esfuerzo que están haciendo. Yo sé que hoy tienen una reunión muy importante en Madrid y están en la jornada, están en directo en la jornada y os lo agradezco muchísimo. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a vosotros. Bueno, buenos días a todos los que estáis aquí. Voy a intentar ser cuidadoso con el tiempo. Hasta las 10 es mi turno. Dejaré, si queda tiempo, unos minutitos al final por si tenéis alguna pregunta, aunque en cualquier caso no sé si sabré daros alguna respuesta, ¿no? Como estabais comentando, el título de esta ponencia le hemos llamado así como Diseñar el trabajo para el bienestar, aunque veréis que realmente hablaremos poco de bienestar y hablaremos mucho de trabajo. ¿Por qué? Porque al final el bienestar debería ser una consecuencia. Como decía, pues me hubiera encantado estar con vosotros. Hoy teníamos una reunión importante que no podíamos dejar de estar, entonces por eso, bueno, pues nos hemos tenido que conectar pues vía streaming. Espero que se escuche bien. La próxima vez a ver si nos podemos ver en persona. Y yo quería empezar con una pregunta, ¿no? Y de hecho es una pregunta muy sencilla que seguramente nos hacemos todas las organizaciones. Y como comentaban, pues después de estos años o de este año y medio tan convulso que hemos tenido, decimos, ¿cuál es el reto más importante de las organizaciones hoy? Y la verdad es que me encantaría tener la respuesta. Sí que sé que hay muchísimos retos. Nos estamos enfrentando a situaciones en las que las empresas tenemos que tomar decisiones. Obviamente, lo que no tengo claro es cuál es el principal reto que tenemos. Pero sí que sé algunas de las cosas de las que no podemos obviar, ¿no?
Y dejadme que os ponga un ejemplo muy tonto. Además es un ejemplo tonto, sencillo, que muchos de vosotros habréis escuchado en alguna ocasión anteriormente. Y no sé si os suena esta imagen. Es una foto que yo tomé el día, y esto es cierto, la tomé de mi pantalla del ordenador el día 10 de febrero del año 2011. Hace ya unos cuantos años, de hecho hace más de 10 años tomé esta foto. Y os voy a contar por qué. Entonces, en esta foto, como veis, oye, pues hay diferentes empresas, en este caso del mundo tecnológico, Nokia, Samsung, LG, Apple. Os digo que no os voy a contar nada que no sepáis, pero imaginaos que es el día 9 de febrero del año 2011. Recordad que esta foto yo la tomé el día 10 y estáis cenando con algunos amigos en un restaurante. En esa época, pues ahora ya también se puede, pero se podía más y sin ningún tipo de restricción. Oye, y en la mesa, pues estáis compartiendo mesa con uno de vuestros amigos que trabaja en una de estas empresas, por ejemplo en Nokia, y ya sabéis cómo acabará la historia, ¿eh? Entonces, bueno, pues si recordáis, en el año 2011, estábamos justo 3 años después de la crisis del 2008, eran años convulsos en España, oye, y había empresas a las que les iba bien. Y resulta que vuestro amigo, oye, pues trabaja en Nokia, ¿no? Y bueno, como veis, Nokia pues no iba mal del todo. En esa época tenía un 25% de cuota de mercado. Su siguiente competidor era Samsung con un 16% de cuota de mercado, es decir, casi, ¿no?, la mitad del mercado de lo que tenía Nokia, es decir, a mucha distancia de vuestro amigo. Y luego empresas como LG o Apple, por ejemplo, con un 3,9 de cuota de mercado. Entonces, claro, tú estás en esa cena y le preguntas a tu colega, oye, tú, ¿y a vosotros cómo os va el curro, no? Claro, el de Nokia, imagina su respuesta, oye, ¿cómo me va a ir? ¿Que no ves cómo estamos? Estos de Apple hacen muchísimo ruido, pero son 4 matados. Si tienen un 3,9% de cuota de mercado contra nosotros, que tenemos el 25%. Oye, recordad que en el año 2011 ya existía el iPhone 6, no, el iPhone 6 no, pero el 5 seguro. Es decir, cuidado, ¿eh? O sea, y la gente resulta que seguía pensando que Nokia era una buena organización. Y obviamente tenía razón porque los datos así lo confirmaban. Bueno, pues resulta que, y como os decía, me imagino que todos sabéis dónde está Nokia actualmente, que el día 9 de febrero del año 2011, vuestro amigo recibe una carta. Y es una carta de su consejero delegado que se llama Stephen Irop en ese momento. No sé si habéis tenido la ocasión de leer esta carta, pero es una carta que la podéis encontrar en internet y es buenísima. Pero básicamente lo que le está diciendo a esta gente es, oye chicos, que sepáis que estamos jodidos, que sepáis que como no hagamos algo rápido, estamos muertos, y que sepáis que estamos siendo muchísimo más lentos que todos nuestros competidores en intentar satisfacer las demandas de nuestros clientes, de nuestros empleados, de nuestros accionistas. Y en resumen, este dato no significa nada. ¿Por qué? Porque no estamos siendo capaces de adaptarnos a los retos a los que nos estamos enfrentando. Si me preguntáis cuál es el principal reto al que nos enfrentamos, oye, pues al menos es no darnos cuenta de que tenemos retos por delante y pensar que, oye, pues los tiempos pasados van a volver y que no tenemos que hacer nada porque si las organizaciones ya no se iban bien antes, ¿por qué narices tengo que cambiar cosas? ¿Qué hemos hecho nosotros en Deloitte? Bueno, en Deloitte nosotros no nos gusta hacer predicciones, lo que nos gusta es hacer preguntas, ¿no? Y lo que hicimos fue, oye, pues preguntar. Nosotros tenemos, como os comentaba antes, yo soy, Juan Carlos, yo soy director del área de Human Capital en Deloitte. Deloitte tiene muchas divisiones, como sabéis, es una empresa muy grande. Y la mía, pues es la parte especializada en recursos humanos y temas que tienen que ver con el capital humano. Y lo que hicimos fue, como hacemos cada año, pues preguntar a nuestros clientes, a nuestros amigos. Y lo que hacemos es, lanzamos una encuesta sobre, oye, ¿cuáles son los retos, los desafíos a los que os habéis encontrado como organización? Le llevamos la encuesta de capital humano y llevamos 11 ediciones. Bueno, pues en esta última, más de 6.000 personas respondieron a nuestra encuesta. 99 países han participado en las respuestas y lo que nos han dado ha sido pues darnos su visión, ¿no?, sobre qué es lo que les preocupa y cuáles deberían ser las tendencias. ¿Cuál ha sido la sorpresa? Yo no sé cuántas personas de las que estáis en esta sala os dedicáis al mundo de los recursos humanos, pero la sorpresa para nosotros es que, y os decía, esta es nuestra 11ª edición, en las 10 ediciones anteriores, bueno, pues la mayoría eran personas que pertenecen al mundo de los recursos humanos. Bueno, pues en este año ha sido muy distinto. De hecho, el 56% de las respuestas han venido de personas que no se dedican a los recursos humanos, de otras áreas de la organización. ¿Y por qué para nosotros es importante esto? Bueno, porque cada vez, como decíais antes, las personas se ven
claves en el desarrollo de cualquier negocio. De hecho, cualquier cambio, cualquier reto al que os enfrentéis como organizaciones tiene las personas como punto de partida. ¿Y qué hicimos nosotros? Bueno, pues preguntar, ¿no? Y lo que nos decían eran cosas como estas. Oye, mira, tenemos un problema y es que las organizaciones no sabemos si estamos preparadas o no para hacer frente a las futuras disrupciones. Y básicamente porque, como decíamos, hacer frente a estas futuras disrupciones dependerá de las capacidades humanas y no sabemos si tenemos las capacidades humanas necesarias en nuestra empresa para hacer frente a ellas, ¿no? Y lanzaban dos grandes prioridades. La primera prioridad, oye, pues la habilidad de las personas, de las organizaciones, pero sobre todo de las personas para adaptarse, adquirir nuevas capacidades, asumir nuevos roles. ¿Por qué? Pues porque en este contexto de cambio, en este entorno de disrupción, ¿no?, que creo que tenemos actualmente, uno de los principales problemas que tenemos es cómo hacer que las personas que tenemos en casa adquieran esos skills y los conocimientos necesarios para hacer frente a los nuevos retos que se enfrentan. Claro, y luego la segunda, que fijaos que no es menos importante, dice, la capacidad para organizar y gestionar el trabajo de manera que facilite una toma rápida de decisiones, ¿no? ¿Y qué significa la capacidad para organizar y gestionar el trabajo? Bueno, pues trabajar de forma diferente. Es verdad, y lo veremos después en una diapositiva que os he preparado, ostras, que este mundo, y esto seguro que lo habéis escuchado en más ocasiones, pues ha sido una gran sorpresa. Básicamente porque cosas que estaban en nuestra lista de prioridades y que parecían imposibles de que se pusieran en práctica, oye, pues en 1 año y medio las hemos dado ya como normales y normalizadas. Es verdad que no ha sido tan fácil, ¿eh? De hecho, fijaos, ante estas reflexiones decían, solo el 17% afirmaban estar muy preparados en la capacidad de sus profesionales en adquirir nuevos roles y solo el 25% muy preparados en la capacidad para organizarse de forma diferente, que tenían muchísimo reto por delante. ¿Qué más nos decían estos ejecutivos, ¿no?, a los que hemos entrevistado? Y fijaos, antes del COVID lo que nos decían es que, vale, pues sí, la reinvención del trabajo es fundamental, pero bueno, solo algunos decían que no había que transformar el trabajo, solo el 7% de las respuestas. Algunos decían pues que había que optimizarlo, algunos decían que había que rediseñar de cierta moda el trabajo y el 29% de las personas decían que había que reinventar el trabajo. Claro, reinventar el trabajo suena como que sí, hombre, que sí, tenemos que optimizarlo, tenemos que rediseñarlo. En algunos casos hasta decían que estamos bien, no hace falta tocar nada. Y algunos, un porcentaje más o menos alto, decían que, bueno, pues sí, teníamos que empezar a pensar si lo que estamos haciendo ahora tiene cierto sentido. Resulta que esta misma encuesta la hicimos después del COVID y fijaos los cambios, ¿no? De hecho, solo el 3% afirman que no hay que tocar nada. Pasamos del 32% que querían optimizar a un 10% que quieren que optimizar es necesario. Y ojo, sí que es necesario optimizar, que no sustituir, que son cosas muy distintas y lo veremos a continuación. Es verdad que seguía habiendo un volumen importante de personas que creen que hay que rediseñar el trabajo, pero fijaos, el 61% de las respuestas nos decían que las organizaciones tenemos que empezar o tenéis que empezar a reinventar el trabajo. ¿Qué significa reinventar el trabajo? Empezar a pensar en trabajos que no existen. Y ojo, fijaos que esta reflexión ya hace años que está encima de la mesa. Los trabajos del futuro, en los próximos 15 años, nuestros jóvenes trabajarán en sitios que no se han inventado. De verdad que yo no tengo ninguna bola. Pero lo que sí que es cierto es que la evidencia nos dice que hay trabajos que hoy deberían ser definidos de forma muy, muy, muy distinta. Incluso cambiados de título, incluso modificar, incluso sumar. ¿Y por qué? Porque nos hemos dado cuenta que en este entorno en el que estamos hay que hacer algo realmente importante. Que no nos pase como Nokia y que no nos enteremos por una carta que llevamos tarde, ¿no? ¿Qué grandes retos? Y fijaos que yo he empezado la presentación diciendo cuál es el principal reto al que nos encontramos. Digo, ostras, que de verdad que no lo sé. Pero sí que es verdad que cuando le preguntas a las organizaciones, oye, ¿cuáles son los grandes retos que vosotros estáis viendo con lo que está pasando, con los aprendizajes que habéis tenido en estos últimos meses? Y nos decían, mirad, nos encontramos 4 grandes retos. Uno es el diseño del trabajo para el bienestar, que es el título de la ponencia, pero que veréis que bajo nuestro punto de vista está estrechamente relacionado con los otros retos que nos encontramos. El segundo, lo que llamaron más allá del reskilling. ¿Qué significa más allá del reskilling? Bueno, pues más allá de formar a las personas. Es verdad y es obvio que en las organizaciones, y como decíais, el capital humano para nosotros, y yo que me dedico a esto desde hace muchísimos años, es la clave, no va solo de formarlos, va de darles habilidades, espacio,
oportunidades, crecimiento, mucho más allá de lo que estaban haciendo actualmente. ¿Por qué? Porque nos encontramos en un entorno, y aquí le llaman super equipos, donde la tecnología, la transformación digital, complementa las habilidades de las personas. Obviamente esto está muy bien, pero hay que medirlo. Y nos dicen, sí, sí, perfecto, pero es que además necesitamos nuevas métricas para la gestión del talento. Entender mejor quiénes son, qué necesitan, en qué son más o menos productivos, qué valor aportan. ¿Qué valor aportan horas de personas haciendo cosas que gente no encuentra el sentido? Bueno, pues ese tipo de reflexiones aparecen como los grandes retos. Y si os fijáis, hay un hilo conductor. Un hilo conductor es la disrupción tecnológica, la digitalización en la que nos encontramos las organizaciones y que tarde o temprano, de verdad, tarde o temprano os va a llegar a todos. ¿Qué nos decían? Oye, pues mira, actualmente estamos observando una aceleración de esa digitalización que nos plantea pues una necesidad inminente, como decíamos, de adaptación de los negocios. Y ojo, de los negocios, las organizaciones y de las personas. De hecho, decimos que, ostras, ese cambio masivo, como os comentaba, está motivado por la intersección entre la tecnología y las personas. Y fijaos, digo intersección porque, como os comentaba antes, hablamos de complementariedad. Luego os pondré, y lo veréis, una imagen, básicamente una recomendación por si queréis leer o, no sé, culturizaros sobre estos temas más allá de lo que podamos hablar aquí. Hay un tipo que se llama Daniel Susskind y este habla de la importancia que tiene la tecnología en aumentar el valor, el poder de las personas. Porque fijaos, la tecnología está en todas partes. Tenemos elementos y me imagino que vosotros habéis recibido propuestas de consultoras como nosotros hablando de cómo utilizar la inteligencia artificial. Inteligencia artificial, si me suena esto a ciencia ficción. La inteligencia artificial está ahora mismo en todas nuestras organizaciones, está en nuestros hogares, está en vuestros coches. Fijaos, coches que conducen solos, médicos que pueden predecir enfermedades casi sin ver a los pacientes. Tenemos un montón de datos que tenemos que procesar. Fijaos, y tenemos empleos que como no seamos capaces de darles ese reskilling que comentábamos antes, que son vulnerables a la automatización y que necesitan de nuevas habilidades para realmente aportar el valor apalancados en esa tecnología. Tenemos la explosión del trabajo contingente, diversidad y cambio generacional. Fijaos, hoy está de moda y a vosotros os habrá pasado en muchas ocasiones, me imagino, básicamente porque hay un Real Decreto del año pasado que os lo exige, de trabajar planes de diversidad e inclusión. Y la gente dice, bueno, ¿qué tengo que hacer yo para cumplir la ley? Pues perfecto, para cumplir la ley tienes que hacer un informe. Ahora, cuando tú te pones a analizar de verdad cómo las organizaciones que se toman de verdad y en serio el tema de la diversidad, la inclusión, el cómo trabajar diferentes generaciones son muchísimo más productivas y eficientes, entonces las empresas no solo quieren cumplir la ley, sino que hacen esfuerzos importantes para convertirse en empresas realmente diversas e inclusivas. Y obviamente, ¿qué nos lleva a esto? Oye, pues a cambios en las naturalezas de las carreras. De hecho, que decíamos nosotros en una de nuestras reflexiones hace un tiempo, me acuerdo, decimos, ostras, nos encontramos en un mundo en el que están conviviendo diferentes generaciones y cada vez más. Y ojo, y con lo que nos espera, seguramente más todavía, ¿no? Pues mi hijo tiene 12 años, pues yo no sé hasta qué edad trabajará, o dejará de trabajar mañana porque se quedará sin trabajo y lo dejamos así, o lo veo trabajando hasta los 80 años, básicamente porque espero que viva 120. Entonces, con ese tipo de reflexiones tenemos que empezar a tomar decisiones que nos lleven a construir las empresas del futuro. Y como decíamos, ostras, en un entorno en el que el COVID ha acelerado ese proceso. Y fíjate, dejadme que os haga una pequeña reflexión sobre esta diapositiva. Nosotros utilizábamos esto ya hace tiempo y decíamos, a ver, el nivel del cambio, ¿no? Bueno, pues el cambio, cada uno de estos 4 elementos, administraciones, organizaciones, personas de tecnología, lo hacemos de forma diferente. Sí, normalmente las administraciones suelen ir por detrás de las organizaciones en adopción de cambios, sobre todo en cambios de tecnología. Las organizaciones suelen ir por detrás de las personas y las personas suelen ir por detrás de la tecnología en los niveles de adopción al cambio. ¿Qué nos hemos encontrado nosotros a raíz de ese COVID? Bueno, nosotros y todos vosotros, que ha habido una aceleración. De hecho, las organizaciones y las personas han acelerado la velocidad de cambio. ¿Y por qué? Porque ha sido por necesidad. De hecho, y os contaba al principio, yo me acuerdo perfectamente cuando nos confinaron hace ya más de un año. Bueno, pues nosotros nos pusimos en modo activo a reunirnos, vernos con organizaciones, entender sus problemas. O sea, así como os comentaba, gente que tomaba decisiones
de forma eminentemente rápida en temas que hacía meses que estaban planteándose en sus comités de dirección y que la gente no les veía esa urgencia. Y resulta que, fruto de esa transformación, fruto de ese momento, empezaron a ver no solo que eran mucho más rápidos de los que ellos se pudieran haber imaginado, sino que las personas que tenían en sus organizaciones le respondían de forma excepcional. Yo me acuerdo en una, y perdónate porque no sé si alguien me ha escuchado en alguna ocasión, pero siempre pongo el mismo ejemplo. En una de las reflexiones que tuvimos pues con periodistas que nos preguntaban sobre qué veíamos nosotros y estos temas, yo me acuerdo de una pregunta que nos hicieron, en este caso concretamente a mí, que me decían, oye, ¿tú crees que en estos momentos de cambio nos hemos encontrado a los verdaderos líderes en las organizaciones? Y yo dije, bueno, no sé. La verdad es que tampoco sé qué decirte, porque yo creo que los líderes, y algunos seréis líderes en esta sala seguro, oye, pues los buenos serán buenos y los malos seguirán siendo malos. Lo que sí que es cierto es que nos encontramos líderes ocultos. Es decir, nos encontramos con personas que tomaron decisiones, ojo, basadas en la intuición, basadas en su conocimiento, de alguna forma, decisiones que sorprendieron a muchos. Bueno, pues sí, se descubrieron talentos que, en nuestra opinión, son fundamentales en el éxito. ¿Y qué decíamos? Oye, pues como decíamos, esa pandemia ha acelerado el ritmo de cambio, reduciendo a semanas lo que se predecía en décadas. Y fijaos, lo bueno es que ya nos han enviado una carta. La carta de Stephen Elop, pues la hemos recibido nosotros en estos meses y ahora tenemos que tomar decisiones sobre qué haremos en los próximos años al recibir esa carta de ¿estamos jodidos o no estamos jodidos? Y perdonad la expresión, ¿no? Bueno, pues las organizaciones deben pensar en el futuro de sus trabajos y adaptarse a las necesidades de sus agentes, tanto internos como externos. Y fijaos, cosas que, y esto pueden parecer datos apocalípticos, pero son datos reales, son datos que tienen que ver con análisis que hemos hecho nosotros. Oye, pues en un entorno de constante cambio, pues más de 20 millones de trabajos pueden ser reemplazados por robots en el 2030. ¿Es verdad? Sí, como comentabais, alguien tiene que fabricar los robots, pero es que añadimos algo más. ¿Significa que van a sustituir nuestros trabajos? ¿O significa que van a ayudarnos a que nosotros podamos hacer trabajos de mejor valor? 77 millones de trabajadores en Europa, India y USA actualmente son freelancers. ¿Eso qué significa? Que podemos cambiar los modelos de relación profesional y no tenemos que, fijaos, estar estancados y de verdad que aquí no quiero levantar ninguna ampolla, pero estancados al menos en momentos que tal vez hoy no tengan sentidos. O por ejemplo, hablando de alumnos, ¿no? El 65% de alumnos de escuelas primarias hoy trabajarán en posiciones completamente nuevas que aún no existen. Y es cierto, porque nos estamos encontrando hoy nosotros en nuestro negocio que tenemos que crear, fijaos, puestos de trabajo para personas que no existen. Y lo que tenemos que ser nosotros capaces de desarrollar esos skills en esas personas. De hecho, el 85% de los CEOs encuestados consideran que la transformación digital se ha visto acelerada durante la pandemia, fijaos, y como decíamos, y que solo el 10% de las organizaciones, como os comentaba antes, creen que sus trabajadores pueden adaptarse, capacitarse y asumir esos nuevos roles. Madre mía, qué panorama. Bueno, no os preocupéis porque yo no tengo la respuesta, ni mucho menos. Pero sí tenemos una reflexión. Una reflexión que habla de, como decíamos antes, de reimaginar el futuro del trabajo. Y fijaos, reimaginar el futuro del trabajo significa no pensar solo en estos datos, sino pensar en, con esta realidad, qué es lo que las organizaciones, teniendo en cuenta a las personas, su bienestar, su forma de, fijaos, de relacionarse, tanto interna como externamente, el valor que pueden aportar y por ende, la propuesta de valor de las organizaciones puede ayudarnos a transformar, ¿no?, la forma en que trabajamos, al menos en los próximos años. Y eso implica hacernos 3 preguntas. Oye, ¿el trabajo hoy cómo se hace? ¿Qué significa cómo se hace? Oye, tal vez, como os decía, ¿tiene sentido hacer el trabajo de esta forma? Oye, o podemos utilizar la tecnología y de forma diferente, ¿no? Pensar en alternativas que tal vez no habíamos ni imaginado. Y la segunda es, ¿y esto quién lo hace? Porque ahora mismo hay ciertos trabajos que están emplazados en personas, en figuras, que seguramente, apoyados por esa tecnología, podrían hacer eso de muchísimo más valor. O la otra pregunta, ¿no? Dices, ostras, ¿y dónde se hace? Y fijaos, el tema del trabajo en remoto, como comentabais, oye, pues y ya no es una referencia ni un dato, es que es un hecho. De hecho, ahora las empresas tenéis problemas para hacer volver a las personas a trabajar. ¿Por qué? Porque se han acostumbrado a trabajar desde sus hogares. Y eso, ojo, no siempre es eficiente al 100%, ¿eh? De hecho, nosotros nos estamos encontrando en nuestros clientes que están haciendo acciones de choque, diciendo, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a volver todos a trabajar y vamos a ver, ostras, cómo podemos organizarnos con calma. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que nos hemos demostrado nosotros mismos que podemos trabajar de forma diferente. Lo que no estamos tan seguros es si esa forma de trabajar de forma diferente es eficiente a largo plazo.
Y tenemos que reflexionar, repensar nuestros modelos de teletrabajo. Y ojo, ¿significa que antes no hubiera modelos? Claro que habían modelos, pero es que ahora ha habido un modelo de choque. Y es verdad que en ese modelo de choque hemos comprobado que las empresas somos capaces de subsistir. Pero como decimos, en los próximos años hay una serie de relaciones y, ojo, una serie de interacciones que hemos visto que son claves. Hablando de teletrabajo, ¿no? Bueno, pues sí, y las organizaciones están digitalizando sus lugares de trabajo. Y tienen protocolos y normas y hay una legislación a relación de las normas de trabajo en remoto. Ojo, y al final, digamos, el 69% de las empresas no esenciales han aumentado su actividad trabajando remoto durante la pandemia, ¿eh? Y también, además, ostras, hay temas de seguridad y eficiencia que nos han llevado a tomar cierto tipo de decisiones. Algunos datos, ¿no? Fijaos, ¿eh? Y estos son elementos que hemos visto nosotros también en estas encuestas que hacemos, ¿no?, a nuestros clientes. Y lo que hemos visto es que el 100% de las compañías en las que nosotros hemos hablado han adaptado sus metodologías de trabajo haciendo un uso diario de herramientas colaborativas. Bueno, yo la verdad es que estoy un poco hasta el moño del Teams. De hecho, el ejemplo de hoy, ¿no?, pues es una situación cotidiana en la que a mí me hubiera gustado más estar presencialmente con vosotros. Si hubiera podido, hoy lo hubiera hecho. ¿Por qué? Porque es muchísima la diferencia cuando tienes a la gente cara a cara, cuando puedes mirarle a los ojos, cuando puedes influir en su pensamiento, cuando puedes entender sus reacciones, que no hacerlo a través de una pantalla. Pero también es verdad que hemos normalizado este tipo de situaciones. Cuando comentamos que no podíamos estar de forma presencial, esto hace 5 años hubiera sido un drama. Oye, pues no hay ningún problema, os conectamos vía streaming, hacéis una sesión, la grabamos. Nos hemos acostumbrado a trabajar con ese tipo de herramientas. De hecho, el 87% de las organizaciones habéis puesto foco en el desarrollo de formaciones sobre temas asociados al teletrabajo. Y fijaos, el 65% han desarrollado un plan de comunicación ad hoc para transmitir estas más cerca a los empleados en esos periodos, ¿no?, de más distanciamiento. ¿Por qué? Porque es imprescindible. Y casi la mitad de las organizaciones que encuestamos, oye, pues además han abastecido a sus profesionales para que puedan trabajar mejor en remoto. Bueno, ¿por qué os estoy diciendo esto? Porque esto es una realidad. Es una realidad. Dice, si bien hemos avanzado, siguen existiendo pues importantes desafíos, ¿no? Y los importantes desafíos, y de verdad que otra vez son desafíos que nosotros hemos analizado, pues tienen que ver con la conexión, los procesos que tenéis en las organizaciones, cómo medimos esa productividad, o sea, es cómo la tecnología no solo nos está no saturando, sino aportando valor. Y en esa propuesta de valor que tenemos nosotros como organizaciones, cómo, fijaos, ayudamos también al empleado y por ende a nuestros clientes. Y he dejado para el final el concepto de liderazgo. Y también nos hemos dado cuenta, oye, pues que hay desafíos importantes en materia de liderazgo. ¿Qué significa liderar personas a través de una pantalla? Es muy complicado. Tenemos que tener a nuestros líderes preparados para eso. Dejadme que os haga, os ponga un vídeo, pero es un vídeo en el que, fijaos, todo esto que suena incluso hasta normalidad, ¿en qué puede acabar convirtiéndose cuando hablamos de la tecnología como disruptor de cambio? Tenemos muchos más cambios a la vista. A ver qué os parece este vídeo. The Brussels Motor Show, the biggest car event in Belgium, where all car brands show off their newest technologies. But it was Volvo who hijacked all the attention with the first car that could recruit its own technicians. Volvo presents the recruiting car. Ik ben de HR90. Ik ben op zoek naar onderhoudstechnici voor de Volvo-fabriek in Gent. 200 job openings were announced on social media, inviting everyone to come and check out the first car that recruits its own engineers. To conduct the interviews, we tapped into the car's technology. Welcome, Oliver. Glad to see you put on your blue shirt for the interview. Can you show me where my electric compressor is? Sure, here. Please allow me to play some piano music to make you feel more comfortable. Tell me, why should I hire you? I've been passionate about coding. By applying AI, we could actually test social and technical skills Yes, indeed. and make unbiased evaluations of all applicants. These were sent to Volvo's HR managers for further interviews.
changing the conversation from cars to jobs got us national media attention. Et l'entretien d'embauche sera d'abord mené par un véhicule et par son intelligence artificielle. 70% of all news coverage about the Brussels Motor Show was dedicated to Volvo. More than 1 in 2 Belgians was reached through PR coverage alone, leading to 300% more price requests. And the 200 vacancies, well, they were all filled. Porque claro, si nos hubieran dicho que nos haría una entrevista a un coche, seguramente hubiéramos pensado que el que dice eso está loco, ¿no? Bueno, pues esto pasa. Es verdad que eso es un test, es una prueba piloto, pero resulta que no solo funcionó, sino que además el impacto que esto tuvo alrededor de la marca, como veis aquí, pues supuso un mayor porcentaje de peticiones, un mayor porcentaje de ventas. Y obviamente esas 200 vacantes fueron cubiertas con la entrevista que les hizo el coche. Vale, ¿significa que ahora mismo nos tenemos que enfrentar a un mundo en el que los coches nos hacen entrevistas y en el que las personas no tienen valor? No, pero sí un mundo en el que la inteligencia artificial se abre paso en las organizaciones. Ojo, y por ello hace falta preparar a las personas que trabajamos en esas organizaciones para superar esas barreras necesarias para que puedan convivir con ella de forma exitosa. ¿Y qué tiene que ver esto con el bienestar? Pues mucho. ¿Por qué? Porque, como os decía, probablemente esa inteligencia artificial nos deje espacio. Ojo, eliminando aquellas tareas, y fijaos, no son tareas manuales y repetitivas únicamente, son tareas, y lo veremos a continuación, que también requieren de nuestra capacidad, de nuestra intuición y de nuestra inteligencia, pero que por algún motivo nos consumen mucho tiempo y que pueden ser sustituidas por tareas que aportan muchísimo más valor. De hecho, decían que el 71% de los ejecutivos esperan un incremento del 26% en la inversión en la inteligencia artificial en el próximo ejercicio fiscal en sus organizaciones. Y ojo, y eso implica además superar unas barreras internas, barreras culturales que resisten al cambio, miedo a las personas a ser sustituidas, escasez de talento necesario para habilitar esa inteligencia artificial, porque ojo, la inteligencia artificial no corre sola. Incluso os decía, falta de una estrategia de implementación desde la dirección. Sí, seguimos teniendo barreras, pero esto es un camino que vamos a recorrer. Y ojo, lo recorremos básicamente, una, porque el mundo nos lleva hasta ahí, y dos, porque ya vemos como los grandes players, ¿no?, que llamamos nosotros, pues están trabajando en ello. Y hablamos de Mercadona y su bola de cristal, que tiene un elemento de inteligencia artificial que puede predecir cuándo y qué vas a comprar. ¿Por qué? Porque conoce tus patrones de conducta, porque esto es lo que hacen estas personas. Estas personas se dedican a analizar patrones de conducta, mueven datos de millones de usuarios y toman decisiones muchísimo mejores que la intuición. Ojo, y como os decía, esto es una realidad. La pregunta es, ¿vamos a ser sustituidos por personas? ¿Las personas por máquinas? Bueno, no, aunque Google lo intente. Ya veréis. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Y esto existe. Y esto pasa. Entonces, y fijaos, recordad el título de la presentación, que es diseñar el trabajo para el bienestar. Dice, ¿significa que las máquinas van a reemplazar a los humanos? No. Bueno, sí, si no tenemos a los humanos o las personas preparadas para convivir con ellas. Os comentaba antes, y os recomiendo, no sé si tenéis un momento a lo largo de esta semana, os ponéis en TED.com, imagino que algunos conoceréis esta página, y buscáis Daniel Susskind. Daniel Susskind es un tipo que lo que ha hecho ha sido trabajar y buscar ejemplos de organizaciones que utilizan inteligencia artificial y ver cómo, ostras, estas organizaciones han conseguido darle muchísimo más bienestar, ojo, no solo a sus clientes, sino también
a los empleados de esas organizaciones. ¿Por qué? Porque han visto cómo conviven, ¿no? Cómo pueden convivir ambas dos. Y de hecho, él dice que hay 3 mitos cuando hablamos del uso de la inteligencia artificial, es igual de la robótica, ¿no? En las organizaciones. Dice uno que es el mito del Terminator. No, nos van a cepillar todos. Bueno, pues no os preocupéis. De hecho, a ver, sí que es verdad que la tecnología nos aporta cierto valor. Y si no, no sé, si conocéis a un taxista, bueno, pues me imagino que es mucho más sencillo conocer las direcciones con un GPS, ¿no? Que ir con la guía con la que íbamos antes para intentar descubrir las calles. ¿Significa que esa tecnología es mala para nosotros? No, significa que nosotros podemos aportar más valor porque llegamos antes, somos más baratos para el cliente, ahorramos los tráficos porque nos está diciendo cuántos coches hay aquí, cuántos coches hay allá. Y además, fijaos, si el GPS se estropea, esta gente es buena como para poder darle una vuelta al asunto. O el mito de la inteligencia. No, ¿sabes qué pasa? Es que la tecnología, o al menos la inteligencia artificial, es más tonta que las personas. De hecho, solo puede asumir, y decíamos, funciones repetitivas. Bueno, pues no es así. De hecho, os puedo contar un ejemplo que tenemos nosotros en la casa y que además acabó implementándose en un hospital. Bueno, básicamente y es cómo detectar, por ejemplo, un cáncer de piel incluso sin ver a las personas. Y ojo, sin ser vistas por personas, únicamente con imágenes, con una fotografía. Y dices, ¿y eso es posible? Sí. ¿Alguien habría pensado, por ejemplo, imaginaos, ¿no? Conducir de forma autónoma. Ostras, la intuición, el cruce, los imprevistos. Bueno, pues hay coches que conducen solos, pues hay máquinas que pueden predecir un cáncer solo con ver una imagen de una peca. ¿Por qué? Pues porque, como decíamos antes, han visto millones de pecas, millones de lunares. Cuando tú ves millones de lunares y analizas patrones, bueno, pues es gente capaz de identificar con muchísima más precisión que la intuición de un gran médico si eso se va a convertir en un futuro cáncer de piel o no. Ostras, ¿y por qué me cuentas eso? Bueno, porque básicamente, y en ese tiempo que el médico está investigando o decidiendo si puede ser o no, ¿qué podría hacer si tiene eso avanzado? Pues como decíamos, aportar todos sus conocimientos o incluso desarrollar ciertas habilidades de gestión de pacientes que pueden aportar muchísimo valor al mismo. Ojo, y muchísimo más valor al médico en sí mismo, ¿no? ¿Y por qué os estoy contando esto? Porque sí, porque en este contexto se manifiesta una gran paradoja a la que nos enfrentamos las organizaciones. Y como decíamos, en las que se combinan características o cualidades contradictorias. Ojo, al menos aparentemente, entre los humanos y la tecnología. Y decimos, ostras, ¿nuestro reto? Pues ya tengo cuál es el reto. Si ante la pregunta de cuáles son los principales retos a los que nos encontramos, bueno, pues nosotros hemos descubierto uno y es cómo humanizar las organizaciones en un mundo impulsado por la tecnología. ¿Y qué significa humanizar las organizaciones en un mundo impulsado por la tecnología? Bueno, pues realmente dotar de los skills realmente importantes a esas personas. ¿Por qué? Fijaos, porque la parte autónoma ya la van a hacer las máquinas, ya la va a hacer la inteligencia artificial, para con esos skills de relaciones, skills de pensamiento crítico, skills de mejora de eficiencia y liderazgo, todo eso aporte más valor a las personas con las que conviven. Y fijaos, el futuro del trabajo, os decíamos, no consiste en sustituir, sino en entrelazar. Y nos centramos en esta parte del valor. Es verdad que, como decíamos, oye, cuando la integración humano-tecnología es baja, y fijaos, y el impacto organizativo es bajo, oye, pues tú puedes sustituir una actividad totalmente rutinaria, una actividad autónoma por un robot. Claro que sí, y ya lo estamos haciendo. Oye, y esto no es nuevo, porque básicamente lo que esto hace es aumentar la eficiencia de las organizaciones. Oye, y esto ya ha pasado, y ya hemos pasado por esta fase. Ahora bien, ¿qué podemos hacer cuando utilizamos la tecnología? Podemos aumentar el valor. Y aumentar el valor implica empezar a crecer en productividad. Fijaos, y crecer en productividad no significa utilizar menos personas, significa ser mucho más productivos y dar oportunidad de crecimiento a la organización. Y cuando tú das esa oportunidad de crecimiento a la organización, lo que haces es transformarse el trabajo. ¿Por qué? Porque mejoras esa colaboración entre la tecnología, las personas y al final la propuesta de lo que tú estás ofreciendo. Y mirad, y eso implica que tenemos que hacer cosas. Como decíamos, si las organizaciones no son capaces de superar este reto, pues se enfrentan a varios riesgos que pueden hacerles perder lo conseguido hasta el momento. Y aquí hemos puesto pues 6 elementos, ¿no?, que no debería tener encima de la mesa. Por ejemplo, pues fuerza laboral desaprovechada, personas
que no están siendo exprimidas en base a su máximo potencial. Y como os decía, las personas que van a venir en las próximas generaciones son mucho más exigentes de la que lo eran mis abuelos. ¿Por qué? Pues porque el mundo cambia. Y lo que pasa es que si unes eso a que cada vez tenemos menos talento clave disponible, fijaos, no significa que no lo haya, es que está menos disponible porque va a acabar concentrándose en ese tipo de grandes players con quienes no podremos enfrentarnos como no hagamos algo pronto. Ojo, y eso al final acaba llevándonos a altos niveles de agotamiento y una capacidad reducida para atraer y retener al talento que necesitamos. Ojo, y me consta, y el otro día hablé con una organización que está ubicada en Zaragoza, que aluciné con lo que estaba haciendo en temas de tecnología. Y era un clarísimo ejemplo. Y fijaos, nos contaba, es que yo tengo un talento que no tienen otras organizaciones, porque les estoy dando lo que ellos necesitan. Fijaos, y además, si tú no eres capaz de hacer todo esto, tu calidad en la gestión de clientes disminuye. Y además, como decíamos, pues sufres una pérdida de posicionamiento frente a grandes players. Ostras, dicho esto, ¿y qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues como os comentábamos, el objetivo de reaumentar las funciones de los puestos de trabajo es necesario revisualizarlos, revisitarlos, repensarlos. Y nosotros decíamos, ostras, en base a 3 grandes dimensiones que afectan a ese futuro del trabajo. Por un lado, ¿no? Ostras, pues pensar en ese trabajo que tenemos ahora mismo y qué podríamos automatizar. ¿Qué parte del trabajo se compone de tareas que se puedan realizar mediante robótica física, automatización cognitiva o una combinación de ambas? ¿Qué partes del trabajo están basadas en actividades que deben permanecer en manos de humanos? Pues esto hay que analizarlo y hay que hacer una buena revisión del trabajo y una redefinición del trabajo. Y como decíamos, hay tareas que ahora mismo hacen personas que nos quitan energía, tiempo, ilusión y ganas de vivir, ¿no? Bueno, pues y en departamentos de recursos humanos, fijaos qué sentido tiene. Y os voy a poner un ejemplo. Nosotros nos encontramos con una organización que dice, mire, yo es que cada vez que hacemos la evaluación anual de todos nuestros empleados, tengo un mes de mi calendario revisando que los objetivos que se han marcado tienen sentido. ¿Por qué? ¿Porque la gente no sabe marcar objetivos? No, porque tenemos que comprobar que los objetivos, coño, son medibles, son adaptables, son objetivos que se adaptan a la estrategia, tenemos que ayudar a nuestros líderes a que pongan objetivos ambiciosos, pero que sean razonables a sus equipos. Bueno, pues eso lo hacían personas. Bueno, pues ahora mismo ya no lo hacen personas. Ahora mismo tienen un algoritmo que determina si esos objetivos son medibles, son retantes, son alcanzables. Y lo que hacen es ese mes que se dedicaban a revisar uno por uno, si esos objetivos cumplían esos criterios, lo dedican a enseñar a hacer mejor objetivos. Y eso aporta muchísimo más valor, muchísimo más credibilidad y, fijaos, muchísimo más impacto que estar revisando algo que requiere de tu inteligencia. Ojo, no es una tarea repetitiva en ese caso. Ostras, ¿y cómo al final trabajamos la redefinición de el propio talento? ¿Quién puede hacer ese trabajo? ¿Es un trabajo interno a tiempo completo? ¿Es un trabajo que se puede hacer con otras categorías de perfiles profesionales? ¿Es un trabajo que lo pueden hacer gente de fuera? ¿Es un trabajo que se puede subcontratar? Ostras, y como decíamos, ¿y dónde hacemos ese trabajo? ¿Dónde se realiza? ¿Es un trabajo que debe realizarse en persona o se puede realizar en remoto? ¿Es un trabajo que tienes que realizarlo desde tu casa o lo puedes realizar desde Honolulu? Y da igual, porque necesito una pausa y necesito estar fuera. Oye, ¿es necesario que los profesionales estén presentes en lugar de presentes de servicio? Y si fueran médicos, y los pacientes y los clientes, y al final lo que estamos viendo es que hay una redefinición posible. Estamos acabando, porque nos quedan 4 minutos. Pero fijaos, cosas que no quería dejar de decir. Al final, es verdad, cuando uno diseña el trabajo para el bienestar, hay que pensar en el equilibrio entre la vida profesional y personal. Y fijaos, y todo esto que hemos visto aquí aporta beneficios. Al final, las organizaciones pueden adoptar medidas para dar prioridad cuando diseñan ese trabajo al bienestar de los trabajadores, al bienestar. ¿Y qué implica? Pues introducir el bienestar en los comportamientos, incluir el bienestar en las políticas y procesos y programas de gestión, fomentar el bienestar en las relaciones entre compañeros, diseñar un espacio de trabajo físico para facilitar el bienestar, implantar tecnologías para el bienestar. Fijaos, todo esto con una mente puesta clara. Tenemos que cambiar, tenemos retos, pero tenemos que hacer que nuestra gente esté mejor en nuestras organizaciones. Ostras, además, desbloqueando el potencial de esos trabajadores. ¿Qué significa?
ostras, adoptar ese tipo de medidas para sacarle, como decíamos, el máximo potencial a las personas. ¿Y eso qué implica? Ostras, aquí ponemos combinar la ecuación entre la oferta y la demanda. Pues sí, construir mercados de talento que nos aporten realmente valor en aquellos en los que son buenos. ¿Por qué yo tengo que hacer una cosa que me decían que tenía que hacer si aporto mucho valor? Y lo he demostrado durante la pandemia en temas en los que no estaba ni asignado. Centrar la planificación del colectivo en trabajadores pensando en el potencial. Ostras, darle mayor autonomía a las personas para que tomen sus propias decisiones. Si tenemos herramientas colaborativas para hacerlo. Ostras, o recopilar y trabajar datos del colectivo de trabajadores para ver en qué son buenos, en qué son mejores, en qué impactan, cómo son percibidos. O fijaos, por último, ostras, crear entornos donde la colaboración, ¿no?, entre máquinas y personas, ostras, pues al final aporten valor. Pues establecer metas retadoras, no dejar de imaginar nuevas formas de lograr resultados. Evitar el uso de la tecnología, digamos, solo como facilitador, sino como amplificador. O utilizar la tecnología para rediseñar ese trabajo y fijaos, como decíamos, que los trabajadores pues, puedan rendir máximo a través de ella. Y hacer de la creación de esos super equipos, ¿no? Oye, pues al final una organización transversal. ¿Qué significa esto? Aprovechar las mejores ideas de recursos humanos, de tecnología y del negocio. Concentrarnos. Y por último, como os decía, ostras, pues pensar que no es tan fácil. Porque la gestión del talento, el liderazgo y el futuro de la oficina, ¿no? Y todo de lo que le rodea, bueno, pues requiere de acción. Pues sí, de acción. Es necesario rediseñar el entorno de trabajo, la organización y la cultura para generar un contexto adecuado que acompañe esa digitalización. Y eso es así. ¿Qué más? Gracias a las tecnologías, oye, pues es posible contar con ese conocimiento y expertise adecuado y liberar la función de tareas manuales. Y fijaos, decimos aquí, la función de las empresas evolucionará a ser más estratégica, trabajando con la tecnología, que le permitirá aportar un mejor entendimiento y de mayor valor al negocio. Y por último, este nuevo contexto requiere de trabajar nuevas capacidades, que aprovechen de pleno, ¿no?, el potencial tanto del factor humano como el tecnológico. Y como decíamos, en ese caso, empecemos a pensar en skills que teníamos casi olvidadas. Skills que casi parecían que ya no eran importantes. Pues para nosotros lo son, no, doblemente importantes. Fijaos, el pensamiento analítico, la toma de decisiones, el pensamiento crítico, el liderazgo, así como desarrollo de cultura del dato. Y esto que os digo aquí como si fuéramos expertos, ¿no? Bueno, pues algunos pensaréis, estos tíos están locos. O sea, básicamente, ¿por qué? Porque sí, hombre, advertimos cambios, pero tampoco los veo yo tan cerca. Bueno, yo siempre pongo dos ejemplos. Una es, recordemos la carta de Stephen Elop, y luego, pues recordemos lo que dijo en su día, y permitidme que os ponga en vídeo, Steve Jobs, y que me parece que hoy pues tiene mucho sentido. A ver qué opináis. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Y muchas gracias. Son las 10, creo, menos 2. Y obviamente tengo tiempo de preguntas y... To me, ¿Hola? marketing's about values. This is a very complicated world. Muchas gracias, Sergio. Voy a poner aquí el de esto. Digo que tengo preguntas, tiempo de preguntas si queréis, aunque obviamente no sé si tendrá respuesta, ¿no? Como dice aquí, dice, la fuente más frecuente de errores es en tratar de encontrar la respuesta correcta en lugar de la pregunta. Así que mientras las preguntas sean buenas... Perdón. La pregunta seguro que es buena, es lo que tengo ya más dudas del lector de la misma, que soy yo. Vale.
Preguntan qué recursos tiene el trabajador o trabajadora para luchar cuando la empresa no cumple las condiciones básicas de bienestar laboral. ¿Te hablas de qué recursos tiene? Sí, la trabajadora para luchar cuando la empresa no cumple con las condiciones básicas del bienestar laboral. Mirad, yo os digo, al final es una opinión. Después estaréis con mi compañero Xavi. Xavi, sabéis que es abogado, yo no lo soy. Entonces yo no me quiero meter en temas que no me competen. Lo que sí que es cierto, y nosotros lo que decimos, y ahora aparecerá un político diciendo estas cosas, es que cualquier organización que quiera mantenerse a largo plazo tiene que pensar en el bienestar de sus personas. Y ojo, el bienestar no significa que vivan bien, que sí, significa en cómo tú puedes diseñar la forma en que mientras ellos aportan valor, se sienten que contribuyen. Y eso sí que es fundamental. Cuando alguien no siente que eso está pasando, bueno, aquí os puedo decir que no sabría daros una respuesta, pero me imagino que habrá mecanismos que puedan hacer que al menos las organizaciones se lo piensen. Sí. ¿Alguna pregunta más? Pues parece que ha quedado bastante claro porque no hay más preguntas. Y se nos acaba el tiempo. Las dos cosas son compatibles. Muchas gracias, Sergio, y espero que un poco vayamos aprendiendo todos o hayamos aprendido, nos hayas logrado transmitir la importancia del equilibrio entre la vida profesional y personal. Y valga la redundancia, personalmente pienso que a veces no es solo cuestión de la organización, sino también es cuestión de nosotros mismos. Digamos que cuando nuestra organización, nuestra empresa quiere plantearnos o darnos un espacio para nuestro bienestar y nuestra vida personal, también debemos dejarnos que a veces las propias personas o trabajadores no nos dejamos. Yo creo que es un tema para aportar todos. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias a todos. Vale. Pues ahora nos van a comentar, Lourdes, si subes. Tú no vas a necesitar. No, no voy a necesitar. Buenos días a todos. Te presento ¿Me presentas cuando quieras? Vale. Pues, mira, Lourdes es la directora de Recursos Humanos de Cargotec, con responsabilidad en 2 centros, tanto en Zaragoza como en Madrid. Lourdes ha sido directora de Recursos Humanos en otras empresas de sectores productivos diferentes, Molinés, Teltronic, Luis Vuitton, este no me lo sabía, Luis Vuitton, no, Torres Papel. Y ahora, por ejemplo, actualmente está negociando 2 convenios. Las jornadas, el ciclo viene con negociación colectiva, diálogo social. Cargotec es una compañía que es líder mundial en fabricación de maquinaria y manipulación de cargas para barcos, puertos, terminales. Es finlandesa. Corrígeme si me equivoco. Fue fundada en 2005 pues yo y con sede central en Helsinki. Cotiza en la Bolsa de Valores de Helsinki, del Nasdaq, y tiene varias marcas, Kalmar, MacGregor, que se fabrican en 3 áreas comerciales principales, que si quieres nos las explicas o no, y actualmente está en proceso de fusión con ICREC, y lograrán sumar una empresa de 29.400 personas en 50 países. Me he sonreído cuando he dicho 2005 porque la juventud o no juventud de las empresas ya es algo relativo, ¿no? 2005, la otra empresa que nos va a comentar hoy, 2002, si no me equivoco. Claro, tú todavía no eres mayor de edad. Certese el año pasado, y menudo añito, tuvo la mayoría de edad. O sea, pero en fin. Oye, muchas gracias, Lourdes, por venir. Por invitarme
y voy a intentar aportar la experiencia acumulada, pero bueno, en esta última etapa llevo 4 años trabajando como directora de recursos humanos de la corporación Cargotec, a pesar de que estoy ubicada en una de las... ¿Sí? ¿Me estabais escuchando? ¿Repito? ¿O me habíais escuchado? Vale. A pesar de que estoy ubicada, digo, en una en concreto la marca Hiab, según como quien la pronuncia, y bueno, hablábamos de su juventud, 2005, pero voy a contar una anécdota, que es que la fábrica de aquí tiene muchísimos más años y pertenecía a 2 familias aragonesas, que era Valcarreres y Manero. Esa fábrica que se dedicaba a hacer grúas, a lo mejor está un poco feo decirlo, pero copiando las de Hiab, de unos suecos, que no eran finlandeses entonces, eran unos suecos, pues empezaron a escucharse demasiado en los países nórdicos y vinieron a ver quiénes eran estos que estaban en una ciudad de España en los años 50 y descubrieron que aquí las cosas se hacían muy bien y mucho más baratas, y la calidad de la grúa era excepcional, igual que la grúa sueca, y al final lo que hicieron fue comprarlo. Entonces, esa empresa que se llamaba Hiab, primero fue Ballman, luego Ballman-Hiab, Hiab-Ballman, y luego al final desapareció y se quedó con el nombre de Hiab, fue absorbido por el grupo finlandés Cargotec. Entonces, es un poquito para situarnos. Yo trabajo en una gran empresa que se dedica a producir maquinaria para la manipulación de productos. Tenemos 3 marcas, como tú has comentado. Está la que hace la grúa sobre camión, la Pluma, y ahora os fijaréis cuando vayáis por la calle, porque yo ni sabía que existía y ahora las veo por todos lados. Estad orgullosas de que esas grúas están construidas aquí, por aragoneses. Y luego tenemos la marca Kalmar, que también está muy presente en España, en todos los puertos, que hace la grúa para los puertos. Y finalmente la marca MacGregor, que hace la grúa sobre barco. Entonces, todos nosotros constituimos el grupo Cargotec, más algunas marcas más, que la verdad que es una empresa que está creciendo mucho. Creo que está haciendo las cosas muy bien y ahora diré por qué. Tiene que ver con la ponencia anterior. Muchas de las cosas que se han hecho, los que se han dicho, ya se han hecho en esta empresa. Y bueno, estoy aquí porque me han invitado a que hable de las buenas prácticas en Cargotec. Y la primera pregunta que me asaltó es decir, ¿qué entendemos por una buena práctica? A mí me gusta mucho definir las cosas y empecé a pensar, ¿qué dirá? ¿Qué querrá decir Juan Carlos con una buena práctica? Porque cuando hablamos de buenas prácticas, si yo en mi casa le pregunto a mi hija una buena práctica, seguro que no coincide con lo que yo pienso de buena práctica. Entonces aquí tenemos 2 agentes, tenemos muchos agentes, pero principalmente en una empresa tenemos 2 agentes principales, los señores trabajadores y la señora empresa, que es una persona jurídica a la que hay que tratar con respeto. Entonces, las empresas no somos ONGs, las empresas trabajamos para tener una rentabilidad y si no, pues el accionista pues no la mantendría. Cuanto más dinero ganemos, yo que estoy muy preocupada por la parte social de hacer crecer mi empresa en número de efectivos, porque creo que cuantas más personas trabajemos, tendremos luego más beneficios, tendremos más pensiones, nuestros hijos tendrán más trabajo, pues entiendo que las empresas tienen que tener plantillas muy ajustadas, pero tienen que hacer las cosas muy bien para que sea necesario tener más trabajadores. La empresa ya estaba preparada cuando llegó la pandemia. ¿Por qué? Y no era porque pensábamos que fuera a venir una cosa así. Esto yo creo que nos cogió a todos de sopetón y puede ser que vuelva a pasar. La empresa ya estaba preparada porque es una multinacional que cree en el trabajo y en la aportación de todos los trabajadores.
no es una central a la vieja usanza de aquí yo lo digo, lo hago los demás, sino que estamos en 50 países presentes y trabajamos todos los días juntos. Entonces, cuando yo llegué a esta empresa me llamó muchísimo la atención que todos los trabajadores, me voy a dirigir a la gente de oficina, luego hablaremos, porque establecer políticas que sean iguales para todo el mundo, eso es imposible, es imposible. Las grúas, que yo sepa, no se pueden hacer en casa. Las grúas de juguete a lo mejor. He trabajado en Louis Vuitton, que a lo mejor alguna vez se podía coser algún bolso en casa, pero las grúas desde luego no se pueden hacer en casa. Pero sí tenemos todas unas estructuras, lo que aquí llamamos los white collars, que es... Bueno, estamos utilizando demasiados anglicismos. Bueno, las personas de cuello blanco, las personas que estamos delante de un ordenador, todas teníamos nuestro portátil, desde el primer administrativo hasta el director general. Y ese portátil era responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces, cada día, si tú entras, y os invito a entrar en alguna visita, cuando esto se pueda pasar, estaré encantada de que se organice ya una propuesta para visitar a nuestra empresa, que es una preciosidad, estoy enamorada de ella, pues veréis a la gente hablando en inglés, en reuniones. Yo todos los días tengo reuniones con Italia, reuniones con Finlandia, reuniones con Suecia, o con gente de Francia. Tengo algunos compañeros que sufren un poquito más porque tienen equipos en Shanghái y tienen equipos en Australia, con lo cual hay un problema allí de horas que hay que saber gestionar. Ante esa situación de que nuestros equipos de personas están constituidos por diferentes trabajadores de diferentes lugares del mundo, era necesario tener unas herramientas de comunicación, porque el tema de los viajes realmente estaba haciendo, los viajes son cuando son necesarios. Creo que en toda esta pandemia los que van a perder mucho y tendrán también que reinventarse van a ser las compañías de transporte y los hoteles, porque nosotros hemos visto que teletrabajar pues es bastante interesante. Ganamos tiempo. Hemos aprendido a gestionar nuestros asuntos a través de una pantalla, que no ha sido fácil. Creo que a todo el mundo nos ha costado vernos reflejados. El otro día leía un artículo precisamente de la tensión y el estrés que tenemos muchas personas, hombres y mujeres, que nos empezamos a ver demasiado en la pantalla, y entonces eso nos crea muchísima tensión, porque empezamos a vernos una arruga por aquí, o el pelo se nos ve las raíces y tenemos que ir a la peluquería, o no pensaba que estaba tan gordo, o me falta pelo en la cabeza, ¿no? Entonces, una vez superado ese inconveniente que a mí me pasó, o sea, no me gustaba al principio verme, pues la verdad que es una herramienta súper práctica, diaria, necesaria, y que no le hemos terminado de sacar toda la rentabilidad. La crisis del COVID-19 ha cambiado nuestra forma de trabajar. Y el que considere que el mundo no ha cambiado tiene un problema, porque es como comentaba el antiguo ponente, no podemos dar la espalda a lo que realmente está ocurriendo. El otro día que volví a ver la película de Brian, hay una escena muy graciosa cuando les dicen a los judíos, o a un pueblo judío, que vienen los romanos, y entonces lo que hacen es, como los niños, taparse los ojos para no verlo, ¿no? Pues no nos podemos tapar los ojos. El mundo ha cambiado y tenemos todos que cambiar, y nuestras organizaciones tienen que cambiar. Pero no solamente nuestras organizaciones. Estamos aprendiendo todos, y con la nueva legislación que llega, tenemos que cambiar, no solamente digo las empresas, porque además no les quiero quitar importancia al resto de los agentes. Tiene que cambiar el legislador también. Está aprendiendo el legislador. Está aprendiendo el inspector de trabajo, que hoy Román pues no está, pero se lo diré.
Tenemos que cambiar la manera de trabajar, tenemos que cambiar los trabajadores, tenemos que cambiar las empresas y nos tenemos que aprender a relacionarnos de otra manera. Las relaciones laborales han cambiado. Esto ha sido una sacudida para los departamentos de recursos humanos y todos los días nos enfrentamos a nuevos retos que nunca nos pudimos imaginar que nos íbamos a poder enfrentar. Yo tuve la suerte de entrar en esta empresa antes de la aparición de la pandemia, vi lo que venía, cómo estaba evolucionando el mundo, cómo nos teníamos que relacionar unos países con otros países, si queríamos ser el número uno, la inercia del número uno. Nos habíamos dado cuenta, o se habían dado cuenta mi línea ascendente en las centrales, que era necesario para ser líderes mundiales tenernos a todos en cuenta, aprovechar nuestra cultura, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de interpretarlas, hacer equipos multidisciplinares, y eso nos ayudaron las herramientas informáticas. La empresa invirtió muy bien y donde tenía que invertir tecnológicamente. Pero claro, cuando ha llegado el tema del COVID, pues nos hemos encontrado lo que decía el ponente, que hemos tenido que tomar decisiones mucho más rápidas. Había unos poquitos que consideramos que no era necesario el tener el portátil, pues inmediatamente lo tuvimos que poner. Ahora, ¿a qué nos enfrentamos? Pues nos hemos enfrentado a que ha aparecido una nueva ley. Esta ley que ha aparecido en España ha aparecido en casi toda Europa. Algunas las llevaban antes, otras las llevaban después, pero en general todos los países del mundo han tenido que gestionar el teletrabajo. Incluso en nuestras casas, los colegios. Los niños nos han venido a casa y, bueno, mi hija tenía un portátil porque solamente tengo una hija, pero compañeros que tenían 3 y 4 hijos que han tenido que ponerles un portátil a cada uno, porque si no eso era imposible seguir las clases diariamente. No, ha sido un desembolso importantísimo para las familias. Pero lo que es la empresa lo que ha hecho es una declaración después de multitud de reuniones que hemos tenido. Es difícil unificar los criterios legales de cada uno de los países que comporta, los 50 países que comporta nuestra organización, pero sí que hemos llegado a una conclusión y una declaración. La forma de trabajar de Cargotec, y cito literalmente, debe apoyar el bienestar de cada empleado al mismo tiempo que la colaboración positiva del equipo. ¿Cómo lo hemos hecho? En mi compañía decimos que los empleados son los primeros, de employees first, que queda muy bonito, pero ¿qué realmente hay detrás de todo eso? Y lo que hay de todo eso es que nos hemos dado cuenta que para que la empresa crezca tenemos que empoderar a nuestros mandos. Y estamos cambiando el paradigma del mando, del líder. La función más importante que entiendo yo dentro de una organización es el proceso de selección. Nosotros buscamos personas con talento y a mí me encanta cuando hago un proceso de selección siempre le pregunto a la persona, ¿tú sabes lo que es el talento? Que me encanta provocar, pensarlo vosotros, ¿qué pensáis que es el talento? La verdad es que me sorprende porque normalmente la gente va bastante en línea, pero nosotros tuvimos que definir el talento en nuestra compañía y el talento es, según nosotros, saber hacer bien una cosa. Seguro que vosotros sabéis hacer algo muy bien, pero en el caso de Cargotec nosotros necesitábamos una persona que tuviera la capacidad de adaptación, capacidad de renovarse y adaptarse a los retos futuros que fueran apareciendo. Yo no puedo contratar una persona que solamente la vea ubicada en un puesto de trabajo. Yo necesito contratar personas que sean polivalentes, que sean empleables y si son líderes, que tengan capacidad para tomar decisiones rápidas
y decisiones responsables y responder ante la empresa de ellas. Y me refiero en concreto al tema del teletrabajo, porque lo que la empresa hemos decidido es que le vamos a pasar la responsabilidad de decidir si es posible teletrabajar al mando. Es el mando el que tendrá que decidir si en su equipo, por la función que tiene, por la manera de organizar su equipo, por la carga de trabajo semanal, mensual, diaria que se tenga, es viable o no es viable el teletrabajo. Eso dentro de unas directrices que vendrán marcadas por lo que negociemos. En este caso, la ley nos obliga a negociar. Pero, claro, si no vamos ni nos remamos en el mismo sentido y empezamos, pues, como se ha comentado y vosotros sabéis, en algunos sitios está, pues, algunas personas, no en algunos sitios, algunas personas a lo mejor tienden más a abusar de lo que dices, das la mano y se coge el brazo. Para eso está el Departamento de Recursos Humanos, para gestionar y unificar determinados criterios. Todo lo que sea por debajo del 30% no hay ningún problema. Si una semana entiende la compañía, tú vas a estar mejor en tu casa trabajando porque tienes que hacer algún trabajo que implique mayor concentración y crees que vas a poder estar allí, puedes desplazarte a tu casa. Si tú en un determinado momento tienes un problema porque tu hijo se ha puesto enfermo de una manera sobrevenida y no tienes dónde dejarlo o consideras que es mejor que estar tú, puedes quedarte en casa. Si tú de repente, como nos ha pasado alguna vez, te encuentras medio mal, no lo suficiente como para pedir la baja, pero lo que sé, el otro día yo tuve un lumbago y quería estar con un cojincito detrás de mis riñones, pues yo creo que iba a rendir muchísimo más desde casa que no trasladándome a la empresa. Entonces, la labor que nosotros tenemos en este momento es que hemos decidido por un modelo híbrido que esté por debajo del 30% hasta que no terminemos la negociación. Si conocéis la ley, sabéis que entenderemos el teletrabajo a partir del 30%. Lo otro no se considera teletrabajo, se le daremos otro nombre. Pero todo lo que esté por debajo del 30% va a ser responsabilidad del line manager, que le llamamos nosotros, esta persona que estamos empoderando a tomar la decisión. Nunca olvidando que no es lo mismo, y yo tengo dos realidades en mi responsabilidad, no es lo mismo un centro productivo, como os comentaba, que un centro comercial, un centro de jefes de ventas. Son dos empresas, dos entidades jurídicas diferentes. El trabajador operario tendrá que entender que no puede teletrabajar. El trabajador de mantenimiento entenderá que no tiene que estar al pie del cañón para realizar el mantenimiento correctivo. Pero tenemos que ser creativos y pensar qué tipo de tareas de igual manera se pueden hacer en casa que se pueden hacer en el trabajo. Por tanto, siempre pensando en las necesidades de la señora empresa, teniendo en cuenta que la declaración de intenciones de mi compañía, que es real, es empoderar a los líderes y trabajar en un estado, en una empresa que favorezca el bienestar, que al final es un balance entre la vida personal y la profesional, podrá realizarse. Al final, la legislación de cada país va a ser importante y, como os he dicho, en ausencia de limitaciones o dudas, pues Recursos Humanos vuelve a tener cierta responsabilidad, que nos gusta, el poder ser criterios, intentando que ser criterios uniformes dentro de lo posible. ¿Por qué a mí y por qué al otro no? Esto yo ya me he enfrentado a ello. Y cuando llegue el momento de la negociación, que en ello estamos, estoy con 2 convenios colectivos al mismo tiempo definiéndolo, tenemos que llegar a algún tipo de acuerdo. Pero
quiero comentar alguna cosa. Ya ha venido algún representante de los trabajadores que ya me ha pedido silla ergonómica para casa, y otro que me ha pedido reinstalar los enchufes del sitio donde piensa que va a trabajar. Todo lo que esté marcado por sentido común se podrá aceptar. Las cosas que no estén marcadas por sentido común, desde luego, no se hará. Hablábamos antes de empoderar. No se trata de deciros a los mandos, sois ahora los superjefes que vais a tomar estas decisiones. Primero hay que dar herramientas y hay que dar muchísima formación, y en ello estamos. Además, tenemos herramientas de evaluación del desempeño, de una manera de gestionarla realmente muy participativa por parte del trabajador y el mando, con posibilidades de manifestar sus inquietudes, revisado por recursos humanos, es posible la movilidad dentro de la empresa, es posible asumir otros retos cuando quieres asumir otros retos dentro de la empresa. Si no te sientes cómodo en un departamento, la posibilidad de buscar otro departamento donde te puedas sentir más cómoda, por supuesto, si es posible. Estamos inmersos en un gran cambio cultural que afecta pues a otras herramientas. Trabajamos mucho con Lean Manufacturing y estamos trabajando mucho poniendo en marcha muchas herramientas que sabemos que son interesantísimas para nuestra organización. Value Stream Mapping, donde además exigimos tener líderes. Pues esos líderes tienen que tener unas competencias que nosotros desarrollamos, y en el caso de que alguna persona no pueda tener esas competencias, pues le buscamos una nueva posición o no puede formar parte de nuestro equipo. Yo lo único que quería deciros, ya para terminar, es que nosotros no podemos cerrar la puerta al futuro. Los cambios han venido para quedarse. La idea de Cargotec es un modelo híbrido. Hemos puesto herramientas también para el control de presencia en los domicilios, mediante una aplicación, una cosa muy sencilla. Fomentamos la flexibilidad si es necesario, pero no podemos cerrar la puerta al futuro. Y esto que nosotros aplicamos como gran multinacional, estoy segura que en todas las empresas se puede aplicar en mayor o menor medida. Todo pasa por una inversión tecnológica que es importantísima, que es necesaria, se puede ir haciendo poco a poco, pero si cerramos la puerta al futuro, estamos cerrando al mañana, y el mañana es donde vamos a vivir a partir del miércoles. Entonces, darle la espalda a una realidad como es la que viene, como es la del teletrabajo, como es la flexibilidad, como es el poder gestionar tu vida personal y profesional de una manera satisfactoria para ambas partes, pues es una equivocación. Y eso es básicamente lo que quería decir. Y estoy abierta a súper preguntas de todos mis compañeros que están aquí presentes, porque seguro que me he dejado cosas y a lo mejor os puedo dar alguna idea que pueda dar más luz a lo que estamos pensando. Sí. La puedes pasar por escrito mejor. Porque... Bueno, si se puede mandar el currículum. Sí, por supuesto. Mira, hay una cosa muy curiosa, te voy a decir que los estudios de mercado, los grandes consultores, aquí hay también grandes consultores, también se pueden equivocar cuando pasan algunas cosas como ha pasado el COVID. Entonces, nosotros trabajamos con multitud de estudios de mercado, con consultores. Nadie previó el tema del COVID, ¿no? Bueno, pues nos dijeron, hicimos un ERTE, y porque nos empezaron a quitar pedidos, y lo que ha pasado es que ahora estamos produciendo más que nunca. Yo llevo ya contratados en lo que vamos de año más de 30 personas. Estamos creciendo exponencialmente. No sé hasta cuándo, porque yo a veces digo hasta que tengamos todos en nuestra casa una grúa, pero la verdad es que no damos abasto. Esto tiene que ver con la apuesta de los gobiernos. Nosotros el 95% de nuestra producción lo mandamos a la exportación. Trabajamos mucho para los ejércitos norteamericanos, ejércitos de todo el mundo, lo que es la grúa militar,
pero estamos sobre todo centrados en lo que es la grúa heavy, super heavy. Bueno, va por toneladas, metro tonelada. Estamos centrados en nuestra fábrica aquí, en un segmento de grúa, ¿no? Bueno, pues ha debido ser una apuesta importante de todos los gobiernos a la industrialización de las empresas, que bueno, pues que nos están llegando pedidos sin conocimiento, y lo que estamos teniendo es problemas de suministro de piezas. Estamos teniendo muchos problemas de suministro de piezas. Por eso hemos tenido que reforzar nuestros departamentos de supply chain, logística. Estamos trabajando muchísimo en la industrialización. Estamos definiendo todos los procesos. Estamos trabajando mucho en la industrialización de nuestra planta. Acabamos de hacer un proyecto, estamos inmersos en un gran proyecto de traslado por robot por las líneas llevando el material. Y en vez de necesitar menos personas, lo que necesitamos es más, porque al final las personas por ahora somos necesarios. Las personas somos necesarios. Y al final, sí, habrá hecho el proceso de selección el cochecico de Marras, pero alguien lo ha tenido que programar. Y no solamente un programador, sino personas que conocen, que saben hacer procesos de selección, que saben cómo se hace una entrevista de incidentes críticos, que sabe cuáles son las respuestas más adecuadas para superar un proceso y los conocimientos necesarios para tener éxito en alguna posición dentro de la organización. Gracias, Lourdes. ¿Sí? Un tema, si pregunto, me ha resultado que estabas planteando el talento. Mucho, sí. Es clave el talento. La expresión a mí no deja de resultarme curiosa en cuanto al territorio donde nos movemos, sí, que es Aragón. Aquí ha existido más la utilización de expresiones destalentado o sin talento en el sentido de falta de sentido común, y ahora le estamos dando a la expresión talento, y es verdad, algo tan fácil, estar diciendo capacidad de adaptación, muchas cosas, o sea, sentido común. O sea, no es una expresión nueva aquí, en la parte negativa. En la parte positiva hemos empleado un poco, en Aragón. Mira, cuando a mí me dijeron nada más llegar a la compañía que tenía que hacer una presentación, que apostábamos por el talento y que tenía que hacer una presentación, y lo primero que hice fue buscar la definición en la RAE. Sí. Porque yo decía, más bien sé, una persona talentosa, dices, ¿qué talento tiene tocando el violín? Sí, y yo decía, pero la empresa, ¿qué exactamente quiere decir la compañía? Yo lo pregunté, la compañía tampoco lo tenía definido, y al final, desde aquí, les di la clave. Sí. Digo, hombre, pues yo creo que una persona talentosa es lo que os acabo de decir. Una persona que sabe hacer las cosas, lo que sepa hacer. Y aparte, puede ser más empleable para más cosas. Es más flexible. Se está preparando otras áreas de conocimiento. Es como una persona que tiene, que a mí me gusta mucho, hay dos cosas que yo busco en un proceso de selección: la empatía, fíjate, la empatía, porque se facilitan mucho las cosas en los equipos cuando somos empáticos, y la flexibilidad. Y cuando hablaba de la flexibilidad en el teletrabajo, hablo de la flexibilidad por ambas partes. La empresa tiene que ser flexible y el trabajador también tiene que ser flexible. Estamos pidiendo personas adultas, y dentro de esas personas es el talento. Y te voy a decir una cosa de orgullo. Nosotros, nuestra fábrica de Zaragoza, es un centro de altas capacidades, y así estamos designados por nuestra corporación, que cuando quieren enseñar, cuando quieren que alguien aprenda algo, nos lo envía a Zaragoza. En Zaragoza hay mucho talento, pero yo no sé por qué tenemos tantos complejillos. No sé, hay muchísimo talento. Sí. Si puedes pasarla por escrito, es que si no, no oyen las preguntas los que están en... Las gafas. Pero nos preguntan cómo se mide
el teletrabajo por parte del director, ¿con qué frecuencia se plantea o se revisa el nivel en negociación de convenios más frecuentes? O sea, ¿en qué convenios? Imagino que quieres preguntar en qué convenios se está negociando el teletrabajo y demás. Bueno, la primera pregunta, eran dos preguntas, era ¿cómo se mide? Vale, sí. Nosotros tenemos se llama PDP, que son las iniciales viene a ser una evaluación del desempeño, pero es una evaluación del desempeño muy trabajada. Nosotros damos muchísima formación, se da muchísima formación online diseñada por la propia organización. Entonces, trabajamos mucho en la entrevista de evaluación del desempeño, está definido un procedimiento para hacerla. Recursos Humanos supervisa que eso se está haciendo, hay revisiones cada 3 meses voluntaria y cada 6 meses obligatoria, se ponen unos objetivos a principio del año que tienen que ser SMART, o sea, realmente hay algunas propuestas por parte de la organización de cuáles deberían de ser los objetivos. Y si se quieren poner nuevos objetivos, hay una serie de preguntas a las que hay que responder, cómo lo vas a medir, cómo lo vas a seguir, y esto al final, Recursos Humanos supervisa, oye, pues esto no me ha quedado claro. Todo el mundo tiene objetivos económicos vinculados con los resultados de la compañía y objetivos individuales. Nosotros trabajamos con muchos KPIs, medimos muchas cosas. Y dentro de lo que es la evaluación, que eso podría ser muy objetivo, pues has llegado a esta cifra de ventas o has hecho tantos capacidad de producción o has puesto en marcha un programa de calidad, bueno, que según el sector de actividad en el que se trabaje, al final hay un componente subjetivo del mando. Estamos sesgados todos, es tan difícil ser tan objetivo, además es que ya perderíamos nuestra capacidad de ser hombres y mujeres. Hay un segmento, pero sí que existe la posibilidad de que el trabajador diga que no está de acuerdo con esa evaluación, se explique por qué no se está de acuerdo, se analice. Y si al final se entiende que ha sido deficiente la evaluación, se pone en marcha lo que se llama un programa de mejora, con un coach interno. Bueno, trabajamos mentores y mentees, un mentor interno durante un tiempo donde analizaremos cuáles son los puntos débiles que según el mando y según él podemos llegar a un convencimiento de que por dónde puede ir el problema y lo ponemos en marcha. Por supuesto, hay gente que tiene una evaluación del desempeño muy baja, pero esas personas, pues, o quieres trabajar en esta línea o tendremos que prescindir de ti. Es que ni todos somos muy buenos ni todos somos muy malos. Luego nosotros tenemos un código de conducta, y ese código de conducta tenemos que pasar todos un examen de ese código de conducta. Y hay una herramienta que se llama Speak Up, en el que si un trabajador quiere denunciar alguna cosa que se salga del cauce de la línea de mando, lo puede hacer. Y te piden explicaciones desde la central de qué es lo que está pasando. Y en esto puede meterse también el tema de evaluación del desempeño. Pero tenemos, la verdad, herramientas de desarrollo de personas. Quien quiera desarrollarse en una organización es GIAP, Cargotec. Quien quiera y tenga capacidad para poderlo hacer. O sea, es que ahora tienes que querer trabajar, tienes que aprender, tienes que saber inglés, y si no aprender, pagamos clases de inglés. O sea, hemos estado pagando clases particulares a todos los que han querido saber inglés. Tienen que aprobar, si no le decimos pues hasta luego, Lucas, pero bueno, sabemos que el ser humano, la persona, el trabajador es lo más importante, y además de verdad, y yo por interés, o sea, al final tener gente talentosa que sepa tomar decisiones, que sepa decirle a un trabajador, mira, no puedes seguir trabajando, no puedes seguir teletrabajando porque el rendimiento no me cubica.
Pues eso estamos preparando a nuestra gente para que lo pueda hacer. Y si no, lo haré yo. Nos preguntan, nos comentan, preguntan y dicen, nos hablar desde tu última experiencia, pero antes del COVID se barajaban estas opciones o las opciones que estáis preguntando. Sí. Y luego dice, viene un comentario, que el ser sedentarios muchas veces está demasiado arraigado, en algunas generaciones sobre todo, dice, y comenta que los nómadas vuelven o volvemos y las personas autodidactas y que se han adaptado al medio y están reconstruyendo el tema. Creo que he resumido bien la... Sí, ¿cómo valoras las personas que al final nos hemos reconstruido, hemos sido autodidactas sin tener pues una licenciatura o una carrera, pero que poco a poco, tras la evolución de estos últimos años, nos hemos adaptado a, como tú bien has dicho, a los medios y a las nuevas... Tú eres una persona talentosa, ¿no? Me considero que sí. Pues claro. Entonces, ¿cómo te voy a considerar? Como una persona talentosa que puedes ocupar un puesto de responsabilidad. Es verdad, la primera, eran 2 preguntas, decías que si esto era antes. Es que ya, mira, ser finlandés es otra manera de ver la vida. Y al fin y al cabo, el jefe es el que pone un poco el talento. Pero esa manera de ser el finlandés es, vamos a ver lo que hacen otros países y cómo nos podemos adaptar y qué podemos aprender de ellos, ¿sabes? Entonces, como ya empezaba a decir, como la compañía había decidido que íbamos a trabajar realmente como una multinacional, y a lo mejor no lo he explicado bien, pero es que en mi fábrica hay 2 vicepresidentes. En la fábrica de Zaragoza hay 2 vicepresidentes que tienen gente en Brasil, en Polonia, en Italia, en Singapur. Yo tengo gente, reporto a un italiano. Y ese italiano es el jefe también de una brasileña y de una otra italiana y de parece que un polaco. Todos estamos como si estuviéramos trabajando en el mismo sitio, ¿sabes? Pero con un portátil delante. Entonces, de esa manera estábamos ya trabajando, con el portátil delante. Cuando ha llegado el COVID, lo que ha pasado es que el portátil nos lo hemos llevado a nuestra casa. Pero ya estábamos trabajando en teletrabajo, trabajando con medios informáticos. No nos ha supuesto ningún trauma llevarnos el portátil a casa. De hecho, yo me lo llevaba todos los días porque es responsabilidad de uno guardarlo. Esa es una de las políticas, ¿no? Y a veces pues me juntaba en casa pues para trabajar cosas o para poner un hangout a algún compañero ya a tema personal, yo por mi responsabilidad, ¿no? Porque con el ERTE hemos tenido que trabajar sábados y domingos también, claro. Pero, perdón, a colación de lo que decía Paciente, que muchas empresas aquí se habla de destalentado o no tienes talento, eso pasa hoy en día. Hay empresas no multinacionales, empresas mucho más pequeñas, en la que reina el tú trabajas, no pienses que ya lo hago yo. ¿Sabes lo que pasa? Que yo nunca he trabajado en una empresa así. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Sí. Las empresas a lo mejor sí que se han quedado más obsoletas, sí. Pues son las que están surgiendo. Pero esas empresas nuevas o empresas más jóvenes que sí que formáis o dais la oportunidad de evolucionar a la gente, estáis sobreviviendo, es lo que... Y estamos creciendo, y estamos con una fusión, y nos queremos hacer dueños del mundo de la grúa. Queremos ser el número 1 y vamos eso. Y como resulta que sabemos cómo lo tenemos que hacer, o lo pensamos, a lo mejor nos equivocamos, porque estamos sometidos a un cambio cultural, pero las claves son los empleados lo primero. Pero vuelvo a decir, no por ser una ONG, es que al final el trabajador, la persona, es la que piensa y la que toma las decisiones. Entonces, tenemos que empoderar a la gente. Yo empodero a mi equipo. Yo os digo ya mi experiencia personal. Yo a mi equipo les digo, el trabajo, tenemos que pagar las nóminas a final de mes, tenemos que dar respuesta educadísima a todos los trabajadores, tenemos que preparar nuestro plan de formación, ejecutarlo,
pero si tenéis algún problema, marchaos a casa con el portátil. No quiero que vengáis a casa a trabajar tranquilas. Si los hijos de mis compañeras, Isabela, Margarita o Ricardo, por si me están viendo a través del canal, están malitos, tendrán que estar con sus padres o con sus madres en casa. Porque si no me van a venir estresados y no me van a hacer nada. No sé si te estoy respondiendo a la pregunta. Por favor, las preguntas en papel me dicen que no se oye nada sino en streaming. Vale, sí. A ver, otra pregunta es, en la negociación de convenios se está introduciendo ahora el teletrabajo, sí, o ya estaba implantado. ¿Se mantendrá por debajo del 30% de porcentaje? ¿Y se organizan días de teletrabajo por responsable o libertad flexibilidad? Mira, en este momento en la empresa, lo que hemos dicho que en octubre, cuando finalice totalmente, sabéis que el estado de emergencia, se ha prorrogado hasta el 30 de septiembre. ¿Qué es lo que supone eso? Que todo lo que estamos haciendo ahora no es teletrabajo. Teóricamente es teletrabajo, pero no entra dentro de la definición de teletrabajo según la ley, ¿no? Entonces, si tenemos la obligación legal de incluir o de negociar, y nosotros lo queremos incluir en los dos convenios. Ayer precisamente estaba hablando con Madrid, con la representación legal de los trabajadores, de este tema, incluirlo dentro del convenio, un apartado, incluirlo. Y la ley establece los requisitos que tiene que tener, o las obligaciones que se tienen que tener, o las condiciones que tiene que tener ese teletrabajo. Pero como es a partir del 30%, vamos a hacer lo que consideremos que tenemos que hacer hasta el 30%. Y a partir del 30% es lo que tenemos que llegar a acuerdos. Tenemos que llegar a acuerdos con ambas representaciones legales. No sé si he contestado. Yo creo que sí. Yo es que, vamos a ver, en el tema se están negociando en algunos y otros no convenios. Hablo en general, lo tuyo. No lo estamos negociando, sí. Yo creo que también pasa una cosa en esto. A veces hay términos donde confundimos el fin con los medios. El fin de cualquier empresa o relación de una empresa con sus trabajadores, la empresa, la has comentado tú, no es una ONG. Sí, está claro, para qué se cree y se hace. Sí. Y el que trabaja en una empresa lo que quiere es recibir una remuneración, puede ser de diferentes tipos, económica y tal, a cambio de su trabajo. Y luego están los medios para conseguir ambas partes llegar a un acuerdo. Digitalización, teletrabajo, organización, pero eso es un medio. El fin es el otro. O sea, no podemos plantearnos que el fin es el teletrabajo. No, el teletrabajo es un medio. Igual que la digitalización o igual que muchas cosas, son un medio. Y el problema es cuando en términos de negociación, planteamiento y demás, nos planteamos estos temas como fines. Un ejemplo, se ha planteado en algún ambiente y demás, ¿no? Cuando tú teletrabajas o quieres teletrabajar o la ley, la norma, dice que parte de esos gastos, según a partir de un porcentaje, tendrán que ser compensados. Habrá que ver en negociación y todo cómo por la empresa, ¿no? Sí. Yo en algún caso, hablando con alguna parte sindical o trabajador, yo he hecho la siguiente pregunta y me han dicho que no. Digo, luego el tiempo que tú que teletrabajas, el plus de transporte no lo cobrarás. Dice, no, el plus de transporte lo sigo. A ver, o sea, no vienes a trabajar, te quedas en tu casa, la empresa te cubre los gastos que tienes en tu casa por trabajar y además quieres mantener el plus de como si vinieras a trabajar todos los días. Algo no encaja. Pero está pasando, ¿no? Sí. Por eso digo que a veces hay que establecer que es un medio y como medio hay que acordarlo, no es el fin.
No, lo que comentaba antes, que no sabía, a lo mejor no he sido suficiente claro, es que si no es negocio para ambas partes, malo. En algunos compañeros míos en Dandal, en Suecia, por ejemplo, pues han cambiado de oficinas y se han ido a unas oficinas más pequeñitas. Entonces, cuando uno quiere teletrabajar, se apunta en el Drive, cuando uno quiere ir a la oficina, apunta en Drive y ver si hay una mesa disponible. Sí. La empresa se ha ahorrado un alquiler o ha vendido el local, sí. Y entonces ha sido negocio también para la empresa. Pero cuando se establece un sistema en el que están unas oficinas que las luces no se van a apagar de la misma manera, si no lo gestionas bien, ¿qué ventaja tiene para la empresa? Entonces, ese punto de o todos remamos en la misma dirección y encontramos puntos de encuentro que sean beneficiosos para ambas partes, o mal. Entonces, cuando decía que los legisladores están aprendiendo, yo tengo mis dudas sobre la nueva ley. Entonces, lo ponen muy fácil a las empresas que no quieran. Es decir, menos del 30% no hay ningún problema. Sí. Más del 30% sí. ¿Cuánto es menos del 30%? Que es un poco las discusiones que hemos tenido en el seno de Zaragoza. A ver, ¿cuánto es menos del 30%? ¿Un día a la semana? Pues ahora un día no habrá ningún problema. Si a partir de 2 días tengo que, como me han pedido, el wifi, tengo que dar dinero para compensar el papel de váter y el agua que tiro a la cisterna, sí. Porque quiero, ¿dónde está la silla ergonómica que la quiero? No me la voy a llevar, ponme una igual. Tiene que ir el técnico de prevención de riesgos laborales a ver si las condiciones, la ventana está ergonómicamente. Pensemos, por favor, ¿a qué empresa le interesa eso? Estamos hablando de una plantilla enorme. Entonces, salvo casos muy puntuales, la ley establece, eso sí, que tienen que ser acuerdos entre ambas partes, sí. Y siempre que una de las dos partes le interese, menos mal. Me estoy pasando de tiempo. Una pregunta, pero es que se nos va de tiempo ya. Sí. Perdonar, pero... Yo te la contesto si quieres después. Vale. Si no la dejas. Vamos a tener ahora una pausa, hay un café fuera y demás, hasta las 11:15. A las 11:15 volvemos. Lo más seguro llevará la coordinación de la Carolina, porque me tengo que ir a una videoconferencia, sí. Tecnologías. Y por cierto, lo de si la pausa café, por los que lo lamento, es por los que están en streaming, que no van a disfrutar del café. Muchas gracias. A las 11:15 volvemos.
Bueno, pues vamos a dar comienzo a la segunda parte de la jornada de hoy. Tenemos ya conectado al siguiente ponente que intervendrá a través también de forma telemática, ¿verdad? Esta combinación que estamos híbrida, ejercitando cada vez más. Bueno, pues os vamos a presentar a Javier Pallares López. Xavier es socio de Deloitte Legal Laboral también, como el anterior ponente. Nos va a hablar de la gestión del tiempo de trabajo, ¿no?, como medida de flexibilidad interna en las empresas. Yo solamente unas notas para presentaros un poco el historial, el currículum de Xavier. Es licenciado en Derecho con algún máster, abogado en ejercicio desde el 2003. Y Xavier está especializado en asesoramiento laboral en due diligence a nivel nacional e internacional. Asesora también en todo lo que tiene que ver con implicación laboral de compras, fusiones, adquisiciones, sucesiones empresariales y una amplia variedad relacionada. Actualmente, es un honor porque actualmente está reconocido como abogado destacado en Best Lawyers y además es coautor también de un libro sobre derecho de empresa y distintas publicaciones especializadas. Así que un lujo, Xavier, contar contigo en esta sesión y bueno, que nos ilustres y nos puedas hablar sobre la gestión del tiempo de trabajo, pues cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días a los asistentes y al resto de ponentes. Quería agradecer también a COE Aragón la oportunidad que nos brinda de organizar esta jornada y la invitación para formar parte de la misma como ponente. Es un placer y un honor estar hoy con todos vosotros. Y también os quiero pedir disculpas por no estar física y presencialmente ahí. Motivos profesionales me impiden estar hoy en Zaragoza, tengo que estar en Madrid. Pero sin lugar a dudas, ayer cenando en las reuniones de trabajo que estoy teniendo en Madrid, les explicaba que hoy había sido invitado por primera vez, después de más de 1 año y medio, a unas jornadas de manera presencial. Con lo cual me sabe aún peor no poder estar, porque yo siempre soy un fiel defensor del contacto social y qué mejor que empezar a volver a recobrar nuestra normalidad y este contacto social. Y es una verdadera lástima, sinceramente, no poder estar hoy ahí. Espero en próximas ocasiones ser invitado por COE Aragón y poder estar físicamente, con lo cual yo creo que la dinámica de la ponencia, sin ningún género de dudas, es mucho mejor y gana mucho. Hecha esta pequeña presentación, efectivamente, la ponencia de esta franja dentro de la jornada, vamos a hablar sobre la gestión del tiempo de trabajo como una medida de flexibilidad interna a las empresas. La verdad es que es una materia muy extensa, muy casuística, por lo tanto, mi idea es intentar, a ver si pasa la presentación, que ahora no pasa. A ver, estoy poniendo un problema. Ahora, perfecto. Mi idea, dada la amplitud de la ponencia, del objeto de la ponencia y la casuística concreta, es intentar ordenar y sistematizar, ¿no?, las distintas palancas de gestión interna que tienen las empresas y que de alguna manera permiten estas palancas optimizar los recursos, pero en este caso focalizando única y exclusivamente sobre el tiempo de trabajo. Todo ello además en un contexto donde las relaciones laborales están cambiando, ¿no?, por múltiples factores, de modo que el modelo tradicional de organización de las empresas está cambiando, ¿no?, y se está viendo superado ese modelo tradicional por las nuevas realidades, ¿no?, nuevas realidades económicas, nuevas realidades sectoriales, nuevas realidades tecnológicas, nuevas realidades sociales. Soy abogado, voy a intentar que mi ponencia sea muy práctica y voy a intentar evitar referencias a normativa, a reglamentos, a leyes, a convenios colectivos, a jurisprudencia. No obstante, permitirme que de alguna manera en un momento determinado pueda remitirme al texto normativo, a jurisprudencia en concreto, a los efectos de un poco dar complemento a la visión práctica que le quiero dar a esta ponencia. Muy bien, ¿qué es flexibilidad, no? Cuando yo estaba preparando la presentación, antes de abordar qué era el concepto de la flexibilidad, me preguntaba por qué necesitamos, ¿no?, esa flexibilidad, ¿por qué necesitamos esa flexibilidad? Pues es muy sencillo. En nuestro día a día, de las organizaciones empresariales, nuestra empresa, nuestra organización empresarial, nuestro grupo de empresas está absolutamente condicionado, ¿no?, condicionado por factores externos que de alguna manera modulan los modelos de la organización del trabajo y, por lo tanto, nuestros recursos y el tiempo de trabajo. Estos condicionantes son múltiples, son diversos. Yo los he intentado sistematizar, me he olvidado muchísimos. Aquí están desordenados en esta presentación,
Pero sí que es cierto que de alguna manera los podríamos ordenar en tres grandes, ¿no? En tres grandes factores, ¿no? Que nos condicionan nuestro día a día en nuestras empresas y por lo tanto nos condicionan a la manera de organizar nuestros recursos y nuestro tiempo de trabajo, que al final es lo que buscamos, ¿no? Optimizar esos recursos y optimizar el tiempo para ser más productivos y por lo tanto mucho más competitivos, como decía anteriormente Lourdes en la anterior parte. ¿Cómo los sistematizo yo estos condicionantes que van a ser clave? Y vamos a ir viendo cómo nos los vamos a ir encontrando luego a medida que vayamos hablando de las medidas de flexibilidad, ¿no? Tenemos los tradicionales. Hay una serie de factores que son tradicionales, es decir, que no son nuevos, no son de los últimos años, no se han generado a raíz del COVID, sino que son ya cuestiones o condicionantes, factores, circunstancias que alguna nos condicionaban a la hora de organizar nuestros recursos y a la hora de organizar nuestro tiempo de trabajo. El sector, la competencia, es claro, es crítico, ¿no? Es decir, a qué nos dedicamos, cuál es nuestra actividad y cómo nuestra actividad en el sector se desarrolla, ¿no? Y cómo es nuestra competencia actúa en el sector. Eso nos condiciona a la hora de gestionar nuestros recursos y nuestro tiempo de trabajo. La demanda, sin un género de dudas, la demanda, ya sean productos o ya sean servicios lo que prestamos, ya sea porque producimos algún bien o prestamos algún servicio, la demanda nos condiciona sustancialmente a la hora de determinar cómo organizamos nuestros recursos, nuestro tiempo de trabajo. La demanda puede ser cíclica, puede ser estacional, puede ser evolutiva, puede ser volátil, puede ser cambiante. Es decir, eso es un elemento que también nos condiciona. Y la demanda, sin un género de dudas, nos condiciona nuestros ciclos productivos. No es lo mismo el ciclo productivo de una fábrica que el ciclo productivo de una empresa que hace proyectos en mano o el ciclo productivo de una empresa de consultoría. Son ciclos productivos distintos, demandas distintas, productos distintos, pero que de alguna manera también nos condicionan en la manera de organizar nuestros recursos, la manera, por lo tanto, de organizar el tiempo de trabajo. El producto, la logística, la capacidad productiva que tenemos para absorber las cargas de trabajo que la demanda y el sector nos requiere, y los recursos técnicos. Podemos tener mucha demanda, pero si no tenemos recursos, no tenemos capacidad productiva, pues no vamos a poder producir más y no podemos dar respuesta a esas demandas de mercado. Todo esto son componentes, desde mi punto de vista, tradicionales que nos condicionan en nuestro día a día cuando focalizamos la necesidad de organizar debidamente y optimizar debidamente nuestros recursos. Pero hay otros factores más recientes, el siglo XXI les llamaría yo, la globalización. Claro, no es lo mismo una empresa hace 30, 40 años, cuando el mercado era regional, local, provincial, que hoy en día, donde vivimos en un mundo global, donde vivimos en un mundo que no duerme, ¿no? Que constantemente está activo las 24 horas del día, los 7 días a la semana, los 12 meses al año, los 365 días al año. Estamos en un mercado global. Estamos en un mercado que nuestros clientes pueden estar en Japón como pueden estar en Argentina. Es decir, el sol nunca se pone en este mercado, ¿vale? Con lo cual, la globalización ha impactado sustancialmente y la globalización nos ha empujado a la digitalización. La digitalización no deja de ser el resultado de la necesidad de ir mucho más rápido en dar respuesta a las necesidades del mercado, en dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes. Y eso nos impacta en nuestro día a día, nos impacta en la demanda, nos impacta en nuestra puerta, nos impactan los ciclos productivos. Nuestro ciclo productivo ya está digitalizado. Nosotros hablamos con clientes a través de Internet, a través de las plataformas digitales. Eso hace 20 años era imposible de pensar y eso tiene un impacto luego en el día a día y en las relaciones sociales. Evidentemente en una fábrica, ¿no? Y hacía muy bien la matización Lourdes antes, ¿no? Pero empresas que prestan servicios pues, de consultoría, de asesoría, cualquier otro servicio, nuestros clientes ya no solamente están aquí, pueden estar en Singapur o pueden estar en Canadá. Y la persona que está en Canadá, nuestro cliente, a lo mejor quiere hablar con nosotros a las 7 de la tarde de Canadá, pero que son las 6 de la mañana aquí en España. Eso también tiene un impacto, eso nos condiciona a la hora de organizar nuestros recursos y a la hora de organizar nuestro tiempo de trabajo. Y un nuevo elemento que lo vamos a ver, yo creo que es incipiente y va a surgir, ¿no? Otro condicionante del siglo XXI, la sostenibilidad. Cómo la sostenibilidad va a ser un nuevo factor que va a impactar en cómo nosotros nos organizamos a los efectos de desarrollar nuestra actividad. Probablemente eso suceda, es muy incipiente, pero yo creo que en los próximos años lo vamos a ver. Y hay un cuarto elemento que existía anteriormente, pero yo creo que con los años ha evolucionado más. ¿Vas a decir qué cosa más rara? Pues no, pues sí. Para mí es un elemento un pilar que ha reflotado muchísimo en los últimos años, que es el talento. Y el talento son las personas de las organizaciones, son nuestros trabajadores. En cuanto al volumen, es decir, la gente que necesitamos, el talento que necesitamos para desarrollar nuestra actividad, en cuanto a las capacidades que tienen nuestro talento, nuestros recursos,
Y un elemento más, las nuevas generaciones tienen otras necesidades. Y pongo este ejemplo porque ayer precisamente en una formación con estudiantes de cuarto y quinto de carrera del grado de Derecho y Administración y Dirección de Empresas, me preguntaban y hablábamos sobre la profesión, hablábamos sobre cómo es la prestación de servicios de asesoría jurídica, ¿no? Y qué se van a encontrar ellos en el futuro. ¿Y sabéis lo que más les preocupaba? El tiempo, su tiempo de trabajo, la flexibilidad de compatibilizar su tiempo de trabajo con su vida personal. Les preocupaba muchísimo. Con lo cual, ¿qué os estoy trasladando? Que también las nuevas generaciones, el talento, el futuro, las personas que van a formar parte de las organizaciones futuras, les preocupa el tiempo de trabajo. Con lo cual, es una cuestión muy relevante, ¿vale? La flexibilidad. Pues bien, en esta baramunta de factores y condicionantes que toda organización empresarial se ve en la necesidad de afrontar, sin lugar a dudas, la flexibilidad tiene que ser una palanca de optimización de nuestros recursos disponibles. Y uno de esos recursos disponibles, sin un género de dudas, es el puro tiempo de trabajo. No vamos a hablar hoy de despidos, de ERTEs, de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, no vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar del tiempo, ¿no? Del tiempo entendido no solamente como volumen, ¿no? Es decir, las horas que yo necesito para dar capacidad y respuesta a mi demanda, sino no solamente el volumen, sino cómo gestiono de manera óptima mis recursos, tomando en consideración no solamente esos factores que os he indicado anteriormente, sino un tercer factor que hasta ahora no lo había mencionado, pero que es un factor que es el normativo, es la normativa legal, la normativa convencional que de alguna manera nos condiciona en ese día, ¿vale? Por lo tanto, en este contexto vamos a hablar hoy de flexibilidad. ¿Pero qué es la flexibilidad desde un punto de vista laboral? Antes de introducirnos, vais a ir viendo que voy a ir de más a menos. Vamos a acabar hablando de la flexibilidad desde la perspectiva del tiempo de trabajo. Pero conceptualmente, ¿qué es la flexibilidad laboral? Pues la flexibilidad laboral, evidentemente, tiene múltiples definiciones, múltiples características, pero para simplificar, ¿no? La flexibilidad laboral es un mecanismo esencial para adaptar y mejorar los niveles de productividad y competitividad en nuestras empresas. Y si encima, además, lo conseguimos que esos mecanismos, al implementarlos, no impacten en nuestra cuenta de resultados, no impacten en los puestos de explotación, ya sería maravilloso. Es difícil, es complicado, pero ese es el objetivo, ¿no? Al final, es decir, cómo de alguna manera puedo organizarme mejor internamente sin que eso tenga un impacto en mi cuenta de resultados. Y ese es el reto, y es complejo, y lo veréis, ¿vale? Aunque hablaremos de muchas obviedades, pero ciertamente la práctica me lleva a trasladarme que muchas veces la respuesta está precisamente internamente, ¿no? Cómo nosotros nos organizamos y cómo debemos constantemente eficientar, ¿no? Esa organización interna. Hay muchas aptitudes o muchas maneras de definir la flexibilidad, hay muchas maneras de clasificarla. Yo no quiero teorizar mucho, pero efectivamente tenemos lo que denominaremos la flexibilidad interna y la flexibilidad externa. La flexibilidad interna, dentro de una perspectiva laboral, está pensando en los cambios, las adaptaciones en el modo, en las circunstancias de gestión y organización de nuestro trabajo. Es decir, adaptar nuestros modelos organizativos constantemente a factores externos, los que hemos hablado anteriormente, que de alguna manera impactan en el día a día del ciclo productivo de nuestras empresas. O dicho de otra manera, cómo con nuestros recursos, cómo con los recursos disponibles podemos ser mucho más eficientes. Y lo entenderéis, la flexibilidad interna, cuando hablamos de la flexibilidad externa, porque la flexibilidad externa está mucho más vinculada e impacta directamente en la contratación o en la pérdida de empleo. Es decir, la adaptación, el dimensionamiento o redimensionamiento de nuestras plantillas de una atención a circunstancias objetivas. A mí esta distinción de flexibilidad interna y externa me gusta y no me gusta. Es una manera de clasificar y de entender muy bien qué mecanismos legales tenemos a los efectos de abordar las potenciales problemáticas que podamos tener en nuestras organizaciones. Pero lo importante de todo ello es saber utilizar muy bien estos mecanismos. Y lo más importante es que estos mecanismos legales son compatibles y lo más importante es que al final dan respuesta a las vicisitudes y circunstancias que se generan en el ciclo vital de una relación laboral. Una relación laboral nace y muere, nace con el contrato de trabajo y muere con la extinción del contrato de trabajo. Pero es que ya desde el minuto uno, y eso lo hablaremos hoy, ya a partir desde el minuto uno es muy importante tener muy bien focalizado, muy bien organizado cómo abordamos esa contratación, porque eso nos va a marcar el futuro de las relaciones laborales. Y a lo mejor, como consecuencia de una muy buena organización en la contratación, muy buen protocolo de gestión de nuestra contratación, nos va a permitir luego ser muy más. Lo veremos a partir de ahí. Con lo cual, quedémonos con estas distinciones, flexibilidad interna, es decir, cómo con nuestros recursos nos organizamos mejor, y la flexibilidad externa es cómo jugamos con la contratación ajustada y adecuada y la pérdida de empleo
cómo jugamos constantemente con esos factores que nos impactan en nuestro día a día. Líneas generales de las medidas de flexibilidad externa. Bueno, hay diferentes medidas de flexibilidad externa, ya las conocemos, las políticas de contratación, procesos de externalización, despidos individuales, suspensiones de contrato, ERTEs y, sin lugar a dudas, los despidos colectivos. Hoy me voy a centrar en la flexibilidad interna, era el título de la reunión, pero ya os lo avanzaba, es decir, yo creo que es crítico cuando hablamos del tiempo de trabajo pensar que el momento inicial de la contratación de los trabajadores es el momento en el que ya estamos focalizando o marcando, condicionando la relación laboral a futuro. Porque cuando contratamos a una persona, realmente lo que estamos contratando, y disculpar la expresión, a lo mejor no es muy conveniente, lo que estamos contratando al final es tiempo de trabajo de esas personas, es el tiempo de esas personas, disponibilidad de esas personas. Nosotros a una persona la contratamos y la contratamos para trabajar 1.750 horas, 1.850 horas, las que sean, ¿no? Con lo cual, lo que la gente, lo que nuestro talento, nuestros trabajadores nos están ofreciendo, aparte del servicio, es ese servicio o esa disponibilidad durante un tiempo concreto. Con lo cual es muy importante definir muy bien y tener muy clara cuáles son las necesidades cuando contratamos a la gente y tener muy bien planificada esa política de contratación, ¿no? Todo ello a los efectos de evitar un uso indebido y una mala ejecución en la utilización de las tipologías contractuales, ¿vale? Con lo cual, esta es una cuestión muy relevante que vamos a tener en consideración. Pero también tenemos las medidas de flexibilidad interna, que ya las avanzado anteriormente, la negociación colectiva, el tiempo de trabajo, las movilidades geográficas funcionales, la modificación de condiciones de trabajo, los descuelgues de convenio. Lourdes los ha ido mezclando durante su ponencia anterior, ¿no? Son todos mecanismos que tenemos dentro de la norma para ir, de alguna manera, ajustándonos tal y como os indicaba anteriormente, ¿vale? Pero aquí el punto, y hoy nos vamos a centrar, es en el tiempo de trabajo. Es decir, cómo de alguna manera podemos optimizar y eficientar nuestras organizaciones partiendo de algo tan básico que es el tiempo que nosotros le contratamos a nuestros trabajadores y que es el tiempo que la normativa legal y convencional nos permite disponer de los trabajadores. Esta va a ser la clave y de esto vamos a hablar. Ahora vamos a hablar de eficientar el tiempo, no solamente desde la contratación, sino también desde algo tan sencillo y tan óbice como realizar nuestro calendario laboral anual. Tan óbice como organizar muy bien nuestros regímenes de turnos si resulta que nuestras capacidades, nuestras necesidades de producción requieren de un volumen muy elevado de producción constantemente. Vamos a hablar de las vicisitudes sobrevenidas o las circunstancias particulares de mi actividad en concreto que de alguna manera me van a permitir aplicar medidas de flexibilidad para simplificar o optimizar mejor o flexibilizar mejor ese tiempo estándar que de entrada ya tengo yo con mi calendario laboral. Y vamos a hablar también de cómo las nuevas modalidades de trabajo, las nuevas modalidades de organización del trabajo, de alguna manera, de nuevo, ofrecen nuevas visiones de cómo organizamos y flexibilizamos nuestro tiempo de trabajo. Y estoy hablando de plataformas digitales, estoy hablando del teletrabajo. Todo ello, además, con un objetivo. Si optimizamos nuestros recursos es porque lo que buscamos constantemente es ser más productivos y si somos más productivos con los mismos recursos, eso tiene un impacto en nuestra competitividad en el mercado. Y si somos competitivos en el mercado, vamos a crecer. Y si crecemos, vamos a contratar más gente. Es decir, fijaros que una organización bien organizada, valga la redundancia, donde optimiza muy bien sus recursos, entiende muy bien el contexto donde está luchando en el mercado y entiende muy bien lo que está pasando en el mercado, facilita sin lugar a dudas que esa compañía crezca. Y me uno de nuevo a las palabras que anteriormente Lourdes trasladaba en ese sentido, ¿no? Es decir, oye, como una organización que tiene muy claro cuáles son sus objetivos, que tiene muy claro cuáles son sus recursos, que tiene muy claro lo que está sucediendo y se anticipa a las circunstancias externas que de alguna manera nos impactan y nos condicionan en nuestro día a día, es una compañía de futuro, ¿vale? Y todo esto, insisto, desde una perspectiva legal, ¿eh? Y como os decía, no quiero hablar aún del tiempo en el día a día, del ciclo vital de la relación laboral, sino quiero hablar del minuto cero. Volvamos al minuto cero de la relación laboral, el momento de la contratación. Como os avanzaba anteriormente, una correcta política de contratación en atención a las circunstancias del sector, en atención a vuestras necesidades de vuestro negocio, que pueden ser distintas en atención al tipo de servicio, a lo que sea. En atención a estas vicisitudes, la base, sin lugar a dudas, de una correcta política de contratación es la base para una gestión idónea del centro de trabajo.
Si no contratamos bien de saque, si contratamos indiscriminadamente de tiempo indefinido, si contratamos indiscriminadamente trabajadores con contratos de duración determinada, si contratamos indiscriminadamente trabajadores con contrato de tiempo parcial, probablemente nos estamos perdiendo muchas pequeñas matizaciones que tenemos que tener en consideración luego posteriormente a los efectos de organizar nuestras piezas. Esto es un puzzle realmente. Las organizaciones en puzzles y tenemos que saber jugar muy bien con los elementos y las circunstancias con los mecanismos legales que la norma nos da. Y lo primero que nos da la norma es la tipología de contratación que podemos utilizar a los efectos de dar respuesta a nuestras necesidades de trabajo. ¿Vale? Dicho esto, evidentemente ya lo sabéis y lo veremos en los próximos meses y años, hay un gran volumen de tipologías de contratos. El legislador quiere en los próximos meses simplificar el volumen de tipos de contratación que existen en el mercado, sobre todo a raíz de la reforma laboral del año 2012, donde aparecieron nuevas fórmulas de contratación. Pero yo lo voy a simplificar. Lo voy a simplificar porque a veces simplificando las cosas es mucho más sencillo enfocar, ¿no?, hacia adelante cómo tenemos que organizarnos. Podemos hablar de tipología de contratación laboral desde un punto de vista de la duración, muy sencillo. Tenemos contratos indefinidos y contratos de duración determinada, de obra y servicio, eventuales por circunstancias de producción e interinaje. Hay que saber utilizar muy bien esos contratos. Y por otro lado, si no hubiera dudas, tenemos contratos, o podemos distribuir la contratación laboral en atención a la jornada. No tanto en cuanto a la duración del contrato en sí, sino en atención a las horas que yo contrato. Y ahí tenemos contratos a tiempo completo, contratos de tiempo parcial, y esa figura ahí híbrida que no sé si incluirla dentro del concepto de duración o dentro del concepto de jornada, que es la contratación del fijo disco. Ahora bien, cuando enfocamos la contratación y una empresa focaliza o determina cuál es su política de contratación, tiene que valorar un elemento y tiene que realizar una valoración previa, interna, personal, directa y vinculada a esos factores que os decía anteriormente, vinculados a factores del sector, a vuestro ciclo productivo, a vuestras necesidades, ¿no? ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de identificar muy bien cuáles son nuestras necesidades de contratación indefinida, tener una plantilla adecuada a mis necesidades indefinidas de producción, pero también tener muy claro, en atención a los ciclos productivos, en atención a lo que sucede en el sector y en el mercado, si en algún momento determinado, de manera sobrevenida, vamos a necesitar contratación temporal. La contratación temporal es algo excepcional. La norma general en la normativa laboral es que la contratación es indefinida, con lo cual la contratación temporal la tenemos que visualizar como algo circunstancial, temporal, coyuntural, que de alguna manera da respuesta a circunstancias extraordinarias que con nuestros recursos indefinidos no podemos. Pero por otro lado tenemos el volumen y tenemos que tener muy claro si nuestra actividad es estacional o no es estacional, si tenemos que reforzar en determinados días o en determinadas franjas horarias nuestras capacidades y nuestros recursos para dar respuesta a nuestro ciclo productivo, cada vez más respuesta a la demanda del sector, y si tenemos que jugar con ampliaciones o reducciones de jornadas, si tenemos que reforzar nuestro ciclo productivo con regímenes de turnos. Todo esto cohabita en nuestro día a día. Todo esto cohabita y sin lugar de dudas, si las empresas de saque no tienen en consideración esta cuestión, pues ya empezamos mal. Si no tenemos una muy buena política de contratación, empezamos mal. Luego va a ser muy difícil corregir a posteriori cómo gestionamos nuestro tiempo de trabajo. Y parece una cuestión óbice lo que os estoy diciendo. Es decir, hombre, Xavier, no me estás diciendo nada nuevo o no me estás diciendo nada que no sea razonable. Lo sé, soy consciente. Pero en mi práctica laboral, después de casi 20 años de praxis laboral, muchas veces me llevo muchas sorpresas y muchas más de lo lado contrario. Cuando te encuentras en problemas de las compañías, cuando digan, mire, es que tengo una inspección de trabajo porque tengo un volumen muy elevado de contratación temporal o porque tengo un volumen muy elevado de contratación parcial. Y preguntas, ¿y por qué lo tienes ese volumen tan elevado? Y no saben responderte muchas veces nuestros clientes. No saben responderte porque no han hecho esa reflexión previa de entender muy bien su modelo de negocio en un contexto mucho más global, en un contexto mucho más de sector. Y es a partir de ahí donde tienes que empezar de alguna manera a trabajar y a racionalizar estas cuestiones. Y no estoy hablando de un uso abusivo o fraudulento de esta tipología de contratos que ya sabemos, sale mucho en prensa y la Inspección de Trabajo, pues evidentemente está haciendo su trabajo y de alguna manera intenta fiscalizar estas mala praxis. Yo estoy hablando de una mala praxis no desde un sentido fraudulento, sino más de un sentido de no haber pensado, de no haber reflexionado previamente
en cuáles son mis necesidades de negocio, en atención, en el contexto donde me encuentro, y a partir de ahí construir debidamente una buena política de contratación que luego es la base, el prisma, es el inicio, el punto cero que me va a dar luego mayor flexibilidad. Y lo digo porque me voy a poner algunos ejemplos prácticos, ¿no? Es decir, no es lo mismo una empresa que se dedica al comercio, pues, de la joyería y que sus centros de trabajo están en centros comerciales que una empresa que se dedica a fabricar tapones y que hace un gran volumen de tapones en cómputo anual porque por las necesidades del sector así lo requiere, o una empresa que fabrique helados o que produzca cítricos, ¿vale? He explicado diferentes modelos de negocio con circunstancias y casuísticas distintas. La primera empresa, es un cliente, pues tiene muy claro cuál es su modelo de negocio. Su modelo de negocio pasa por tener tiendas pequeñitas en centros comerciales. ¿Y eso qué hace? Pues oye, mi tienda tiene que estar abierta en la misma franja que está abierto el centro comercial. Es decir, de lunes a sábado, incluso algunos días. Perfecto, con lo cual tengo que tener recursos para ello. Ahora bien, yo he hecho un estudio y tengo claro que el volumen de clientes que entran en mi tienda no es lo mismo de lunes a viernes por la mañana o de lunes a viernes por la tarde. Y no es lo mismo el volumen de clientes que me entra el sábado e incluso el domingo. Con lo cual, tengo que adaptar mis recursos y mi política de contratación precisamente a esa vicisitud. Es decir, a la vicisitud de que no necesito el mismo volumen de recursos entre semana que el fin de semana y no lo mismo volumen de recursos por la mañana que por la tarde entre semana. Con lo cual, nos encontramos, por ejemplo, en este cliente, en esta empresa, que juega mucho con la contratación a tiempo parcial para cubrir la franja horaria del centro de los centros comerciales, que en algunos abren a las 9 y cierran a las 9, otros abren a las 10 y cierran a las 10, en atención, pues, evidentemente, la normativa sectorial que pueda existir en cada comunidad autónoma, con lo cual juegan con eso, si os podéis fijar, y probablemente por la mañana tengan un contrato a tiempo parcial y por lo tanto tengan un indefinido y un tiempo parcial. Y el fin de semana lo acaban reforzando con contratos a tiempo parcial. Bueno, eso es una muy buena política legal, absolutamente, porque evidentemente la contratación parcial es legal, como la fija discontinua, y es un muy buen modelo de reflexión previa de cómo voy a optimizar mis recursos partiendo de saque de cómo contrato yo a mis recursos, cómo contrato yo a mis trabajos. Pero me voy a otro caso extremo. Un fabricante de cítricos, un productor de cítricos o un productor de helados o cualquier otra actividad que es estacional. Pues estas actividades estacionales, evidentemente, lo que tiene que hacer el cliente es hacer un muy buen análisis previo de cómo son los ciclos vitales de la demanda, teniendo en consideración no solo la demanda interna, sino la demanda externa, cómo esos ciclos se mueven durante un año natural o durante un ejercicio social, y a partir de ahí construir sus políticas de contratación. Claro ejemplo, pues por ejemplo, un fabricante de helados nos podemos encontrar que tenga unas necesidades recurrentes e indefinidas durante el año porque más allá de que a lo mejor aquí en España pues se consume helado en la temporada de verano porque hace más calor, en otros países y se exporta, en otros países resulta que el consumo de helados es cíclico durante todo el año. Pues bueno, te puedes encontrar con que esta empresa ha hecho una reflexión previa de cómo organizar sus recursos partiendo de una muy buena política de entrada de contratación y decidir, oiga, mire, yo voy a tener unos recursos mínimos que me van a dar cobertura a nivel de producción durante todo el año y luego, a partir de un mes determinado, marzo, abril, no sé, cuando sea, en el caso de los helados, en el caso de cítricos, a partir de septiembre, octubre, van a empezar a entrar o vamos a empezar a tener en consideración a un personal fijo discontinuo que me va a dar cobertura durante todo el periodo estacional que de alguna manera requiero de un mayor volumen de recursos a los efectos de dar respuesta a mi demanda que es estacional. Fijaros cómo las demandas entre el ejemplo que os ponía antes de la empresa o de la empresa que vende joyas en centros comerciales, una empresa que de cítricos o helados, es completamente distinta. Pero lo que sí que es un punto común y clave es que de saque a las empresas, de alguna manera, desarrollen una correcta política de contratación. Y vamos ya a la flexibilidad interna. Y la flexibilidad interna desde el prisma del tiempo de trabajo. ¿Y qué es tiempo de trabajo? El tiempo de trabajo es la jornada. Es las horas que nosotros tenemos contratadas a los trabajadores en cómputo anual, en cómputo mensual y en cómputo diario. Y cómo esas horas, esa jornada, la distribuimos durante el año. Y aquí, sin ningún género de dudas, más allá de que la contratación es la palanca inicial de saque de cómo vamos a gestionar debidamente nuestros recursos,
Luego el día a día, ese ciclo vital de la relación laboral que os decía, es crítico y es importante que aprovechemos muy bien esas horas que tenemos contratadas, esas horas que nuestros trabajadores nos han puesto a nuestra disposición. Voy a pasar bastante rápido, ¿vale? Porque veo que me estoy consumiendo el tiempo, queda un cuarto de hora, me gustaría que me hicierais muchas preguntas. Pero primero de todo, y también a veces las cuestiones son muy obvias, pero es que es la realidad. Lo primero que una empresa tiene que tener en consideración es cómo distribuye su tiempo de trabajo en cómputo anual, semanal y diario. Oye, el convenio colectivo me permite trabajar 1.750 horas. Oye, pensemos muy bien cómo hacemos esa distribución. Parece una tontería. Pues, oye, no puedo más que deciros que lo primero que tiene que hacer una empresa es hacer muy bien su calendario laboral. Eso es la base. Porque si hacemos muy bien un calendario laboral, evidentemente luego podemos tener circunstancias sobrevenidas, podemos tener puntas de trabajo o descenso de trabajo que de alguna manera pues tengamos que corregirlo durante el año natural o durante el ejercicio fiscal. Pero sin ningún género de dudas, lo primero que tenemos que hacer es hacer muy bien ese calendario laboral. Y ese calendario laboral no se puede hacer de otra manera mejor que teniendo en consideración dos cuestiones, los factores externos que os decía y los recursos internos que tenemos. Régimen de turnos. Hombre, pues parece también otra obviedad, ¿no? El mundo está cambiando, el concepto de regímenes de turnos ya es una cuestión, pues hace muchos años que las empresas pues trabajan en régimen de turnos, pero sí que es cierto que la demanda crece y cada vez mucho más. Como consecuencia, el mercado es mucho más global, es mucho más grande. Con lo cual, nuestra demanda es global y nuestras capacidades y nuestras necesidades son mucho más grandes. Con lo cual, hemos pasado a un modelo no solamente global, sino un modelo que tiene que ser mucho más eficiente. Con lo cual, nuestros sistemas de turnos tienen que estar muy bien adecuados a las necesidades y a las necesidades que el mercado nos requiere en todo el año. ¿Qué pasa? Que los regímenes de turnos son inabastables, es decir, tenemos regímenes de turnos continuados, regímenes de turnos continuados, esos regímenes de turnos continuados dan respuesta a necesidades de producción de 365 días al año, 24 horas, 7 días a la semana, sobre todo estoy pensando en altos hornos, en plantas químicas, pero también tenemos turnos fijos, turnos rotativos, y aquí viene lo importante, aquí viene ya la flexibilidad en los turnos. Fijaros que en los turnos puede haber flexibilidad. Podemos tener turnos semanales, es decir, el semanal partiendo de la semana natural o la semana laborable que todos en mente tenemos tradicionalmente de lunes a viernes, pero ojo, cuidado, cada vez más vemos cómo los turnos se solapan. Vemos cómo los turnos empiezan un miércoles y acaban el lunes siguiente y los días festivos se realizan el lunes y martes. ¿Por qué, Xavier? ¿Por qué se realiza eso? Oye, porque a lo mejor resulta que tenemos que tener 4 o 5 turnos y los 3 turnos tradicionales no me sirven, o porque resulta que por la tipología de producto que yo sirvo al mercado, es importante que ese producto esté en los centros comerciales o en las grandes superficies un viernes, con lo cual la producción la tengo que estar entregando el jueves, con lo cual es importante que mi producción empiece el miércoles de la semana anterior o empiece en unas fechas anteriores para poder cumplir con ese ciclo productivo. Con lo cual, fijaros la flexibilidad como ya viene incluso en cómo nosotros enfocamos esos regímenes de turnos y nos olvidamos de los regímenes de turnos tradicionales de lunes a viernes. Y luego ya voy más allá, ciclos superiores al semanal. ¿De qué estoy hablando? Pues estoy hablando de intentar concentrar, porque así la normativa nos lo permite, los descansos, esos descansos del sábado y domingo, en periodos mucho más amplios, es decir, concentrar los descansos en 3-4 días y tener ciclos productivos a lo mejor de 35 días, donde 7 trabajas, 2 descansas, vuelves a trabajar 7 días seguidos, descansas 1, trabajas 3 y luego descansas 12 días. Y además resulta que tienes 5 o 6 turnos que de alguna manera te dan la cobertura dentro de esos procesos continuados. ¿Qué os quiero trasladar con esto? Olvidaros, o no olvidaros, mantener evidentemente, tener en mente que los regímenes de turnos tradicionales existen, pero que la sistematización del régimen de turno puede ir mucho más allá. Y la normativa laboral, ya sea el artículo 37.1, como ya sea el Real Decreto 1561/95, nos da mucha flexibilidad a la hora de gestionar muy bien los turnos de trabajo e ir mucho más allá del concepto estándar o tradicional del turno de trabajo de lunes a viernes. ¿Vale? Evidentemente, la casuística a la hora de definir los turnos de trabajo pues es inmensa, está vinculada a las circunstancias de cada negocio del mercado y, por lo tanto, sin ojo no das, hay que tener en cuenta muy bien y organizar muy bien los turnos porque va a dar respuesta continuada a la demanda, va a maximizar y nos va a eficientar nuestra capacidad productiva y, además, dentro de esta capacidad productiva puede ser, además, y lo decía, una medida de flexibilidad tanto a una demanda estacional o imprevista como a necesidades de refuerzo en determinados momentos de semana. Con lo cual, los regímenes de turnos, más allá del concepto de regional de turno, puede ser otra medida de flexibilidad. Jornadas especiales. Esto está muy olvidado, pero hay un Real Decreto
del año 95, que el 1561/95, que hacía referencia anteriormente, que nos da cierta flexibilidad en determinados sectores, en determinados trabajos específicos, que nos permite ciertas ampliaciones o limitaciones en la ordenación y duración de la jornada y los descansos. Y está pensado para determinados sectores, como puede ser la hostelería, puede ser el comercio, está pensado para el transporte, está pensado para aquellos ciclos productivos que os decía que van más allá de la jornada estando semanal de 5 días. Es decir, hay una serie de normas específicas olvidadas, porque es un Real Decreto del año 95, que están fundamentadas además en unos mandatos que están previstos en el Estatuto de los Trabajadores, en los artículos 34 siguientes, que permiten al legislador en determinados mercados específicos, en determinadas actividades específicas, tener cierta flexibilidad. Y pongo, por ejemplo, pues la posibilidad que tienen de organizar estacionalmente la actividad de temporada en la hostelería, o cómo abrir y cerrar los comercios y la hostelería en determinadas épocas del año. Esto está regulado en un Real Decreto y nos da una cierta flexibilidad para luego negociarlo internamente, ¿vale? Con lo cual, tener en consideración esta cuestión. Pero fijaros que hasta ahora, cuando he hablado de jornadas, os he hablado del calendario, os he hablado de los turnos y de determinadas jornadas especiales, es decir, cuestiones que de alguna manera, pues bueno, ya están en vuestro día a día, ¿no? Y previamente, además, hemos hablado de la política de contratación, es decir, que al final, pues tampoco les estoy diciendo grandes cosas que no sepáis, pero sí que os estoy trasladando la importancia de saber utilizar muy bien todos estos mecanismos, ¿vale? Que ya de por sí, aunque no os lo creáis, nos dan flexibilidad si los entendemos muy bien y los aplicamos muy bien en nuestro día. Pero ahora ya viene la gran medida de flexibilidad, ¿no? Es decir, más allá de utilizar muy bien nuestra política de contratación, definirla muy bien, más allá de distribuir muy correctamente la jornada en cómputo anual, mensual, semanal o diario, más allá de fijar muy bien nuestro régimen de turnos y más allá muy bien de, oye, mira, si desarrollamos una actividad en concreta o formamos parte de un sector en concreto regulado por ese Real Decreto que os indiqué anteriormente, pues oye, yo más o menos voy jugando con mis necesidades de organización y distribución del tiempo de trabajo. Pero es que hay un elemento más, y ese elemento es, dentro de las circunstancias normales de mi día a día, la normativa me permite flexibilizar esa jornada. Y ahí entra el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, el 34.2, que fue desarrollado por la reforma laboral del año 2002 y que es la gran medida de flexibilidad del tiempo de trabajo, ¿vale? Esa medida de flexibilidad prevista en el artículo 34 da un gran margen de negociación dentro de los convenios colectivos y pactos de empresa. Y si no está pactado en convenio colectivo o pacto de empresa, ya tenemos la normativa laboral que nos da aquel 10% que todos conocemos, que evidentemente tiene que cumplir con la normativa en materia de descansos y que de alguna manera tiene que ser compensado al trabajador. Pero me centro en la posibilidad que nos da la norma que a nivel de convenio colectivo, sea el sector o sobre todo a nivel de empresa o pactos de empresa que hagamos, pactos estatutarios que no sean convenio colectivo, nos permitan flexibilizar y salirnos de nuestras dinámicas que ya tenemos muy taxadas porque tenemos fijado un calendario, porque tenemos fijado un régimen de turnos y porque tenemos una tipología de contratación, esa flexibilidad, ¿no? Ahí la casuística es múltiple, es enorme, es inabastable, porque evidentemente va en atención a las necesidades de cada sector, de cada actividad, de cada empresa en concreto, incluso de cada línea de producción en concreto. Incluso podemos hacer una flexibilidad micro, ¿no? en este, ¿vale? Me podría extender enormemente en ejemplos prácticos de lo que es la distribución irregular de la jornada en múltiples convenios colectivos que lo regulan. Os recomiendo, probablemente muchos de vosotros ya aplicáis químicas o convenios de la silometalúrgica, son convenios donde regulan muchísimo la flexibilidad, ¿no? Pero, por ejemplo, el calendarizar ya el año natural distribuyendo irregularmente la jornada, eso es una medida de flexibilidad. Eso ya es una medida de flexibilidad. Voy a distribuir irregularmente la jornada durante el año, ya cuando negocio el calendario. La flexibilidad horaria, lo que es lo que diríamos la bolsa de horas, ¿no? Esa flexibilidad horaria de poder disponer de determinadas horas durante la jornada en cómputo anual para, de alguna manera, ante necesidades de cargas de trabajo, utilizar esa bolsa de horas y en momentos de baja carga de trabajo no utilizarla. La flexibilidad de la jornada, que no la flexibilidad horaria, la flexibilidad de jornada, es decir, oiga, yo tengo contratados a mis trabajadores para que trabajen de lunes a viernes o de miércoles a domingo, pero ahora resulta que tengo que utilizar por circunstancias sobrevenidas en un momento determinado, por un pico de trabajo, por el motivo que sea, esos recursos en días, jornadas o en cuadrantes de jornada en los cuales ellos no están contratados. ¿Puedo utilizarlos? ¿Pueden trabajar en fin de semana, domingos, en días que no tenían que trabajar, en festivos? Bueno,
hay mecanismos, o evidentemente van a tener que ser negociados, ya sea en convenio sectorial de empresa o en pactos de empresa, pero sí, si están pactados, sin lugar de dudas, es otra herramienta muy potente de flexibilización ante circunstancias sobrevenidas, ¿vale? Que uno no puede prever al inicio del año. Prolongaciones de jornada, sistemas de disponibilidad de guardias, en sectores como mejor de consultoría, pues sin ninguna duda, a lo mejor eso es un mecanismo de flexibilidad. Y me podría extender mucho más, pero aquí sí que también es importante hacer una reflexión final. Cuando hablamos de los mecanismos de flexibilidad y de distribución en la hora de la jornada, tenemos que tener en consideración que es un trabajo que tenemos que trabajar, sin lugar de dudas, desde recursos humanos, de relaciones laborales, pero de la mano de nuestra gente de operaciones, de nuestra gente de producción, porque al final son ellos los que nos van a explicar, nos van a trasladar cuáles son sus necesidades, y en ocasiones eso no sucede. Vuelvo a esas obviedades que a algunos os podrá sorprender, pero suceden. Es decir, no estamos negociando un convenio colectivo y en el minuto final del partido nos viene la gente de operaciones y nos dice que las medidas de flexibilidad que hemos pactado en convenio pues no se acaban de ajustar a las necesidades que nosotros teníamos, ¿no? Que la persona tenía. Y digo, oye, nos lo hubieras dicho en el minuto 1 de la negociación, esto no puede ser, ¿vale? Y ya para acabar, hemos hablado de política de contratación, distribución de la jornada, el sistema de turnos, jornadas, la distribución y la hora de la jornada, que todos son medidas que nosotros de alguna manera implementamos y organizamos y desarrollamos para eficientar y optimizar nuestros recursos, pero bueno, viene un trabajador o vienen trabajadores y quieren ejercitar sus derechos de compatibilidad de la concreción horaria y de reducciones de jornada. Está previsto por la ley, están en su derecho y evidentemente pueden ejercitarlos. Claro, todo esto nos impacta brutalmente en todo aquello que teníamos absolutamente organizado, desde que contrato a la gente a cómo distribuyo mis horas. Bueno, es así, es cierto, los trabajadores tienen derecho a esas concreciones horarias o a esas reducciones de jornada en atención a sus necesidades personales, pero también es cierto, y no nos podemos olvidar, que la normativa laboral permite a la negociación colectiva fijar los términos de ejercicio de esa concreción horaria o fijar los criterios de la concreción horaria en la reducción de jornada, atendiendo no solo, evidentemente, al derecho a la conciliación familiar y personal del trabajador, sino también a las necesidades productivas y organizativas de las compañías. Una cuestión que a veces nos olvidamos, con lo cual, cuando negociemos convenios colectivos, en particular de empresa o pactos de empresa, es una cuestión que tenemos que tener especial consideración para cerrar muy bien el círculo y, evidentemente, buscar ese balance o ese equilibrio entre los derechos de los trabajadores, pero también las necesidades de la compañía, como anteriormente decía Lourdes. Y ya para acabar, dos cositas muy rápidas. Horas extraordinarias. Alguien me preguntará, hombre, Xavier, la hora extraordinaria también es una medida de flexibilidad. Pues mirar, para mí lo es en la medida que sea el último recurso, esté limitado, esté causalizado y sean compensas. Es decir, la hora extraordinaria es una medida de flexibilidad. Como la contratación temporal, bien utilizada, sí. Como último recurso, también. Pero utilizar las horas extraordinarias de manera discriminatoria o indiscriminada, mejor dicho, como la contratación temporal, para mí eso no es una medida de flexibilidad. Al revés, de nuevo es el fiel reflejo probablemente de una muy mala organización de una compañía que no utiliza a lo mejor otros recursos o no piensa en utilizar otro tipo de recursos o no se organiza debidamente, no piensa en cómo solucionar sus necesidades estructurales o coyunturales y se limita a lo más sencillo, que es realizar indiscriminadamente horas extraordinarias. Y vuelvo a insistir, no hablo de actuaciones fraudulentas, habla de una mala utilización de recursos legales que sirven como última medida de manera causalizada y limitada en el tiempo a los efectos de compensar determinadas divergencias que puedan haber en los ciclos. Y ya para acabar, lanzo dos ideas. Nuevas modalidades de trabajo. Plataformas digitales de reparto. Todos lo sabemos, ¿cómo están trabajando esas plataformas? El modelo de negocio organizativo es, bueno, o sea, es que no hay, yo creo que modelo, cómo organizar el trabajo, los pedidos de la gente es complicadísimo, va a ser un reto, y es un reto, y más aún desde el momento en que el legislador quiere que esa relación especial no esté regulada en el marco de una relación mercantil, sino en el marco de una relación laboral. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero no me quedo en eso, no me quedo en el concepto de las plataformas digitales de reparto, me quedo en el concepto de que los modelos de negocio van hacia allí, sobre todo en modelos no productivos, van hacia esa flexibilidad que requiere no solo el sector, si es que el propio talento, os lo decía anteriormente, lo que nos decían ayer los estudiantes, esa flexibilidad que reclaman, ¿no? en cuándo yo trabajo y cuándo trabajo en la medida que yo cumpla con mi trabajo. Las plataformas digitales de reparto son un claro ejemplo de flexibilidad brutal de cuándo se presta el servicio, como el trabajo a distancia. Solo dos matizaciones, porque luego tenemos al señor inspector, al señor García, que va a hablar del teletrabajo. Teletrabajo, podemos trabajar en casa, pero dos matizaciones.
El artículo 7 del Real Decreto que regula el teletrabajo nos habla que en el acuerdo que tengamos que suscribir con los trabajadores a los efectos de regular el teletrabajo, tenemos que regular no solo el horario, sino el régimen de disponibilidad. Eso es flexibilidad. El régimen de disponibilidad, por ejemplo, que os ponía anteriormente, de una persona que está teletrabajando en casa, que es un consultor o un asesor, y tiene una conference call o una video call con Japón o con Estados Unidos, a lo mejor en un horario fuera de su jornada. Disponibilidad. Ya lo prevé el Real Decreto, como también prevé el horario flexible. Es decir, que ya las nuevas modalidades de contratación que estamos viendo, las nuevas modalidades de organización del trabajo, ya prevén la necesidad de flexibilizar también el centro de trabajo, porque el mundo es global, porque las necesidades son cambiantes y porque el concepto de trabajo a 8 horas al día, 5 días a la semana, cada vez es más complejo, porque el mundo es más global y el mundo es más global. Disculpar, creo que me he pasado 4 minutos, he intentado ser ágil, pero la materia es muy compleja, muy amplia. Y bueno, espero que haya sido de provecho y si tenéis alguna pregunta, alguna duda, estoy a vuestra entera disposición para vosotros. ¿Se oye? Sí, ahora sí. A ver. No sé si me ves, que estoy que ir cambiando, no sabemos quién ve qué. Bueno, pues no sé si tenemos entre el público alguna pregunta que no hemos recogido. Si alguien la tiene, ¿te importa acercármela? Que no sé, dónde está la compañera. La voy a leer en alto, saber así las personas que nos están siguiendo la escuchan mejor. Horas extraordinarias sin pagar y compensar, a pesar de que la empresa te dice que las cojas sobre agenda. Porque no se pueden pasar. ¿Qué hacer? Yo no entiendo muy bien la pregunta así planteada, pero no sé si la coges. Yo creo que sí. Tema de base importante. La hora extraordinaria es voluntaria. Es decir, es voluntaria para el trabajador, pero también para el empresario. Y cuando digo voluntaria para el trabajador, me refiero al hecho de que el trabajador, si quiere, no trabaja esa hora extraordinaria. Y, por supuesto, lo que no puede hacer un trabajador es decir, oye, mira, yo quiero trabajar una hora más y la voy a trabajar y a la que la empresa me la pague. Eso conceptualmente no es así. A partir de ahí, lo que os decía, ¿no? Las horas extraordinarias para mí es una medida de flexibilidad en la medida en que entendamos muy bien lo que es la hora extraordinaria y en la medida que lo utilicemos como último recurso de flexibilidad. En el bien entendido que hemos agotado todas las medidas o cualquiera de las medidas que podamos disponer, ya porque lo hemos pactado con los comités de empresa o porque está en convenio colectivo, no resuelven la necesidad circunstancial que en ese momento tengo. Están las horas extras, son legales, pero el uso abusivo de las mismas no es correcto más allá del cumplimiento legal, sino también del hecho de que aflora que no hay una buena optimización y eficiencia de mis recursos. ¿Vale? ¿Alguna cuestión más? No, bueno, pues muchas gracias. A ver, no sé si te quedas con nosotros o, bueno, cerramos conexión y vamos a dar paso a la siguiente ponencia. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Adiós. A ti. Bueno, pues invito a subir a Guadalupe cuando quieras. Ponte aquí, que me paso yo al otro lado. Un momento. Las tiene, me parece que la tienes aquí, ¿verdad? En el escritorio. Vale, casi mejor. Bueno, pues vamos a conocer ahora la experiencia de, mientras nos conectamos, os voy a ir presentando a la ponente. Guadalupe del Buey. Guadalupe es responsable, directora de Recursos Humanos y Relaciones Laborales en otra empresa referente aragonesa, como es el caso de Cargotec, en este caso Certés Biotech. Certés es una empresa que seguro que a todos os suena, que además, bueno, tenemos el lujo de contar con ellos aquí en Aragón y especialmente en este año, ¿verdad?, de pandemia por todo lo que el esfuerzo y la inversión que se ha hecho, ¿verdad?, en todos los test diagnósticos y soluciones varias, ¿no?, para esta crisis. Guadalupe es licenciada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universidad de Zaragoza. Tiene además el título también de experto de la Universidad en Responsabilidad Social Corporativa. Y no en vano la empresa
ha sido galardonada con el Premio RSA el año 2020. Supongo conoceréis, os sonará a todos la iniciativa del Plan de Responsabilidad Social de Aragón, que está muy vinculado también pues, a las prácticas que hoy hemos querido traeros como empresas pues, referentes en este ámbito. Pues nada más por mi parte, Guadalupe, cuando quieras. Hola, buenos días. Primero agradecer que me hayáis invitado a esta ponencia. Mi idea es explicaros un poquito cuál es la forma de trabajar que tenemos en la empresa, pero yo creo que es bastante importante primero que conozcáis a la empresa y la evolución que ha tenido, porque para entender las medidas que tenemos aplicadas, que empezaron desde sus inicios y han ido aumentando y se han ido adaptando según las circunstancias que hemos vivido, pues se entiende todo un poco más. Entonces, lo he dividido como en dos partes. Una es presentaros la empresa y la evolución que ha tenido, y la segunda parte es explicaros qué medidas tenemos aplicadas de flexibilidad. Bueno, Certés, nuestra idea de negocio es la del diagnóstico. Empezó así, fue fundada es una empresa zaragozana, ¿vale? Fue fundada por Carlos Genzor y por Óscar Landeta en el 2002. Y bueno, somos una empresa independiente de biotecnología aplicada al diagnóstico. Nuestra actividad principal es la investigación, el desarrollo, comercialización, producción y comercialización de test de diagnóstico clínico de enfermedades infecciosas. La compañía posee una licencia de fabricante de productos sanitarios por la Agencia Española del Medicamento, certificación en la normativa en la ISO 13485, todos nuestros productos tienen marcado CE. Tenemos también la certificación MDSAP, que es para poder vender en otros países del mundo. Y bueno, como todas las empresas, tenemos una misión, una visión y unos valores. Dentro de nuestros valores, me gustaría destacar que tenemos el trabajo en equipo y el equipo humano que esté motivado y preparado. Esto es una de nuestras bases que luego dan lugar a todo el trabajo que hacemos con nuestros empleados, que es nuestra mayor riqueza. Es el conocimiento y es nuestra mayor riqueza. Bueno, también contaros que vendemos a 130 países, ¿vale? Somos una empresa que exportamos el 80% de nuestros productos. Eso hace que nos tengamos que adaptar mucho al medio y a los países. Tenemos distribuidores en los países. Y bueno, ya hemos llegado empezamos desde cero y hemos llegado ya a 130 países, con todo lo que ello supone. Bueno, os voy a contar un poquito el recorrido de la empresa para que os hagáis idea del crecimiento que ha tenido, que no solamente lo hemos tenido en esta pandemia, sino que la hemos tenido desde el principio, desde el comienzo. Se fundó en el 2002, empezó como una startup. Empezaron desde cero y en el 2004 sacaron su primer producto. Trabajaban 4 personas, ¿vale? Poco a poco pues, hicieron su primera venta internacional. Un poco como anécdota, deciros que España fue nuestro cliente número 13. Empezamos antes a vender fuera que aquí. Ya en el 2009 nos dieron un premio de exportación de la Cámara de Zaragoza. Y aquí sufrimos nuestra primera pandemia, que fue la de gripe. Por supuesto, no tiene nada que ver con la que hemos vivido, pero bueno, fue para nosotros un hito, ¿no? Que fue un cambio. Tuvimos que afrontar con nuestra primera unidad de negocio que teníamos, era la inmunocromatografía, que son ahora todo el mundo los conoce, cuando lo digo antes nadie me entendía, son los test rápidos de antígeno. Y con ese producto fue con el que afrontamos lo de la pandemia de la gripe. Eso que nos llevó pues, a un mayor crecimiento, y en el 2012 nos fuimos a las instalaciones de San Mateo de Gállego porque necesitábamos espacio y ya no cabíamos. Éramos 40 personas. Como podéis ver, los 10 primeros años fue un poquito de trabajo duro, intenso, sacar el primer producto, primeras ventas en el extranjero, primera feria. Y a partir del 2012 ya empezó el crecimiento bastante pronunciado. En el 2015 podéis ver que nos dieron una serie de premios y lanzamos lo que es la biología molecular, los test PCR, que todos conocemos.
Y aquí tuvimos otra pandemia, que fue la del 2016, la de Zika, que la sufrieron muchos países latinoamericanos y algunos países asiáticos. Bueno, pues aquí también nos enfrentamos a ello. Y aquí ya fue con los test de PCR lo que afrontamos esta pandemia. En el 2018 ya teníamos 4 unidades de negocio. 3 unidades de negocio son diferentes técnicas de diagnóstico, inmunocromatografía, biología molecular y otra que se llama turbidimetría, y otra unidad de negocio que es anticuerpos, antígenos y enzimas que fabricamos para nuestros test y que empezamos a vender también como materia prima. Seguimos creciendo, 2019, ¿vale? Antes de la pandemia. Bueno, pues aquí ya vendíamos a 130 países, íbamos a 7 ferias. Aquí ya nos dieron un premio nacional de empresa flexible que daba el Ministerio de Consumo, Bienestar Social, Salud y Bienestar Social, y éramos 148 personas. O sea, el crecimiento de la empresa ya era importante. Pero vino el 2020, a principios del 2020 nosotros lanzamos una nueva unidad de negocio, que era otra técnica de diagnóstico diferente, que es CLIA. Y aquí ya es cuando todo cambió, ¿vale? En un principio yo no quería ahondar mucho en este tema del año de pandemia, pero me han pedido que contemos nuestra experiencia desde el punto de vista de flexibilidad, cómo la afrontamos. Os cuento, en 2020, un punto de inflexión. Bueno, yo recuerdo que nuestros comerciales se fueron bueno, se había detectado que había un coronavirus y me acuerdo que en febrero los comerciales fueron a la feria de Dubái y ya vinieron bastante intranquilos por el tema. Nosotros en febrero sacamos el test PCR para la detección, fuimos la primera empresa nacional en sacar un test de PCR y nosotros ya, pues porque vendemos a muchos países, ya sabíamos lo que estaba pasando. En el tema en el ámbito de recursos humanos, nosotros ya teníamos medidas de flexibilidad aplicadas, como era, por ejemplo, el teletrabajo, era de manera puntual, en situaciones puntuales, pero bueno, casi todos los trabajadores tenían portátil y ya se conectaban ya en la empresa desde fuera. Eso no nos costó mucho. Con el equipo informático sabíamos que iba a pasar lo que pasó y nos adaptamos muy fácilmente. En unos días todo el mundo ya estaba preparado. Pero claro, nosotros tenemos como 3 bloques diferentes. Tenemos la parte de oficinas que también podíamos incluir a investigadores que no trabajan en el laboratorio, la parte de laboratorios y la parte de producción. Entonces, me acuerdo que nuestra mayor preocupación fue los trabajadores. ¿Cómo hacemos, vale? La seguridad, porque no pasaba nada en las oficinas y tal, se iban a su casa con teletrabajo. Pero ¿qué pasaba con la gente que estaba de producción, que estaba en laboratorio? Bueno, pues desdoblamos turnos. Nosotros tenemos una jornada intensiva de 7 a 3 y decidimos desdoblar turnos para reducir el aforo y crear equipos burbuja. Estábamos en una situación que nosotros no podíamos tampoco parar de trabajar, en la situación era la que era. Y bueno, hicimos 2 turnos, de 6 a 2 y de 2 a 10 y van cambiando. Quiero puntualizar que todo lo que hemos conseguido en este año ha sido gracias al esfuerzo de cada uno de los trabajadores. La implicación ha sido total, o sea, lo han dado todo y más todavía. Yo la verdad que seguimos todos sorprendidos de lo que hemos conseguido. Pues bueno, esto fueron varias fases. La primera fase que fue la del confinamiento, nosotros todo lo contrario. O sea, nosotros íbamos a trabajar mañana, tarde, fines de semana, festivos, o sea, teníamos que trabajar porque no había otra. Y entonces decidimos salud de los trabajadores. Bueno, pues nosotros teníamos el material, que eran los test PCRs. Entonces decidimos hacer 2 test PCRs a todos los trabajadores todas las semanas. Las hacíamos los lunes y los jueves. Los lunes cuando venían de fin de semana y los jueves pues antes del fin de semana. Eso fue una gran tranquilidad para los trabajadores y también para las familias que estaban con ellos porque sabían que todos estaban bien. Hasta hicimos un vídeo que mandamos a todos para que subiesen cómo iba a ser el proceso porque estaban todos nerviosos. Eso ya se hizo desde marzo del año pasado y lo seguimos haciendo. Ahora estamos haciendo una PCR a la semana.
que, bueno, eso fue hasta verano, no se detectó ningún positivo en la empresa. Tuvimos que ampliar la producción, ya os podéis imaginar. Se hizo muchísima inversión en equipos, en instalaciones, no teníamos espacio ya. A ver, cuando nosotros fuimos a San Mateo teníamos la fase 1. Con la parte de biología molecular, cuando lo lanzamos, ampliamos nuestras instalaciones con una fase 2. Teníamos previsto hacer una fase 3 porque ya no teníamos espacio, que de hecho hace poquito nos la han entregado. Y entonces decíamos, no tenemos espacio, bueno, pues utilizamos salas que estaban dedicadas a otras cosas para hacer laboratorios, para seguir produciendo. Teníamos que contratar a más gente, incluso habilitamos contenedores que hacían las veces de vestuarios para apoyar a los vestuarios que teníamos dentro, porque si no la gente no se podía cambiar. Y llegó el verano, ¿vale? Un poquito de tranquilidad. Entonces lo que hicimos fue, la gente de teletrabajo, pues ya hacían teletrabajo para turnos. Los departamentos se organizaban y había un poco de presencia, porque también eso fue muy duro para la gente, ¿no? Vivirlo desde sus casas. Pero claro, llegó el lanzamiento del test rápido de antígeno, que fue a finales de septiembre. Vuelta a aumentar la producción, vuelta a aumentar la contratación. Seguíamos con los turnos, con el desdoblamiento de turnos y seguíamos con las PCRs. Bueno, así hemos ido siguiendo y la verdad que muy bien, no hemos tenido ningún problema hasta que hace un mes decidimos que bueno, ya era momento de volver un poco a la normalidad o a lo que se llama normalidad. Y decidimos, la gente ya estaba cansada de 2 turnos de rotativos y decidimos volver a un turno. Teníamos la seguridad de que llevábamos meses sin detectar ningún positivo. Os cuento que salieron positivos en la empresa, pero como los detectábamos pronto, los mandábamos a casa, llama al centro de salud, comunícalo, pero tú no te preocupes. Tenemos un equipo que va a ir a tu casa, te va a ir recogiendo muestra a ti y a toda tu familia y vamos a hacer un seguimiento hasta que seas negativo. Cuando seas negativo volverás a trabajar. Y así lo hemos ido haciendo. Y no solamente eso, si alguien de tu familia podía tener algún síntoma o existía la duda, trae una muestra, le hacemos PCR y sabemos si es o no es. La verdad que esto para los empleados ha sido un gran apoyo y para la empresa también una seguridad de que estamos en un entorno seguro. Bueno, como podéis ver, aumentamos en 6 veces la capacidad productiva, incrementamos la plantilla en un 35% de plantilla, ya no digo ya de personal externo de apoyo. Hemos realizado más de 30.000 pruebas PCR a los empleados y seguimos haciéndolas. Fabricamos al día 200.000 pruebas PCR, 6 millones de rapid test al mes y hemos invertido más de 2 millones en I+D, ¿vale? En el 2020. Ha sido un trabajo muy duro de cada uno de los trabajadores y, por supuesto, liderado por los socios y por el director general que han estado allí al pie del cañón. En la actualidad hemos vuelto a un turno, hemos vuelto del teletrabajo, estamos en una fase en la empresa de estudiar, vamos a ver qué es lo que queremos implantar, qué teletrabajo queremos implantar, en qué casos, en qué momentos, porque esto ha sido como un paréntesis y queremos volver y analizar un poquito todo. Bueno, os he contado un poco, así a grandes rasgos, ya os podéis imaginar qué año hemos tenido, pero bueno, a grandes rasgos os lo he podido contar. Bueno, aquí veis la evolución de los trabajadores. El 2019 terminamos con 148, el 2020 terminamos con 205 personas y ahora en la actualidad ya estamos 230. O sea, esto no para, ¿vale? Seguimos y ahora os voy a explicar un poquito el por qué. Bueno, las ventas también habéis visto que han evolucionado considerablemente. Íbamos creciendo poquito a poco, nuestro objetivo, y lo de este año ha sido pues sorprendente. ¿Qué hemos hecho? Pues estamos mirando al futuro. ¿Qué vamos a hacer? Teníamos la fase 1, ahí veis un poco nuestras instalaciones. La de la derecha ya nos la han entregado, que es el almacén, bueno, y toda la parte. La tercera nos la entregan la cuarta, la fase 4 nos la entregan a final de año, principio del siguiente. Tenemos 7.000 metros cuadrados ya construidos y vamos a empezar la fase 5 y 6.
¿vale? A continuación, que está prevista que nos la entreguen en el 2024. Vamos a tener 10.000 metros cuadrados de superficie industrial dedicada a la biotecnología y vamos a ser la superficie española dedicada a la biotecnología. Es un proyecto bastante ambicioso y, como es ambicioso, la nueva línea de negocio que lanzamos este año, que es el de desarrollo de vacunas. Estamos en ello, estamos formando el equipo, vamos a empezar ya están trabajando en ello y esto va a suponer muchísima inversión, ¿vale? Pues en ello nos hemos metido, no hemos tenido suficiente, que hemos dicho, pues vamos a por más, vamos al desarrollo de vacunas. ¿Esto qué nos conlleva? Esta es nuestra realidad actual, ¿vale? Nuestras instalaciones, vendemos a 130 países, tenemos un gran compromiso con la responsabilidad social corporativa y con los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos una nueva unidad de negocio que afrontar, el de desarrollo de vacunas. Tenemos 230 trabajadores. Os digo en julio porque es que esta semana se incorporaban 6 personas. Entonces, es que depende del día, os puedo decir una cifra u otra. El 73% es personal indefinido. La media de edad es de 34 años. Podéis imaginar la plantilla tan joven que tenemos. El 83% somos mujeres en puestos de relevancia. Y como podéis comprobar, tenemos un personal altamente cualificado. Tenemos un 10% de doctores, un 30% de graduados, un 41% de técnicos y el resto otros, porque también tenemos la parte de producción. ¿Qué nos lleva a esto como empresa? Pues tenemos un objetivo y un reto, y es que la empresa tiene que resultar atractiva. Nosotros estamos en Zaragoza, no podemos competir con Madrid o Barcelona en cuestión de talento, ¿vale? Entonces tenemos que resultar atractivos para que vengan con nosotros. Tampoco podemos competir con las multinacionales. Y tenemos que atraer el talento y retenerlo. Aquí os tengo que contar que estamos intentando atraer el talento de aquí que tenemos fuera. Lo estamos consiguiendo, estamos contactando con investigadores, con gente que está en el extranjero, en otras ciudades, para que vuelvan. Después de la pandemia la gente tiene necesidad de volver a sus lugares de origen y bueno, es un win-to-win. Nosotros ganamos y ellos ganan también. Estamos en ese trabajo y lo estamos consiguiendo, estamos atrayendo talento. ¿Y cómo podemos resultar atractivos? Con un proyecto atractivo, en realidad lo han dicho, la gente joven ahora se mueve por proyectos, mucho más que por dinero. O sea, el dinero mueve, pero hay otras cosas que valoran mucho. Y valoran mucho un proyecto que les resulte atractivo y en el que se puedan desarrollar. Nosotros estamos vendiendo nuestro proyecto, creemos que es atractivo y así estamos intentando atraer el talento. Con un buen plan de formación, son muy demandantes de formación, o sea, continuamente. Entonces, es algo que tenemos que trabajar muchísimo para poder cumplir con sus expectativas. Con unas medidas de conciliación de la vida personal y laboral, porque es verdad, valoran muchísimo su tiempo. Es una barbaridad, es que ha cambiado todo. Entonces, el mundo evoluciona, la empresa tiene que evolucionar como que los trabajadores. Tenemos que aplicar políticas de flexibilidad que también valoran mucho. Promoción interna, desarrollo de carrera. Va un poco ligado, ¿vale? Nosotros, como anécdota, os puedo decir que de los 5 responsables de unidades, 3 han llegado allí, 3 o 4, han llegado allí por promoción interna. Hay investigadores que entraron como investigadores y han ido promocionando, pero también en otros puestos. ¿Vale? Intentamos siempre que hay una necesidad en la empresa, intentamos mirar dentro y a ver si tenemos esa persona. Y si no, ya pues lanzamos la oferta de trabajo. Pero primero intentamos mirar si lo tenemos dentro. Crear un buen ambiente de trabajo es algo que valoran también muchísimo. Yo en las entrevistas, ¿qué valoras en una empresa? Dicen un proyecto, poder disfrutar de mi tiempo y un buen ambiente de trabajo. Y luego también que la empresa sea socialmente responsable y sostenible. Nosotros queremos que estén orgullosos de la empresa en la que trabajan y que el sentimiento de pertenencia lo tengan. Y eso es algo que también hay que trabajarlo. Esto, desde mi punto de vista, son las ventajas de la flexibilidad en una empresa. Se produce un equilibrio entre la vida personal y profesional. El empleado, yo creo que gestiona mejor su tiempo y eso es muy importante.
para la empresa supone un incremento de la productividad. Eliminar el presentismo, yo no me estoy refiriendo al teletrabajo, ¿vale? Me refiero al hacer horas por hacer. Pasar más horas en la oficina no significa que se trabaje más y que se sea más productivo. Luego los trabajadores están mucho más contentos con su trabajo y con unas condiciones laborales y eso se traduce en una productividad más alta. Luego también mejora la imagen de la empresa. Nosotros tenemos que ser marca para poder vender la empresa. Yo vendo mi empresa, yo digo que soy comercial, porque yo intento vender mi empresa a los trabajadores para que, siempre contando la verdad, para que vengan a trabajar con nosotros. Luego supone para ellos un mayor compromiso y lealtad con la empresa, porque el trabajador valora a la empresa que le ofrece ventajas y eso también se traduce en una retención. De alguna manera nosotros lo hemos sufrido este año pasado. El compromiso que la gente tenía con la empresa lo ha demostrado y hemos conseguido llegar donde hemos llegado por el trabajo de todos. Luego se reduce el absentismo. Si hay una flexibilidad para que el trabajador pueda gestionar su tiempo, eso reduce el absentismo, reduce el estrés. Yo creo que es obvio. Y luego, la más importante, retenemos y atraemos el talento. Esas son las ventajas de la empresa. Entonces, ahora os voy a contar un poquito. La flexibilidad, la palabra, es que está en nuestro ADN de la empresa. No estamos hablando ya de flexibilidad aplicada al trabajo. O sea, la flexibilidad nosotros, desde el principio, de hecho, yo cuando hago entrevistas les digo, para trabajar en Certés tienes que tener dos características. Una es que tienes que ser flexible, la empresa va muy rápido, cambia mucho y hay que estar adaptado. Y bueno, lo hemos sufrido este último año. Gracias a la flexibilidad que tenemos, hemos podido afrontar lo que tenemos, lo que hemos hecho. Y luego tienes que ser muy resolutivo. No, la empresa va muy rápido y tienes que ser resolutivo, son las dos cosas. Entonces, aplicamos la flexibilidad interna, escuchamos a nuestro equipo, es muy importante escuchar a las propias personas, a nuestro entorno con una respuesta rápida que hemos dado, al mercado de 130 países que son totalmente diferentes, con unas necesidades diferentes y con unas enfermedades diferentes. Y luego al cliente. Una de las cosas que nos ha diferenciado de las multinacionales es que nosotros hemos adaptado el producto a lo que el cliente quería, cosa que las multinacionales no podían hacer. Y ahí ha estado nuestro secreto de crecimiento. Bueno, y ahora os voy a contar un poquito las medidas de flexibilidad implantadas. Hay algunas que llevan mucho tiempo desde el nacimiento de la empresa y otras que se han ido adoptando poco a poco. Y otras que hemos eliminado. Por ejemplo, antes de la pandemia, la alarma de la empresa se ponía a las 6 de la tarde. Claro, eso lo hemos tenido que limitar, no ha podido ser, pero era una manera de que a las 6 en la empresa no quedaba ya nadie, ¿vale? Eso, por ejemplo, le hemos tenido que quitar. Tenemos una jornada intensiva, que eso facilita también el tener tiempo personal para la vida personal. Tenemos una flexibilidad horaria en entrada y salida. Bueno, aquí hay una doble intención. A ver, nosotros tenemos autobús de empresa, ¿vale? Que damos a los trabajadores. Hay gente que quiere ir en autobús de empresa y le viene fenomenal entrar a las 7 y salir a las 3. Sabe que a las 7 llega, a las 3 se va y ya está. Además, económicamente a mucha gente le viene muy bien el coger el autobús. También, como os he comentado, depende de qué departamento estemos trabajando. Hay departamentos, por ejemplo, en producción, que no puede entrar todo el mundo a la hora que quiera. Bueno, pero algo hemos hecho después de la pandemia, pero bueno, eso os lo cuento, bueno, os lo voy a contar ya. Nosotros teníamos un horario de 7 a 3. Con el desdoblamiento de turno, hicimos de 6 a 2 y de 2 a 10. Y volvimos a un turno. ¿Qué nos sorprendió? Pues que hay gente que quería seguir entrando a las 6 de la mañana, que le venía mejor. Cosa que yo no entiendo porque era madrugar muchísimo, pero bueno, había gente, bueno, pues hemos adaptado y ahora hemos ampliado. Si más o menos el horario era de 7 a 5 flexible, pues ahora lo hemos hecho de 6 a 5, porque la gente nos lo pidió. Y dijimos, bueno, mientras en el laboratorio no se quede nadie solo, que haya más gente, ni que no hay problema. Bueno, se ha apuntado mucha gente. Tenemos una flexibilidad en la solicitud de vacaciones. A ver, nosotros la gente no tiene que solicitar las vacaciones a principio de año. Nosotros dejamos que cada departamento se organice. Entonces, si somos un departamento de 3, por ejemplo, o un departamento de 10, y salvo las de verano, que puede haber más complicación, el resto no, pues las vacaciones se quedan allí pendientes de pedir. Ahí tenemos un programa y se pueden ir pidiendo las vacaciones
Si tu responsable no tiene ningún problema y para el trabajo no produce ningún problema, pues nosotros tampoco tenemos problema, ¿vale? Entonces puede ser que te surja algo y digas, oye, que pasado mañana me voy a coger un día de vacaciones. Hablas con el responsable, solicitas y no hay problema. Luego tenemos una flexibilidad de que permitimos coger vacaciones en bloques de 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas. 8 horas está claro, es el día, pero puede ser que un día tengas un asunto personal y no te tengas por qué pedir todo el día. Te pides un bloque de 4 horas o de 2 horas o puede ser que un viernes pues, te quieras ir de viaje y quieras salir antes. En vez de a las 3, pues que quieras salir a la 1, pues te coges 2 horas de vacaciones. O que tu niño se pone malo por la mañana y dices, bueno, a ver si se pone mejor o lo voy a llevar al médico o lo voy a llevar más tarde a la guardería, pues también puedes disponer de eso, ¿vale? Llamas a tu responsable, lo comunicas y no hay problema. Esto es lo que os comentaba del autobús de empresa. Luego intentamos que toda la formación y todas las reuniones sean en horario laboral. Sobre todo la formación, ¿vale? Queremos que si la empresa está interesada en responder a las necesidades de los trabajadores o necesidades de la propia empresa, la formación se haga en horario laboral. Luego tenemos 20 minutos de descanso para almorzar, pero nosotros tenemos un office totalmente equipado con microondas, frigoríficos, como si fuesen pausas para comer. ¿Por qué? Pues porque hay gente que puede decir, mira, yo almuerzo a las 10, pero hay gente que dice, bueno, yo me llevo la comida y almuerzo a la 1:30 y luego cuando salga de trabajar yo ya estoy libre. Y puede ser que haya gente que diga, pues mira, yo con 20 minutos no tengo suficiente, 20 minutos que pone la empresa, voy a estar 30, pues salgo 10 minutos más tarde, no pasa nada, ¿vale? Entonces en eso damos flexibilidad que también si sales a las 3 o tienes otro horario y sales a las 4, pues bueno, tú ya has comido y ya eso que te llevas. Luego, según convenio, tenemos unas horas que tenemos que hacer al año y siempre sale que hacemos más horas de las que tenemos que hacer. Pues esas horas nosotros las añadimos a vacaciones de libre disposición. Es decir, el trabajador las dispone como él prefiere. Eso también es una medida de flexibilidad. Bueno, esta es, pero bueno, en el convenio tenemos que tenemos justificado la asistencia al médico y también acompañar a las personas dependientes al médico. Nosotros estamos en San Mateo, pues si tienes el médico durante tu primera hora y media de trabajo, no hace falta que vengas a la empresa antes. Y si sales del trabajo, si sales del médico en la última hora y media, tampoco hace falta que vuelvas, ¿vale? Y luego, esta es otra medida que hemos adaptado según por las circunstancias que han surgido, el permiso de paternidad. Bueno, aceptamos cualquier distribución que el trabajador quiera. Hemos tenido gente que ha estado el 50%, gente que primero está todos los días y luego está el 50%, gente que dice, mira, ahora me cojo unas semanas, luego me cojo otras. Él distribuye su permiso de paternidad como desee. El tema de maternidad pues, no nos lo han solicitado, ¿vale? Si podéis comprobar con tanta mujer que somos, con las edades, tenemos, me parece que solamente 5 personas con reducción de jornada. Eso significa que las medidas de flexibilidad están funcionando y eso también para la empresa es beneficioso. Y luego el tema del teletrabajo, que os he comentado, ¿vale? Nosotros ya lo aplicábamos antes, teníamos ya aplicado el teletrabajo de manera puntual y con el tema de la pandemia se ha tenido que hacer de manera forzosa. Hemos vuelto y le hemos eliminado porque ha habido un cambio legislativo, ha habido un cambio en el convenio de química se tiene aplicación el 1 de julio y ya lo ha recogido. La empresa ha cambiado, tenemos muchísima incorporación de gente nueva, ¿vale? Que necesita formación inicial, necesita conocer. Yo pienso que el estar en la empresa también aumenta el sentimiento de pertenencia. La gente nueva tiene que conocer a las personas con las que va a trabajar. La gente que trabaja tiene que conocer a la gente nueva que entra. Entonces estamos en un momento de reflexión de realmente qué vamos a hacer, cuándo y cómo, ¿vale? Y bueno,
Esas son un poco la visión que os quería dar de la empresa y de las medidas que tenemos aplicadas. Pues muchas gracias, Lupe. Y no sé si hay antes de alguna pregunta. Por aquí no veo ninguna. Sí. Belén, ¿le puedes coger, por favor? Sí. Así se pueden leer bien, que esto de manuscrito, me creas yo que... A ver, nos preguntan qué acogida tuvo el cambio horario de 9 a 15, a dos turnos de 0 a 14 y de 14 a 22, concretamente. Esa es una pregunta. Y la segunda, si fue difícil la contratación de personal durante el confinamiento. Pues, a ver, el desdoblamiento de turno, por supuesto que es muchísimo mejor venir a jornada intensiva, pero vivíamos en la situación en la que vivíamos. Ellos eran los primeros que sabían que la situación en la que estábamos viviendo, el problema de espacio que teníamos y que había que reducir aforo, ¿vale? Se comprometieron 100%. Yo sé que fue duro porque también he comprobado, nosotros no trabajamos a turnos, que el trabajar una semana mañana, otra semana tardes, porque era de 6 a 2 y de 2 a 10 de la noche. Pues que también cambia el biorritmo y que cuesta adaptarse, y eso yo lo he recogido del personal. ¿Por qué lo quitamos ya hace un mes o un mes y algo? Porque vimos que es que la gente estaba ya muy cansada y que lo llevaba realmente mal. Entonces decidimos, oye, mira, llevamos ya 3 meses, no ha salido ningún positivo, hacemos pruebas todas las semanas a todo el personal. Parece ser que la situación empiezan a vacunar, porque todavía no empezaban a vacunar, empiezan a vacunar, parece que la situación va a mejorar, venga. Y tomamos la decisión por los propios trabajadores, porque por seguridad nos daba miedo, porque no sabíamos, claro, habíamos vivido el verano que la cosa descendía y luego empezó a subir y teníamos miedo, pero decidimos que, bueno, que la gente ya estaba cansada, que se lo había ganado, y que volvíamos a un turno y que íbamos a incrementar. De hecho, seguimos con las 2 pruebas semanales. Hasta hace poquito que le hemos pasado a una semanal porque seguimos sin dar positivos y hemos detectado pues, que trabajamos en un lugar seguro. La contratación, pues la verdad que no nos costó. A ver, lo que nos costó fue organizarnos, porque con todo el volumen de trabajo que teníamos que incorporar a gente nueva y hubo puestos que vimos necesarios, porque al aumentar el volumen de personal había puestos de nueva creación. Pero no, la gente no nos costó con la contratación, principalmente porque hasta hacía un año antes de la pandemia nos conocían en el sector, pero la gente no nos conocía y a raíz de la pandemia la gente nos conocía y la gente quería venir a trabajar a nuestra empresa. Conocían lo que hacíamos, les gustaba el proyecto, era una situación también que mucha gente se había quedado sin trabajar, entonces no tuvimos ningún problema. Sí, la verdad es que yo me preguntaba también por ese reto de la contratación, ¿verdad? Porque con el crecimiento tan exponencial que habéis tenido en tan poco tiempo, no debe ser fácil, por mucho talento que tenemos en Aragón, encontrar perfiles con esta alta cualificación como es la vuestra, ¿no? No, me cuesta, pero ahí estamos. Imagino, y si no, retorno del talento joven. Sí, lo trabajamos. Aragón, eso es. Sí. Bueno, ¿alguna cuestión más? Disculpa, Raquel, que como no se escucha... Si quieres intervenir, el micrófono no tenemos, Belén, ¿no? Que nos contaste el tema de la enhorabuena y el tema de la plataforma de biotecnología que es CERTES a nivel España, a nivel enhorabuena, pero que es que la has lanzado y me quedo con esa... Lo de la superficie, sí. Pues eso es que es un gran reto. La verdad es que no paramos. Ya veis que nosotros tenemos que ser flexibles y estar atentos al mercado. Nos ha ido muy bien, pero queremos seguir trabajando en ello. Invertimos en instalaciones, invertimos en vacunas y bueno, ya veis que estamos dispuestos a todo. Bueno, pues una última pregunta, que son 2 cortitas y si os parece cerramos y damos paso a la última ponencia.
Las horas de exceso de jornada que se añaden a vacaciones, si se consideran como vacaciones a todos los efectos, por un lado, y luego si nos puedes explicar un poquito más en qué consiste la flexibilidad en cuestión de maternidad-paternidad. La flexibilidad de paternidad es que, ahora hay una manera de que tu baja de paternidad la puedas disfrutar durante el año de la manera que, por acuerdo entre empresa y trabajador, sea mejor. En ese sentido, nosotros damos prioridad a que sea el trabajador a que decida cómo quiere disfrutar esa paternidad, ¿vale? Si de manera seguida, si en un porcentaje, si a lo largo del año, pues ahora. ¿Por qué? Porque hemos visto y lo hemos vivido, que el trabajador está comprometido con la empresa. Entonces, él va a disfrutar su paternidad de una manera que a la empresa le venga bien, pero a él también. Entonces, por eso nosotros lo que nos suelen ofrecer son ellos. Oye, piensa a ver cómo quieres disfrutar tu paternidad y nos cuentas. Y vamos, no hemos tenido ningún problema y hemos aceptado todas las medidas. Y lo del tema de vacaciones, a ver, nosotros en el programa que tenemos dividido lo que son vacaciones y lo que son horas de exceso de jornada, ¿vale? Entonces, son horas. Entonces, ellos las distribuyen también como si fueran vacaciones, o sea, las disfrutan durante el año como ellos quieren. Entonces, teóricamente son diferentes, pero a la práctica ellos los disfrutan igual que las vacaciones por horas. Bueno, pues muchas gracias, Lupe. Y vamos a invitar ya a subir a la última ponencia de la mañana, Román García, cuando quieras. Cierra la prestación, Ana Belén. Cierra el altavoz, sí. ¿Aquí? Sí. Sí. Bueno, pues nos acompaña ahora Román García. Oliver Román es el director territorial de la Inspección de Trabajo de Aragón y bueno, hemos querido también contar con él, ¿verdad?, para tener una visión general sobre esta materia, ¿no?, la normativa sobre registro, control de la jornada, que también es importante, que estamos hablando de mucha flexibilidad en las empresas, es lo idóneo y seguro que funciona. Seguro que también habrá que echar marcha atrás en muchas cuestiones, pero sin duda estamos sujetos, como decía también Lourdes, pues a una normativa vigente que nos ocupa y nos preocupa y con muchas dudas, ¿verdad, Román? Seguro que y lo estaréis viendo en muchas empresas, así que cuando quiera, Román. Sí, muchas gracias. Gracias a la COE Aragón, gracias por estar aquí todos y todas, ¿no? Que nos podamos ver, incluso tomar un café, que esto es extraño, no solamente estar, sino poder tomar un café. Bueno, dicho esto, podría enlazar con cualquiera de las intervenciones que se han realizado hasta ahora. Yo he estado pensando mucho cuando han estado hablando ustedes y Xavier, y realmente me estaba preguntando por qué estamos hablando tanto del tiempo de trabajo, porque ya se han puesto de manifiesto en este momento cómo los jóvenes tienen mucho interés sobre su propio tiempo, lo cual es curioso porque parece ser que otras personas en otro tiempo parece que no han tenido mucho interés sobre su tiempo personal, que es otro tipo de cultura y otra valoración del tiempo. El tiempo es inelástico. No sabemos muy bien lo que es el tiempo, pero es inelástico. Y casi tendría que ser un patrón valor. Lo que sí que es verdad es que no sabemos muy bien lo que es el tiempo de trabajo. Reflexionamos sobre esta cuestión porque en el año 2019 salió una norma muy importante sobre que había que registrar la jornada de trabajo. Y hubo muchas intervenciones, muchas ponencias, y no se ha agotado el tema, no se agota. El tiempo, la discusión sobre el tiempo no se agota nunca, si no yo no tendría todos estos papeles aquí encima de la mesa que no hacen más que acompañarme, ¿de acuerdo? Y después del año 2019, tuvimos el año 2020, que ya hemos tenido una buena exposición aquí por la cercanía a la problemática de cómo desde una empresa
se ha abordado esta realidad, no solamente por el contenido, sino por la relación con los aspectos laborales, y vuelve a ponerse en valor el concepto de tiempo de trabajo en la medida en que se impulsa con carácter preferente un concepto de trabajo que sabemos que podía existir, pero que no se había visualizado, que es el trabajo a distancia. Y llegamos al año 2021 y por razones productivas y de reinicio de la actividad en las empresas, sobre todo en las empresas de automoción y auxiliares, nos estamos encontrando que de nuevo tienen que volver a aplicar sus medidas de flexibilidad interna en alguna de las soluciones que la ley contempla, o más imaginativas incluso, como ya se ha anticipado también por el anterior ponente, y también nos está generando ciertos roces y ciertas fricciones en la medida en que se vuelve a poner encima de la mesa qué es eso de la flexibilidad o cómo se puede hacer uso adecuado de la flexibilidad en la empresa. Es decir, a mí, ¿por qué me tienen que llamar con 24 horas para prestar un servicio que me altera mi vida laboral? ¿Y por qué no me tienen que llamar con 5 días, porque dice el artículo, como lo dice el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores? Por lo tanto, por una cosa o por otra, estamos debatiendo hoy sobre el tiempo de trabajo y tenemos, digamos, 3 patas. Tenemos la realidad que han expuesto ustedes, que es la realidad de la empresa, en la cual un proyecto exitoso o con implicación de las dos partes prácticamente no se discute sobre el tiempo, se habla sobre el tiempo y se gestiona. Tenemos cómo hay profesionales que les dan a ustedes herramientas. Le dicen, mire, ustedes si lo quieren hacer bien, pues tienen que vigilar la contratación, tienen que vigilar los turnos, etc. Y luego tenemos las situaciones reales. Antes se ha puesto, por ejemplo, encima de la mesa una pregunta que yo sí que he entendido, o una cuestión de afirmación, que es, a mí me dan libertad de elegir horas extras según agenda a compensar. ¿Qué significa eso cuando se le dice a un trabajador? En el contexto del derecho al trabajo, esto no significa nada si no hay conflicto. El problema del tiempo de trabajo, como otras cosas, es cuando se exterioriza una dificultad de entendimiento, ya sea en un conflicto colectivo o ya sea en una circunstancia bilateral. Y en ese momento, en este último momento, solo es cuando tenemos que contrastar cómo este cóctel de medidas que ustedes tienen en las empresas y que aplican es adecuado o no con el marco normativo. Y ahí es donde aparece o bien la inspección de trabajo, puramente, o bien la discusión entre las partes para llegar a un acuerdo, o bien la jurisdicción social. En este contexto hay que recordar una cosa. Mientras no cambie completamente, y sí que está adaptándose, pero no ha cambiado totalmente, el derecho del trabajo, tenemos un marco regulador. El marco regulador, por naturaleza, es limitativo. Es flexible, pero es limitativo, en la medida en que establece ciertas rigideces. El arte de gestionar, como ustedes han visto en la empresa, el tiempo de trabajo y las necesidades de producción y de los trabajadores, se basa en que adaptarnos a esas rigideces o a esa flexibilidad para conseguir hacerlo de forma adecuada. Es donde nosotros nos encontramos con las dificultades de contrastar lo que dice el Estatuto y las normas sobre las 3 cuestiones que fundamentalmente he dicho y los problemas que se nos manifiestan ante nosotros. Y es aquí donde la palabra flexibilidad, según cómo se menciona y cómo se utiliza, digamos, genera temor, o a mí me da miedo, porque si lo utilizamos de otra manera, no. Porque cuando la flexibilidad se utiliza para llegar a acuerdos en el marco legal y sin conflicto, es lo que se desea. Un proyecto exitoso, herramientas adecuadas, gestión del tiempo, captación del talento, globalización. Pero cuando esa flexibilidad la vamos conduciendo hacia un ejercicio de un poder de dirección inadecuado o con aspectos que no son procedentes, ya no estamos hablando de flexibilidad. Estamos hablando probablemente de más disponibilidad o libre disponibilidad o de llegar a situaciones en las cuales, como el ejemplo último, el trabajador es el que prácticamente tiene en su responsabilidad decir cuándo trabaja, cómo trabaja, con qué horario, incluso qué naturaleza tienen los descansos que él disfruta. Y esto es lo que no puede ser en el contexto actual, ¿de acuerdo?
Yo en la pandemia, curiosamente, tuve un encargo de escribir sobre el tiempo de trabajo. Y lo tenía que hacer con un proyecto que estaba yo implicado, porque era al margen de mi trabajo, y lo hacía desde mi domicilio. Pero en ese momento, efectivamente, todos descubrimos lo que todos sabemos, que esta silla de IKEA pues no me está yendo bien para esto, sí para otras cosas, para estar en la terraza, pero no para esto, que cuando estoy cenando estoy pensando en la última sentencia que he dejado con el portátil abierto, y eso puede interferir en otro momento. Y aquí ya nos vemos reflejados en otro tipo de consideraciones que pueden tener relevancia. Es decir, tenemos ya un marco, y este es el marco que es el derecho del trabajo. Derecho del trabajo que tiene límites y que es muy flexible, pero que cuando vamos a la flexibilidad tiene otro elemento encima de la mesa que hay que considerar, los acuerdos, los pactos. Y resulta que, así como los límites de mínimos de derecho necesario, del límite de horas extraordinarias, parece que están claros, descanso entre jornadas, parece que están claros, hablo de jornadas especiales. Fuera de 4 límites menores no está nada muy claro, en la medida en que el artículo 34 y el juego de las normas permiten muchas posibilidades. Y esta capacidad de acuerdo que ustedes han implantado en sus empresas les funciona bien, pero no significa que todas de ellas estén bien hechas. Y lo puedo explicar. ¿Por qué? Porque al final llega un momento en el cual el peso de la necesidad productiva y la valoración de la ocupación es tan elevado que pasa y arrasa por encima de otro tipo de consideraciones como puede ser la afección individualizada de un trabajador o la posibilidad de conciliación. Y es así. Y esto unido a que los grandes sistemas de flexibilidad implantados por las empresas antes de que se implantara el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores no han sido cuestionados en su totalidad, porque ¿quién los cuestiona? Es decir, se cuestionan uno a uno cuando hay un conflicto. Y aquí tenemos a sus señorías que los pronunciamientos son variados y múltiples en función de la situación. Dicho esto, yo voy a intentar, a pesar de que lo ha dicho Xavier, yo he traído otros papeles aquí porque sí que les voy a hacer referencia a algunas cuestiones. Cuando hablamos de derecho, yo no voy a hacer una exposición literal ahora de toda la normativa, pero sí que les voy a poner al día de algunos conceptos que nos pueden despertar interés sobre estas 3 patas que yo he considerado. ¿Qué pasaba con el registro de jornada? Segundo, ¿qué pasa con la flexibilidad y la distribución irregular? ¿Y qué pasa con el trabajo a distancia? Porque esto no se va a acabar aquí. De hecho, podemos estar hablando muchos días y poco a poco, tal como se van viendo las sentencias y los conflictos que van surgiendo, se va conjugando, digamos, el engranaje que a unos les va bien y a otros les va peor. Bien. Por ejemplo, en cuanto al registro de jornada, que hablamos hasta la saciedad ya, lo que sí que hemos tenido muy claro es que, y lo ha dicho Xavier antes, jornada de trabajo. Pero bueno, hemos empezado a diferenciar ya cosas que no diferenciábamos. Hemos empezado a diferenciar jornada de trabajo de jornada computable de tiempo de trabajo efectivo. Porque ya empezamos a jugar con muchos conceptos. Aunque a nivel de la Unión Europea, y esto es muy relevante porque se alega luego, solo existe trabajo y descanso, como dice alguna sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, no es lo mismo decir que todo lo que no es trabajo es descanso que todo lo que no es descanso es trabajo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, discutimos lo que es tiempo de trabajo y entonces ya vamos al tiempo efectivo. Algunos no se preocupan sobre esta cuestión, pero otras empresas quieren pagar solo por el concepto de tiempo efectivo de trabajo que ellos consideran. Es decir, en la medida en que un trabajo concreto lo podemos medir absolutamente en tiempo, porque pagamos por tiempo porque está prohibido pagar por destajo, compramos horas, ¿vale? ¿De acuerdo? En la medida en que podemos medir una relación mía con este libro, yo puedo medir cada vez que abro el libro el tiempo que estoy leyéndolo y lo cierro. Y a mí me pueden decir, oye, es que tú no trabajas mientras estás preparando un libro, cuando estás leyendo el índice, no, tú solo trabajas cuando abres la página que yo te he dicho, empiezas a leer y cuando acabas te corto el tiempo. Ese es un extremo que existe ahora. Existe tanto en presencial como en trabajo a distancia, porque los márgenes son, y lo saben ustedes, libre disponibilidad, confianza, no hay problema, yo te mido hasta cuántas veces bajan los párpados con un programa específico, se desvía la atención de la pantalla o cuando no se hace un clic en la herramienta de trabajo cada X tiempo. Esto está medido hoy en día todo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eso es llevar a la instrumentalización absoluta
del ser humano, porque eso es un martillo. Un martillo. Yo tengo un martillo y solo vale cuando le doy. Cuando no, no lo utilizo. Este es un extremo, ¿de acuerdo? Bueno, pues en relación a esto es importante en la medida en que los minutos cuentan. Sí, sí, porque en algunos momentos parece que dicen, no, no cuentan. No, sí que contaban. Cuando usted discute en convenios colectivos, discuten si quito de 10 paso a de 15 paso a 10, porque los minutos anuales son coste, son producción de trabajo. Pero ahora, cuando hablo de flexibilidad, bueno, no vamos a contar esos minutillos o ese solape entre turnos donde nos establecemos el relevo. No, no, no. Los minutos cuentan. Es decir, si un trabajador ficha minutos tarde sin ningún tipo de marco que le ampare, la empresa le puede descontar el salario correspondiente a los minutos no fichados. ¿Queda claro? Cuestión diferente es que se ha implantado un sistema de flexibilidad. Les puedo decir la sentencia de 20 de junio de 2019 de la Audiencia Nacional, para poner ejemplos, ¿vale? Es decir, y yo sacamos enseñanzas de esto. El tiempo cuenta y no es usted el que decide que ese tiempo lo va a compensar después, salvo que se lo hayan permitido. No, no, es que yo ficho a las 8, pero bueno, yo llego a las 5, a las 6, tal, oiga, que le faltan a mí aquí 5 horas. No, no, pero yo las puedo compensar. No, usted no compensa nada. Usted no tiene instrucciones para flexibilizar la entrada ni para cómo debe compensar esas horas. Esto es una demanda presentada por sindicatos en la cual solicitaban eso para evitar el descuento, curiosamente, ¿de acuerdo? Bien. En relación al tiempo de trabajo, se han planteado también otras cuestiones como en relación al registro, vinculado al registro, porque luego están los aspectos materiales que podemos ver, sobre qué tiempos son aquellos que son trabajo o que no son trabajo, no solamente los minutos, sino qué actividades constituyen trabajo. Y aquí podríamos hablar eternamente. Pero yo, lo curioso es que, aunque es casuístico, los jueces se pronuncian caso a caso, está claro que tenemos otro concepto que nos olvidamos siempre, desde mi punto de vista, que es el tiempo cautivo. Es decir, una cosa es el tiempo por el cual me computa, para una cosa o para otra, por el que me pagan, y otra cosa es que indudablemente tenemos tiempos cautivos. Tiempos cautivos es decir, que no cuentan para trabajar y, por lo tanto, según la jurisprudencia, según la directiva de la Unión Europea, es descanso. Pero yo no puedo hacer todo lo que quiero en ese descanso. Es decir, cuando yo voy al trabajo no me cuenta, pero estoy yendo, no puedo hacer en ese tiempo, tengo un tiempo cautivo. Cuando me desplazo para el cliente, si a mí no me lo reconoce mi empresa, tengo un tiempo cautivo. Cuando tengo un tiempo de presencia que me pagan de otra manera, no me computa como jornada de trabajo en determinadas transportes, etcétera, o en sistemas especiales o jornadas especiales, pero es un tiempo cautivo, ¿vale? Por lo tanto, ya tenemos un tertius genus ahí que nos fastidia, pero es así, la vida es así, no pasa nada. Tenemos cuando yo voy a tomar una copa, que también tengo un tiempo cautivo, que es que no puedo hacer así y estar directamente estando con los amigos, ¿de acuerdo? Bien. En este aspecto, quería destacar que, por ejemplo, los desplazamientos de los trabajadores, de los comerciales, al lugar del primer cliente, que había una sentencia famosa, la sentencia Tico de la Unión Europea, donde se decía que solamente en un caso muy concreto ha sido tiempo de trabajo, y aquí en España se amparaban esa sentencia para desestimar casi todas, salvo que se pacte, que siempre se puede pactar, que eso se paga. Hay una sentencia reciente, curiosa, que puede que vaya cambiando esta situación, que es la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de julio de 2020 en caso de instalación de ascensores, en la cual es del País Vasco y determina que sí que es tiempo de trabajo el desplazamiento desde casa, desde su casa hasta el del primer cliente. También es verdad que aquí la empresa ya se lo pagaba a unos y a otros no. Era en el País Vasco, los que estaban en la provincia se los pagaba, y a los de Eibar y San Sebastián no se los pagaba. El presupuesto de partida también cambia. Pero aquí no se empieza a hacer otro tipo de discusiones, porque podría decir, no, hasta el primer cliente no es tiempo de trabajo, luego cuando se desplace usted sí. Bueno, pues os pongo este ejemplo, sentencia del Tribunal Supremo del 7 de julio de 2020, porque creo que aporta un punto de luz sobre esta discusión y puede que vaya cambiando un poco la dinámica sobre esta cuestión. Bien. Luego hubo unas discusiones muy interesantes en el año 2019 que sorprendieron mucho, porque en aquel momento se estaban implantando el registro de jornada. Y en la medida que se implantaba una herramienta de control, o sea, una herramienta material que no tiene más que ser objetiva
y fiable, ya veremos de qué, objetiva y fiable e inalterable, y ya veremos de qué, a la hora de implantar esta herramienta, no es que se implantara, sino que se discutía aspectos que no estaban clarificados con anterioridad. Y se discutía, oiga, es que usted no ha implantado la herramienta, es que al implantar la herramienta casualmente ha puesto 15 minutos más, y eso no tenía que ver con implantar el registro. Los solapamientos en Agas que se solapaban, por ejemplo, los turnos. O, por ejemplo, la sentencia famosa de Zúrich o el caso Galp, en las cuales era muy interesante porque los sindicatos, digamos, reclaman siempre en la medida que creen que este registro lo que hace es modificar el horario previo. Y aquí es donde empezamos a discutir sobre las pausas intermedias, etc. Lo que está claro es que el registro, con la normativa actual, solo obliga a registrar el momento inicio y el momento fin. Y por eso están todas esas discusiones sobre los tiempos intermedios que algunos han determinado exactamente, y lo han dicho, han codificado los supuestos de acuerdo con reglas claras y lo transmiten a los trabajadores para que se identifiquen cuáles son las paradas y por qué. En otros casos se establecen unos márgenes más menos, en los cuales ahí se dice que ese tiempo no es tiempo de trabajo y aglutina los descansos que tiene habitualmente, y en cada uno de los supuestos se van planteando las dudas sobre si es o no es tiempo de trabajo. Otro de los elementos a considerar, y voy a acabar ya porque si no podríamos estar aquí mucho tiempo, sobre el registro de jornada, es una sentencia que yo les invito también a leer. A ver si la encuentro por aquí. Un momentito. La sentencia de la Audiencia Nacional de 9 de diciembre de 2020, que es sobre el convenio de cajas de ahorros, donde establecen el sistema de registro de jornada. Y léanla y lean también si encuentran alguna publicación, alguna crítica que se haya hecho de ella. ¿De acuerdo? Porque es una sentencia de la Audiencia Nacional que no es definitiva, o sea, que puede ser objeto de control, como pasa siempre con el pique que llevan entre la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, y esta discusión no ha acabado. Y lo digo por lo siguiente, porque más allá de lo que consideramos como tiempo de trabajo y cómo lo pagamos, porque una vez considerado una cosa como tiempo de trabajo, se puede pagar de muy diversas formas, como todos sabemos, nos encontramos con los mecanismos que están establecidos para fijar el registro, para realizarlo. Es muy interesante porque, claro, empezamos en la banca y acabamos en la banca. Empezamos en la banca en la medida que todos los conflictos que teníamos nosotros como Inspección de Trabajo, en aquel momento, eran asociados a un contexto en el cual no se establece más que la jornada anual probablemente, y esto lo aclararé luego cuando hablemos de la flexibilidad, probablemente, pero no establecen horarios concretos de trabajo, ni se establecen una distribución de funciones clara en la cual uno tenga horario y otro no, ni hay calendarios individuales. Y en los calendarios individuales ya el Supremo dijo que no había que tener los horarios puestos. Entonces, cuando utilizamos todos los márgenes que la ley nos permite, no hay nada. Yo voy sujetándome a las diferentes posibilidades, no hay nada. Bueno, pues en ese contexto es donde salió famosos nuestras actuaciones y luego daba lugar a diferentes sentencias. Esta sentencia se pronuncia a favor, pero va a ser discutido, a favor no, que respalda el sistema implantado, que es un sistema de autorregistro. No hay problema de que el registro sea autorregistro. El trabajador determina el momento inicio y el momento fin. Y no hay problema de que sea manual, que también discutíamos sobre esto. El concepto de fiabilidad y de registro siempre decía que el registro no es más que un acto específico en el cual queda constancia de la relación entre una persona y un hecho concreto a través de una herramienta. Y ese hecho concreto es un inicio de algo vinculado a un tiempo. Y ese registro, eso es un hecho en sí mismo, un hecho cierto. Bueno, pues esta sentencia dice esto, pero ahí laten muchas más cosas detrás, porque bajo esa apariencia no hay nada más. El convenio, en lo que se dice es que el trabajador tiene la responsabilidad de fichar, de autoorganizarse y que toda la diferencia que exista entre el inicio y el fin de la jornada y el tiempo de trabajo efectivamente realizado es tiempo de descanso. Y nos quedamos ahí. Y que además, un matiz importante que antes se ha apuntado, las horas extraordinarias deben estar autorizadas. Aquí se utiliza un término equívoco. Las horas extraordinarias
No es que se autoricen o no. Las horas extraordinarias o se ordenan o se pactan. No he decidido yo cuándo hago horas extraordinarias. Y lo ha dicho, creo, también el compañero antes. Bueno, pues he puesto de manifiesto simplemente esta tendencia porque bajo un respaldo simplemente al sistema, lo que late aquí es que detrás no hay nada. Porque tendremos que recurrir a la guía de implantación de la herramienta para ver si en la guía se dan pistas sobre los conceptos de que yo si es descanso o no es descanso. Porque si a mí me dicen que mientras no trabaje todo lo demás será descanso y que tiene que salir mi jornada y tengo que fichar al principio y al final, yo no sé si tengo descansos o no tengo descansos. Se traslada toda la responsabilidad de decisión de la propia capacidad de autoorganización al trabajador y este desplazamiento completo, que yo estoy en desacuerdo con la sentencia, porque no se pronuncia sobre eso, es lo que yo creo que no se puede hacer. Porque entonces se desvirtúa el concepto de registro. El registro ya no es un registro de tiempo de trabajo, es un registro de hechos, aséptico, y claro, eso es válido. Pero es objetivo y fiable, ahora vamos ya a lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es objetivo y fiable en la medida en que refleja fielmente el horario de trabajo realizado por el trabajador. Y aún voy a ir un poco más allá. Probablemente en el futuro vamos a tener algún pronunciamiento más sobre la tercera de las palabras que yo he utilizado y que no se utilizan ni en la reforma del 34, pero sí que se utilizan en la sentencia del Tribunal de Justicia, que es el trabajo efectivo. Porque el 34 no obliga a registrar trabajo efectivo, obliga a registrar inicio y fin. Si se pacta, sí. Las empresas tienen libertad de pacto y pueden decir, para mayor claridad, registrar todos los tiempos. ¿De acuerdo? Bueno, con estos elementos y otro que les voy a mencionar ahora, que se me había quedado antes en el tintero, les sitúo un poco para que puedan bucear un poquito y ver cómo va evolucionando estos conceptos. El último es súper reciente. Es sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 16 de abril de 2021. O sea, hace nada. La 220. ¿Dónde se pronuncia sobre si el tiempo de guardias en el sistema de ambulancias, transporte sanitario en Aragón, es tiempo de trabajo o no es tiempo de trabajo? El tiempo de presencia a disposición para la conducción de la ambulancia. Y por unos argumentos muy concretos en los cuales utiliza la jurisprudencia de la Unión Europea sobre todo el concepto de la existencia o no de limitación, lo que decíamos el tiempo cautivo, la existencia o no de una limitación intensa a la capacidad que yo tengo de que en ese periodo pueda hacer otras cosas. Y aquí llega a decir que no es tiempo de trabajo. ¿De acuerdo? Ahora parándose en otras. Pero es muy interesante porque vemos cómo van cambiando. Aunque sean supuestos concretos, hay que ir extrayendo de estos pronunciamientos para que podamos tener una interpretación más o menos ordenada y sepamos utilizar bien las herramientas y no tener conflictos de lo que dice la normativa sobre registro de jornada. Bien. El siguiente aspecto que les he comentado era, y lo voy a pasar muy rápidamente, el que también se ha mencionado con anterioridad, el concepto de distribución irregular y el concepto de flexibilidad. Y aquí los jueces se hacen la trampa al solitario. Me explico. Se ha consolidado el concepto de flexibilidad de jornada como un concepto específico y diferente de la distribución regular, que pueden solaparse o no. Porque hay dos elementos en la flexibilidad de la jornada que tienen un problema. Dos. Si la jornada es anual, si podemos desplazar la jornada más allá del año. Y segundo, cómo, en función de cómo definamos esa jornada, que no está tan claro que se deban 1.720 ni 1.826, nadie se debe hacer la jornada anual, solo para concursos concretos, el Tribunal Supremo es 1.826, pero si dividimos por el precio hora, no sale. O sea, la jornada es lo que es en cada caso. ¿Qué es hora extraordinaria en estos supuestos? Bien, lo que yo quiero reflexionar es sobre lo siguiente, porque aquí confluye. Si entendemos que es distribución irregular, el conflicto lo tenemos en dos sitios. Uno, que lo que supere la jornada anual veremos lo que pasa, aunque se pueda compensar después. Y segundo, ¿con qué tiempo me tienen que comunicar a mí las modificaciones? Porque todo que está pactado y funciona bien no hay problema, pero si a mí constantemente me van comunicando alteraciones de jornada con un plazo que dice la ley, yo he leído en el artículo 34 y me dice, mire, a mí me han dicho el abogado que pone aquí que con 5 días. A mí usted me lo comunica con 5 días porque me está destrozando mi vida. O sea, es que yo mañana no sé si voy a empezar este turno, al otro. Ahora tenemos los chips que no vienen y todas las empresas están cautivas de la empresa principal, están al mismo sistema. Y los trabajadores, por acuerdos
internos por acuerdos, al final su aplicación están, digamos, en un régimen de disponibilidad permanente durante un tiempo. Disponibilidad que cada vez es más larga, porque las incidencias ya se contemplan ex ante, ¿no? La flexibilidad se contempla en la negociación colectiva. En resumen, la clave está en que la jornada siempre es anual. El problema es que hay determinadas empresas que no existe jornada, porque la jornada es la que se determina de forma concreta a las horas. Pero ya se lo saben, hay jornadas o de referencia, incluso concreto el número de referencia, o la que salga de los calendarios y de la aplicación del régimen de turnos y de horarios que tenemos. Cuando no hay jornada establecida de referencia, ¿cuál es la jornada máxima anual? No existe. Hombre, podríamos decir todo, sí, si no superamos las 1826 en teoría, sí, pero no existe la jornada. Porque los propios convenios mediante pacto, no solamente aplicando la utilidad del artículo 34, sino la posibilidad del 41, ya metida la modificación sustancial ex ante por causas organizativas, y la del 82.3 de descuelgue, si quieren, todas esas herramientas que, como dice alguna sentencia, se incorporan dentro del propio texto para que yo pueda durante el año generar la jornada que quiera. ¿Cuál es el tema? Los jueces solo ponen un límite, el fraude y el abuso. Mientras esta generación de jornada se haga por acuerdo y con las herramientas que se pone a disposición en el convenio y por que hay una comisión paritaria, una comisión de seguimiento, una comisión laboral, no habrá problema. Pero que quede claro que ahí no hay jornada anual, lo cual no significa que haya horas extras. ¿Por qué? Porque las horas extras se concretan de otra manera. Se pueden concretar día a día, porque sí que jornada diaria. Sí que jornada diaria. Porque puede pactar las horas extras, el concepto es relativo. Podemos pactar que la hora extra es la que excede de 8 horas diarias, ya está. Me da igual la que sea anual, pero esa será hora extra y tendrá el tratamiento que le digamos. Pero si no lo decimos, no sabremos. Y por último, el preaviso que he dicho y el desplazamiento. En cuanto al preaviso, hay sentencias recientes que les puedo mencionar después, en las cuales, al principio, algunas de estas, por ejemplo, en el caso de Bridgestone, que hacen los neumáticos, por unas huelgas que tuvieron, etcétera, por la modificación, todo impugnaciones de convenio, conflictos colectivos. El caso del convenio de industrias del metal de Navarra, alguno de carne, alguno de seguridad. Los jueces han pasado de puntillas sobre esta necesidad de conciliación, de esa necesidad de que se satisfagan las necesidades de la empresa y las del trabajador para que no esté a libre disponibilidad. Pero alguna sentencia reciente del Tribunal Supremo, que le puedo mencionar, ya han dicho que no, que la modificación de la jornada, llámesele como se le llame, no es más que una manifestación de una distribución irregular. Porque el ¿qué es regular? ¿Qué es regular? Regular es algo aquello que se repite de forma constante, ¿no? Una distribución regular, pero es que la distribución irregular puede ser también de forma constante o alterada en la medida que, si lo pactamos ab initio, ya no sabemos si eso es irregular. ¿De acuerdo? Bueno, lo que dicen algunas de las sentencias y lo que, en principio, yo creo que tendría que acabar imponiéndose es que cualquier preaviso que se produzca para la aplicación de las jornadas tiene que salvar mínimo los 5 días de antelación previstos en el artículo 34. Ya se ha pronunciado expresamente muchos, incluso aquí en el Árbol, el grupo El Árbol en Aragón, una sentencia, otras sentencias posteriores de Rosa Viroles a nivel estatal, en el cual se dice esto, que el plazo de 5 días es soslayable, y solo es soslayable cuando hay causas de fuerza mayor, necesidades absolutamente imprevistas o circunstancias imponderables. Pero no basarnos en esta realidad para constantemente trabajar a llamada, aunque solo sea durante los periodos en los cuales necesitemos hacer uso de esta flexibilidad. Bien, y por último, por aportar alguna idea sobre el trabajo a distancia. Parece que la regulación, el trabajo a distancia que está aquí en primer lugar, que es resultado de un acuerdo entre los sindicatos y las empresas. Es decir, es un texto pensado, pero como todo responde a los acuerdos. Y yo destaco 2 elementos desde mi punto de vista importantes. A mí no me sorprende nada, no me sorprendió nada en absoluto el contenido de este decreto, salvo un aspecto que es la definición del concepto exclusivo para traducirlo en una obligación formal y de pacto,
es decir, que tiene que traducirse en un acuerdo, que si no es acuerdo no se puede implantar y que hay que documentarlo por escrito, el resto de las obligaciones y derechos, desde mi punto de vista, que se articulan en este decreto es aplicable a cualquier tipo de trabajo, aunque no sea a distancia stricto sensu. Vamos a ver, el derecho a la intimidad y el derecho a la desconexión digital existe. Y aquí no tengo más que plasmarlo. El derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. No hace falta que digamos que es un trabajo a distancia. En cualquier contrato de trabajo, sin exclusión, existe. El derecho a la compensación por gastos, solamente por el equilibrio de las contraprestaciones en el contrato de trabajo y el principio de prohibición del enriquecimiento injusto, existe. Por lo tanto, la siguiente discusión que tenemos es ¿qué pasa con aquellas personas que también se han mencionado, que son los que yo denomino teletrabajadores en el limbo, los trabajadores a distancia en el limbo? Ya no estamos en la época del estado de alarma, en el momento del estado de alarma, en el cual era preferente y se podía imponer. Que, por cierto, luego había discusiones al contrario. El trabajador que solicitaba el trabajo a distancia se le denegaba y luego era despedido porque disminuía su rendimiento a propósito. Sentencias. O sea, ha habido ya muchos pronunciamientos sobre esta cuestión. Lo que yo quiero comentar es que estos trabajadores, aunque el decreto, digamos, los ha dejado de lado mientras subsista la situación de marzo del año pasado no es la misma de ahora. El año pasado se imponía con carácter preferente y las empresas podían utilizarlo como herramienta lógica para evitar por razones de pandemia. Ahora se impulsa, motiva, pero se deja libertad de las partes. Ya no estamos en situación de alarma, aún no ha acabado la emergencia sanitaria, pero no hay situación de estado de alarma. Por lo tanto, hasta que finalice la situación no se sabe cómo se debe entender, si era el estado de alarma o finalizar la situación de emergencia sanitaria. Mientras el retorno sea normal y el trabajo sea normal, no hay problema. El problema está en que tenemos a personas en las cuales algunos de estos derechos que aquí se estaban incorporando, que se visualizaron materialmente, no se estaban reconociendo, porque había sido todo muy forzado. Y la siguiente realidad la tenemos en qué va a pasar con el retorno de estas personas. Porque, como se impuso por esa vía, yo tendría derecho al retorno ahora. Y si no se me reconoce, aquí no es una cuestión de acuerdo, O sea, así como en el trabajo a distancia es necesario el acuerdo tanto para su implantación como para su retorno o su modificación, si no es necesario el acuerdo, hay dos situaciones con la normativa laboral que se puede imponer por el artículo 41, ¿de acuerdo? Pero en la medida que inicialmente se ha impuesto por vía de consenso en marco normativo y ese marco normativo desaparece o un contexto desaparece, yo puedo solicitar el retorno, el reingreso y entonces no es que tenga que tener acuerdo, es que la empresa, si me lo deniega, puede ir a una reclamación judicial por alteración sustancial de las condiciones de trabajo en la medida que yo quiero retornar al mío. Y ha habido situaciones en las cuales, es decir, que habrá que cerrar esas situaciones con acuerdos nuevos y con pactos al amparo del nuevo decreto. Y nosotros, desde el punto de vista del control, porque nosotros somos los controladores de estos derechos, sobre todo del tiempo de trabajo, pues todo lo que se pueda predicar del registro del tiempo de trabajo y del control del tiempo de trabajo es trasladable al trabajo a distancia, con algún matiz, porque resulta que las normas pues, tampoco son gratuitas y cuando el decreto 2820 regula el trabajo a distancia, curiosamente, cuando regula el contenido del acuerdo de trabajo a distancia, introduce algún elemento que va un poco más allá de lo que establece el artículo 34. Por ejemplo, pone de manifiesto algo claramente, no solo en 34, sino en el artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores. Al final pone de manifiesto que el trabajador tiene que saber algo que es obvio, que es cuánto tiempo de presencia y cuánto tiempo de trabajo a distancia. Cómo se va a articular la combinación de ambos. Que es lo mismo que si dijéramos antes en el trabajador de la banca, usted tiene que trabajar de tal hora a tal hora y de tal hora a tal hora con flexibilidad. O sea, saber las condiciones de la prestación del servicio. El horario de trabajo de la persona trabajadora y dentro de él las reglas de disponibilidad. El horario. Es la primera vez que en una norma, y lo he dicho muchas veces ya, aparece el derecho a conocer, en una norma de derecho positivo española, el derecho a conocer el horario de trabajo, algo que es obvio que se lleva del artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores, pero es lo que se agarraban muchas empresas para no decir el horario. Oiga, que yo tengo derecho a saber mi horario.
No puedo utilizar artilugios para que no sepa yo cuándo voy a trabajar. Y luego, otro aspecto importante, aparte de este, es que a la hora de registrar la jornada realizada, no regula de la misma manera exactamente la forma de registrar que el artículo 34. El derecho al registro adecuado dice que el sistema de registro que se regula en el artículo 34, de conformidad con lo establecido en la negociación colectiva, deberá reflejar fielmente el tiempo que la persona trabajadora realiza trabajo a distancia, el tiempo que la persona trabajadora que realiza trabajo a distancia, dedica a la actividad laboral. Y esto no es lo mismo que dice el 34. El 34 decía hora inicio, hora fin. Aquí dice el tiempo fielmente que dedica a la actividad laboral. Y estamos hablando de tiempo computable, en los términos que he utilizado con anterioridad. Sea efectivo o no, tiempo computable. Sin perjuicio de la flexibilidad horaria. Y deberá incluir, entre otros, el elemento inicio y finalización. Y lo dice de forma diferente. Por lo tanto, yo creo que aquí está añadiendo un plus de obligación de registro más allá del inicio y fin. Y cuidado, el hecho de flexibilizar el horario no significa la disponibilidad, vuelvo a insistir. El hecho de flexibilidad debe entenderse como que podemos establecer márgenes o que podemos establecer tiempos en los cuales yo podré tener relación, pero que hay que establecer cortes. Porque la otra gran particularidad, y así voy a acabar, es que el derecho a la desconexión digital que se había incorporado con la Ley 3 del año 98, de la Ley de Protección de Datos, no sé, me equivoco ahora en el año, y que se trasladó al artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores, solo establecía el derecho a la desconexión. Pero ¿cómo ejerzo yo el derecho a la desconexión digital? ¿Cómo lo ejerzo? Bueno, pues aquí regula el deber empresarial. O sea, no es lo mismo que yo esté en la posición de decir, oiga, por favor, garantíceme usted que no voy a estar conectado todo el día. Es que quiero que usted me corte. Porque si va a depender de mí, una de dos, o estaré feliz y haré lo que me da la gana y tendré un problema familiar, estaré todo el día trabajando, o me sentiré indirectamente implicado de tal manera que este trabajo que yo estaba haciendo esté los sábados, los mañanas, los domingos, a todas horas, y forme parte de mi trabajo porque lo he interiorizado. Y el tiempo de trabajo, y esta es la clave de toda esta historia, no es un aspecto laboral, es un aspecto de prevención, la limitación del tiempo de trabajo es una obligación vinculada a la protección de la salud de las personas. El origen de la regulación de las jornadas de menores y de personas, etcétera, fue por las limitaciones para proteger la salud de las personas. Y en este sentido, el deber empresarial de garantizar la desconexión, dice, conlleva una limitación del uso de los medios tecnológicos durante los periodos de descanso, así como el respeto a la duración máxima. Es decir, que le impone una conducta activa a la empresa, no reactiva. No, usted se limita. No. Tiene que poner usted los tiempos, los sistemas de corte o los que considere oportunos. Y en este contexto, por cerrar con lo que más nos caracteriza, que no es lo que yo podía haber hecho el enfoque desde otro punto de vista, que es qué hacemos mal, cuáles son los incumplimientos que nosotros podemos exigir, solo se introduce en materia de trabajo a distancia el tipo del artículo 7.1, que se considera como infracción grave no formalizar el acuerdo de trabajo a distancia en los términos y con los requisitos legal y convencionalmente previstos. Por lo tanto, que quede claro que se consideraría un incumplimiento tanto a la ausencia de pacto como en escrito, como que no se incluyeran en el mismo todos los aspectos vinculados con el tiempo de trabajo, la duración del pacto, el porcentaje de la jornada, la distribución entre el tiempo de trabajo y estancia, el horario u horarios y las reglas sobre disponibilidad cuando se hayan pactado. O sea, cualquier alteración de estos cabe en el tipo del artículo 7.1. Pero el hecho de que imponga la obligación de pacto, tanto para la implantación como para la reversibilidad, significa también que si no hay acuerdo y se implanta vía 41 aunque no proceda, o sin procedimiento alguno, sin seguir ningún trámite de negociación, y se implanta sin acuerdo, se incumple el artículo 41. Es decir, porque no es posible utilizarlo aunque lo utilices, y si no lo utilizas también lo incumples, porque tienes que llegar necesariamente a un acuerdo. Y por lo tanto se puede sancionar por incumplimiento de las condiciones, por aplicación de condiciones inferiores a las previstas legal o convencionalmente. Y evidentemente, dicho esto, y que podría trasladarse a otro tipo de situaciones, si toda la pléyade de obligaciones sobre la jornada y los horarios y el tiempo de trabajo la pudiéramos inventariar en relación al trabajo a distancia, les enumero, por ejemplo, cómo establecer sistemas de asignación de actividad, no de horario,
sin límite de carga de trabajo en periodos de conexión o franjas horarias. Y han dicho que yo no he dicho imponer un tiempo o no de trabajo. Incluir en el acuerdo el principio de libre disponibilidad del trabajador o disponibilidad en periodos superiores a los legales. Concretar como actividad remunerada no toda la actividad laboral realizada a distancia, sino solo de forma exclusiva los momentos de conexión real, aplicaciones sin consideración de la actividad complementaria a efectos de tiempo o jornada de trabajo. Trabajo no presencial, pero no telemático. Otro tipo de trabajo preparatorio o simultáneo, no todos son conexiones con sistemas de gestión. Pactar un periodo de actividad que no respete los descansos entre jornadas, esto lo sabemos, por ejemplo, de 7 a 24. Imponer el uso de una aplicación de gestión de 6 días a la semana sin disfrutar el mediodía de descanso semanal de forma acumulada, o no computar los descansos retribuidos en la jornada pactados en convenio colectivo, o exigir la prestación de servicios con independencia de su intensidad o modalidad en los días de festivos o descanso semanal, o no registrar la jornada en los términos que ya he explicado, o superar la jornada legal o convencional en el periodo de referencia, o imponer turnos de trabajo no contemplados, es decir, por el hecho de que esté en trabajo a distancia, no puedo imponer turnos que en mi convenio no le son aplicables, o la adscripción a un régimen de actividad nocturno cuando tampoco está contemplado. Y finalmente, incumplir respecto a los trabajadores a distancia las normas sobre conciliación y corresponsabilidad o de adaptación de la jornada del artículo 34. Artículo 34.8, que es la otra pata del tiempo de trabajo, la que se basa en la necesidad del trabajador. Es decir, hasta ahora hemos visto cómo las normas tienen que poner límites y condiciones a la necesidad de la empresa, y tenemos la otra cara de la moneda, que es el 30, y la última reforma importante, lo que se denominaba trabajo a la carta, en base a la cual es el trabajador el cual él, partiendo de él mismo, es el que tiene derecho a solicitar, de acuerdo con un procedimiento reglado, y que quede claro que si no hay respuesta, parece que se está interpretando que es silencio positivo por parte de la empresa, a adaptar la jornada con muy amplias posibilidades a su situación personal. Bien, pues hasta aquí es lo que yo les quería comentar, por centrar un poco este escenario, dando un poco de pinceladas en estos 3 elementos, que no nos permite aterrizar todos los detalles, pero que nos va a permitir, yo creo, seguir hablando sobre este tema mucho más y con más profundidad, y probablemente comentando cualquiera de los supuestos que les he explicado yo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Román, por tu explícita ponencia, ¿verdad? Y la casuística. La verdad es que bueno, yo concretamente me pierdo, ¿no?, de tanta norma jurídica, pero que sin duda tiene que hacernos reflexionar sobre los distintos conceptos, ¿verdad? Llevamos toda la mañana hablando sobre distintos conceptos de jornada, concepto de tiempo, concepto de distribución, y esto llevado a la empresa pues no debe ser sencillo, ¿verdad? Y menos en la negociación colectiva de la que estamos hablando. Bueno, pues tenemos aquí una primera pregunta que nos dice que en el caso que la empresa no vaya a utilizar el trabajo a distancia, es decir, más de un 30% en la jornada, si es obligatorio tener un pacto negociado que no se va a aplicar nunca. ¿Se lo traslado bien? Vale. Entiendo que es un acuerdo de compromiso de no utilizar. Pues todo es lícito, si es que no hay problema. No hay problema en pactar que no se va a utilizar, pero bueno. Entonces es necesario un pacto, Román. Es decir, la empresa... ¿Perdón? Imagínate, la empresa la ley lo que recoge es mayor... Sí. Ya lo traslado yo luego. Lourdes, no te preocupes. La empresa recoge que el trabajo es más del 30% de la jornada, y en ese caso tiene que haber negociación colectiva. Y la pregunta concreta, a ser su contrario, si no va a haber más de teletrabajo en un 30%, ¿es necesario tener algo pactado? Entonces yo he entendido la pregunta. 2 matizaciones. El hecho de que cuando fijamos un concepto jurídico con un límite exacto, siempre tenemos problemas. Pasó con el contrato a tiempo parcial en su regulación antigua. Entonces, en términos jurídicos, todo lo que no sea teletrabajo, trabajo a distancia con el 30%, entendido como se entienda, no es trabajo a distancia en el sentido del decreto ley, pero es trabajo a distancia en cuanto a la configuración de la mayoría de los derechos, como ya he anticipado yo.
Segundo, el hecho de que no se considere al amparo del decreto ley trabajo a distancia con su consideración jurídica exigiendo el acuerdo por la bilateral no significa que no se pueda pactar lo que se quiera, ni que es obligatorio pactar. No hace falta que el convenio colectivo, ni en un caso ni en otro, pacte nada. Lo que exige la ley es que haya un pacto bilateral. Empresa-trabajador para el trabajo a distancia. Si hay un convenio colectivo, debe estarse a lo que dice el convenio colectivo. Y, de hecho, lo que dice la ley, ahora hablo del trabajo a distancia, luego lo de parte. Lo que dice la ley es que aquellos convenios colectivos que ya lo tuvieran incluido debían adaptarse en un periodo de 1 año, desde la entrada en vigor, y luego tenían que formalizarse en un plazo de 3 meses, por escrito, todos los acuerdos que estuvieran establecidos de trabajo a distancia. Pero, por la misma razón, la libertad de pacto permite que, aunque no sea trabajo a distancia en el sentido del decreto ley, tanto por abajo como por arriba determinemos que los trabajadores que están a menos del 30% tengan los mismos derechos, las mismas garantías y lo articulemos en la empresa. Lo que ya no es obligado, lo que no exige la ley es que haya un acuerdo bilateral para implantarlo con el trabajador. Imaginemos que no hay convenio colectivo, no dice nada. Y yo no quiero implantar el trabajo a distancia del más del 30%. Quiero mandar a un señor a su casa un día a la semana, que aquí se discutía si cuánto era trabajo a distancia, si con un día ya o con 2 días, porque esta es la discusión que se tenía en la negociación. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo yo implantar un trabajo a distancia, entre comillas, cuando supera el 30%? Pues, si tengo un convenio colectivo, ¿lo puedo pactar? Claro que lo puedo pactar. Si son condiciones de trabajo, son condiciones de trabajo. Si no tengo convenio colectivo, ¿lo puedo pactar? Por supuesto. ¿Lo puedo imponer? Artículo 41. ¿Es necesaria la negociación colectiva en los términos que establece la ley que ha aparecido recientemente, la ley del teletrabajo, en la que se especifica que el teletrabajo es mayor de 30%? No, que no es así. Que no hay obligación de negociación colectiva. Que nunca hay obligación de negociación colectiva en general. Solo hay obligación de negociación colectiva cuando las partes quieren negociar. Aquí lo que dice es que tiene que haber acuerdo. No sé si me explico. Y que si hay convenio colectivo, el teletrabajo se realiza en las condiciones del convenio. Pero no sé si está claro. Que aunque haya, no sé si me explico bien, el teletrabajo, el trabajo a distancia de más del 30%, se puede implantar de acuerdo individual. Si hay un convenio colectivo, habrá que aplicar el convenio colectivo, pero yo no puedo imponerlo si no hay acuerdo individual. Aplicaré las condiciones que me dice el convenio colectivo. Es que no sé si le respondo. ¿Y si en el convenio colectivo se ha decidido no incluir el teletrabajo? Pues no pasa nada. Se pactará individualmente. Si quieren, las partes obliga a pactar, no el convenio. Las partes. No sé si me explico. Si yo a usted le quiero imponer el teletrabajo y mi convenio colectivo no dice nada, quiero que usted haga teletrabajo, o llego a un acuerdo o no le puedo imponer el teletrabajo si es más del 30%. Si es menos del 30%, hablaré con mi abogado y le diré, vamos a ver, con el señor que estaba aquí, vamos a aplicar un 41, ¿cómo lo hacemos? Porque yo necesito que esta persona teletrabaje. ¿Por qué? Porque me voy a ahorrar costes, me ahorro la silla, me ahorro el local. Y no hace falta un convenio. Es al revés, que el trabajador quiera tener teletrabajo. Pues lo hacen, lo pactan igual, que nada limita la imposibilidad de pacto. Lo pueden pactar igual. No, es que lo pueden pactar. Ustedes pueden pactar las condiciones legales que quieran en un contrato. Si no es más del 30%, lo pactan igual. Es una circunstancia laboral. No sé. O sea, si usted llega a un acuerdo con un trabajador de un día de teletrabajo, ¿quién se lo limita si llegan a ese acuerdo? Es todas las consecuencias que conlleva la ley. Es decir... No, pero que no es obligación de convenio colectivo. Que usted, todo lo que llegue a un acuerdo es lícito. La única diferencia es que cuando es de más del 30 es obligatorio el acuerdo, que no lo puedo imponer. ¿Me explico? Pero usted puede pactar con los trabajadores lo que considere oportuno. Pero si han estado todos ahora en teletrabajo pactado y no llegaban al 30%, ¿o sí? ¿Y si un trabajador quiere imponerlo a la empresa? No. Entonces eso es otra cuestión. Eso es el artículo 34.8. O sea, el hecho de que el trabajador solicite a la empresa el teletrabajo voluntariamente dependerá de muchas circunstancias. Primero, de que la empresa lo haya impactado o no y quiera acogerse. Y si no se lo reconocen, porque reclame. De que lo acuerden, no hay problema. Que no lo acuerden, aplico el 34.8, lo solicito. Pero el 34.8 no es absoluto, no es un derecho absoluto. Es un derecho para la conciliación de la vida familiar y laboral. No personal.
familiar y laboral. Y entonces el trabajador dirá, el teletrabajador, mire, me interesa el trabajo a distancia como medida de conciliación del trabajo del 34/8, que no llega al 30%, solo quiero, pues mire, reducir la jornada y un día no venir, porque me interesa a mí, este día estoy cuidando a mi madre, me lo estoy inventando. Y la empresa le tendrá que contestar, y si sí o no, y si no, y le dice que no, una medida alternativa, y si se ponen de acuerdo, lo aplican. Pero por la vía del 34/8 de lo que la iniciativa ha partido del trabajador. Pero la iniciativa puede ser de la empresa. Mire, vamos a implantar, yo no tengo capacidad para, a mí me interesa por mis razones de producción, que os hagáis un turno y estéis un día todos en casa. Me lo estoy inventando. Y eso no llega al 40, no llega al 30%, no pasa al 30%. Pues lo pactamos y aquí paz y después de gloria, en las condiciones del acuerdo. Lo que digo yo es que ese pacto puede ser libre, se puede utilizar el mismo pacto que aparece en el Real Decreto Ley 28 y del Decreto Ley 28, salvo lo específico del trabajo a distancia, el resto de derechos serán iguales. ¿Por qué? Porque son derechos que aparecen derivados del Estatuto de los Trabajadores. Es lo que quiero aclarar. No sé si lo he aclarado. ¿Hay alguna obligación por parte de las empresas de tener regulado el teletrabajo? No. Solo si lo pactan en el convenio, sí. Por eso dice el decreto que si hay un convenio que lo regulaba, el convenio no puede regularlo de forma diferente en la parte de trabajo a distancia a lo que dice el decreto. Que me lo leí hace tiempo, pero no sé. Pero es como todo, el convenio, escuchen, los convenios tienen obligación de negociar diferentes aspectos, pero pueden llegar a un acuerdo o no. No hay ninguna obligación de tener un acuerdo con la... No, porque el teletrabajo no es un aspecto, el trabajo a distancia, no es un aspecto, digamos, colectivo en sí mismo. Es un aspecto que puede negociar individualmente por las necesidades, porque le venga bien a la empresa. ¿De acuerdo? Pero para ponerlo cuando es más del 30%, pero para implantarlo es necesario el acuerdo. Donde tendrá flexibilidad es donde el menos del 30%, pero tendrá que buscar otros mecanismos de flexibilidad de acuerdo también, porque si no va a tener un conflicto sin llegar a un acuerdo. Claro, lo que pasa es que el 41 podría permitir en determinados supuestos y con determinados argumentos, a lo mejor por razones técnicas, organizativas o productivas, durante un tiempo, establecer un trabajo a distancia. Eso es lo que permite el artículo 41. Si no llegamos al artículo 41 y si no llegamos a un acuerdo, son los que da el artículo, si tuviéramos un convenio, descolgarnos de las condiciones de convenio por el artículo 82, pero eso no es posible, es un procedimiento específico. Es que no sé si le estamos complicándolo un poco, creo. No sé si queda claro. ¿Queda claro? No? El tema es polémico. No, pero es que esto es jurídico. ¿Qué es lo que pretende uno? ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que pretendo yo? Yo soy empresa. Ustedes son empresas, ¿no? Yo no soy empresa. ¿Ustedes qué pretenden? ¿Establecéis temas de trabajo a distancia? Negocienlo. Ya está. Es que no lo puedo decir de otra manera. No. Lo quieren poner. Y le digo yo como abogado, si va a ser más del 30%, no puede. ¿Menos del 30%? Pues negocielo porque lo tendrá que imponer por razones técnicas, organizativas o productivas. O si el convenio colectivo lo permite, sí, a lo mejor, en determinadas circunstancias. Pero no está obligado a incluirlo en la negociación. Hombre, es recomendable todo. Legalmente hablando es recomendable incluirlo en la negociación, eso está claro. Yo creo que se está preguntando sobre todo por el trabajo por debajo del 30%. Ya lo he entendido ya. ¿Cómo lo regulamos? Pues pactando. Porque si no, la vía de implantarlo es una de dos. Bueno, vamos a avanzar un poco más, que podemos hacer Vamos a empezar como decía el señor Xavier. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por el principio, por el contrato. Empezamos por el contrato. El tiempo de trabajo empieza en el contrato. Si yo ya ab initio en el contrato pacto eso, ya está. Está diciendo que sí, que es obligación, en este caso, un acuerdo. Vamos a ver, no le estoy diciendo eso. No. Le estoy diciendo que una de las vías de llegar a eso es ya cuando contrata. Si usted ya sabe que lo quiere, pues cuando pacte eso incluya la cláusula. ¿Sobre lo contratado ya? Y quiere implantarlo, menos del 30%. Creo que existe la posibilidad. ¿Tengo que llegar a un acuerdo? Llega a un acuerdo, sí, tendrá que llegar a un acuerdo. ¿A nivel de la representación de las personas trabajadoras? O con los trabajadores individual, o con el trabajador individual. La ley permite modificar las condiciones de trabajo por acuerdo, siempre que no supere los límites legales o vaya contra la ley o el convenio. Ahora, si quiere implantarlo en toda la empresa de carácter colectivo, tendrá que hacer una negociación. Porque al final, lo que no va por vía de negociación, ¿por dónde va? Por implantación del artículo como ordeno y mando, me reclamarán
no he hecho un 41, me lo impugnarán, dirán que no es nulo por no seguir el procedimiento, tendré que volver a la mesa, tendré que aplicar un 41 y tendré que argumentar las razones. Y si llegamos a un acuerdo, se entiende que concurren las razones, ¿no? Y lo implanto y ya está. Bueno, sí. Muy bien, pero no entiendo entonces por qué el artículo, esa legislación dice que obliga a un acuerdo por escrito. Porque es... Bueno, pues como tampoco entendíamos porque con trabajo a distancia, por más de 3/4 partes, trabajo parcial y tiempo parcial y otros no, porque establece eso, porque se ha establecido a partir del cual supuesto no se puede imponer por ninguna vía, para que quede claro. Tiene que llegar a un acuerdo, porque hay unas circunstancias específicas. Eso es la realidad. Bueno, si parece, vamos a, por respetar el tiempo de la sesión, vamos a hacer una última pregunta que nos hacen. En contratos de obra y servicio o de duración indeterminada, en una jornada laboral de lunes a domingo con 40 horas, sin especificar más, de cómo, quiero decir, sin especificar cómo se distribuye durante la semana, si esto significa disponibilidad total, empleado-empresa. No puede ser una jornada de lunes a domingo. Perdón, de 40 horas de lunes a domingo. Sí. Pues eso no especifica nada, porque hay que especificar cómo se distribuye la jornada de trabajo. Es decir, vamos a ver, eso es habitual y por eso también lo ha dicho el compañero antes, que se pongan cosas que no tienen mucho sentido, porque se plasman a lo mejor frases o se haga un convenio, y cada día es más importante las cláusulas de los contratos de trabajo, porque vamos a la especificidad, vamos a la individualización de las condiciones. Y el trabajador aquí, dicho de otra manera, tiene derecho a conocer cuál es su jornada, que es la distribución, la jornada y la distribución de la jornada, que es el horario. Si pone de lunes a domingo 40 horas, deberá, salvo que, y vamos a hablar en términos legales, de acuerdo con el derecho a conocer los elementos sustanciales del contrato y la directiva de la Unión Europea, el trabajador, cuando se formalice el contrato por escrito, tiene derecho a conocer los elementos sustanciales entre los cuales se encuentra el horario y la distribución de la jornada. Y eso se puede conocer de dos maneras, o bien de forma indirecta, pero de forma inequívoca, en la medida que aparezca un reflejo en el contrato, una remisión a un convenio colectivo o a un acuerdo en el cual esté especificado, es decir, que pertenezca a un convenio en el cual se diga claramente que esas 40 horas son de lunes a viernes, por decir algo, y si no lo dice así, el trabajador tiene derecho a que se le comunique por escrito por la empresa. Si no queda especificado específicamente claro en el contrato. Pero tendrá que solicitarlo, porque si no se encontrará con que le van a decir que venga pues como quiera la empresa, digo yo. Bueno, está claro. Si se ha quedado alguna cuestión más sin resolver, nos la podéis hacer llegar también por correo al correo que habéis recibido en la inscripción y yo creo que podemos tratar de darle traslado y responderos. Pues muchas gracias, Roma, Lourdes, Lupe, y a los ponentes que habéis intervenido de forma telemática, a los que nos habéis acompañado esta mañana, que sabemos que ha sido una mañana intensa y que hay que pararse, ¿verdad? Y para reflexionar y para pensar más, ¿no?, en estos temas, y a los que nos habéis acompañado también a distancia. Esperamos, esto como hemos dicho al principio, es la primera de una serie de jornadas en las que vamos a profundizar sobre estas y otras temáticas relacionadas con la negociación colectiva de convenios, que esperemos que sean aclaratorias, sobre todo para las empresas, ¿no?, que estáis y responsables de esta negociación en los distintos sectores productivos. O sea, que os animamos a seguirnos en nuestra actividad. Sabéis que tenemos boletines, agenda, redes y a que nos acompañéis en las siguientes. Bueno, pues gracias.